He estado buscando ofertas de trabajo virtual en español en esta plataforma y mira cuántas hay. De hecho, mira esta en la que solo se buscan personas que graben. La apertura de los centros electorales. Si van a permitir que la gente Participe, ¿no? participe a pesar del retraso. Bueno, se supone, claro, se supone que eso debería pasar, que si las personas no han podido votar, pero se culminó con el tiempo establecido para votar y hay personas en cola, se supone que deberían ejercer su derecho al voto, pero también se supone que no deberían estar saliendo exit poll públicamente y ya han circulado unos cuantos exit poll. Entonces, se supone muchas cosas, pero en el papel están ocurriendo otras. Ojalá y esto no genere ningún tipo de dificultad porque el proceso se ha llevado en paz. La gente está votando con absoluta tranquilidad, la gente está votando con mucha alegría, con esperanza, con entusiasmo, sin ningún problema. Repito, en la mayoría de los centros, hay algunos que sí han presentado retraso, pero el ambiente ha sido de absoluta paz y tranquilidad y Dios quiera y eso se mantenga así. Gracias, Isnardo. Y bueno, seguramente en la tarde vamos a conversar en reiteradas ocasiones contigo para que nos traigas todas las incidencias que ocurran desde el Comando con Venezuela, donde va a estar este comando de la oposición la tarde y noche de hoy hasta que se conozcan los resultados de este proceso electoral. Gracias por esta información y bueno, seguimos en contacto. Seguro. Bien, era nuestro compañero Isnardo Bravo reportándonos desde el Comando con Venezuela en la ciudad de Caracas, Marjorie. Bueno, lo que queda es esperar y por supuesto invitarlos a seguir en sintonía de BPI TV. Tenemos entrevistas de voces calificadas que nos van a ayudar a transitar esta tarde hasta que el Consejo Nacional Electoral dé los resultados de este proceso. Así es, ahora viene una parte bien interesante y es el análisis de cómo ha transcurrido la jornada del día de hoy. Más adelante seguramente estará participando con nosotros Osvaldo Ramírez, analista político venezolano, expertos en materia electoral, para comentar un poco cómo se han dado los hechos. Lo más importante de todo es que la participación ha sido masiva y también se ha desarrollado de una manera cívica en la mayoría de los casos. Como tú bien señalabas, se han presentado incidencias, pero que no han tenido un impacto verdaderamente representativo en comparación a lo que significa la población electoral. Más de 21 millones de personas están convocadas a participar el día de hoy. La gente ha podido salir y ha aguantado con paciencia su cola. Se han presentado retrasos, pero la gente, a pesar de la lluvia o del sol, están allí con ese ambiente de solidaridad, compartiendo y con ese espíritu de que las cosas se desarrollen de la mejor manera. Así es, quien todavía no ha ejercido su derecho al sufragio, porque bueno, a lo mejor hoy le tocaba trabajar y lo va a hacer en la tarde, recuerde que primero, si tiene la oportunidad de revisar el tarjetón o ya lo hizo y ya está claro en su selección, perfecto. Pero recuerde que al ingresar al Paravan para ejercer el derecho al voto e indicarle al funcionario de la mesa que ya está listo, usted tiene 3 minutos para hacer, más que suficiente, hacerlo con calma, seguro, y ahí le van a activar la máquina y usted tiene 3 minutos para ejercer su derecho al voto. Pero por lo que vemos, la gente se ha dado la tarea de revisar el tarjetón, de ir confiado a su acto de votación. No, es que yo creo que ya mucha gente se ha familiarizado, ya sabe cuál es el candidato de su preferencia. Dicen que uno tiene 3 minutos, pero en tan solo 37 segundos la gente puede hacer el recorrido de manera bastante rápida. Y bueno, si todavía no ha salido a votar, quedan 3 horas, es lo que se establece, una jornada de aproximadamente 12 horas. Y bueno, nosotros seguimos monitoreando, Mónica, cómo está la situación en el resto de Venezuela. Así es, en esta oportunidad nos vamos al estado Mérida con José Gregorio Rojas.
Amigos de BPI TV, nos encontramos en la Escuela Básica Gabriel Picón González, donde ya ha ejercido su derecho al voto el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes, Virgilio Castillo, para que nos comente un poco al respecto sobre sus impresiones. Hoy los merideños masivamente estamos acudiendo a los centros de votación. Al recorrerlos, vemos a tantos universitarios que decidieron venir a participar para fortalecer la democracia del país. Hoy tiene que ganar Venezuela. Hoy vamos a ganar todos. El país necesita enrumbarse por un mejor destino, para que todos podamos tener un mejor futuro en democracia. Es por eso que sigo haciendo un llamado a todas las personas que nos observan, que nos escuchan a través de este importante medio de comunicación, a que asistan a votar. Por supuesto que hay colas porque hay una participación masiva, pero sin duda alguna, como se lo he dicho a tantos merideños acá, estas son las mejores colas que uno puede hacer en estos tiempos. De tal forma que exhorto a todos los ciudadanos a participar masivamente, porque realmente hoy estamos alegres, felices, contentos, llenos de energía, de mucha fortaleza, y estamos seguros que la democracia va a florecer y definitivamente Venezuela mañana tendrá un futuro mejor. Y además la importancia que tiene esta elección, usted como representante tanto de la Universidad de los Andes como del gremio médico. Bueno, fíjate que precisamente ha sido la universidad una de las instituciones más golpeadas por esta crisis que ha padecido el país en los últimos años. De tal manera que tenemos las mejores expectativas para que una vez culminado este proceso electoral, Venezuela pueda cambiar en positivo y ese cambio en positivo se traduzca en mejoras sustanciales para las universidades del país, en especial nuestra querida Universidad de los Andes, que tanta falta le hace un cambio en positivo, tanto afuera como también a lo interno. Muchísimas gracias por las declaraciones, amigos de BPI TV. Es parte de la información que nosotros obtenemos desde el centro de la ciudad de Mérida. Reportando desde el municipio Libertador, soy José Gregorio Rojas, BPI TV. Bueno, era nuestro compañero José Gregorio Rojas reportando lo que ocurre a esta hora desde el estado Mérida. ¿Con quién conectamos ahora, Mónica? Nos vamos con el estado Apure. ¿Qué tal, amigos que siguen el operativo presidenciales 2024? A esta hora les reporto desde el municipio Viruaca del estado Apure, una localidad que tiene aproximadamente 26.200 electores distribuidos en 56 centros de votación. Ahorita en este momento les reporto precisamente desde la escuela primaria Leonardo Agrinzones, uno de los centros más grandes e importantes de esta localidad con relación a lo que son la cantidad de electores. Sin embargo, quiero comentarles que desde muy tempranas horas hemos estado haciendo un recorrido por todo el municipio y hemos podido notar la gran afluencia de las personas, aun cuando en horas de la madrugada se registraron bastante precipitaciones. Las personas han asistido a los centros de votación aún pese a lo que han sido las circunstancias atmosféricas. Sin embargo, se mantienen alegres, muy motivados a lo que es este proceso electoral y a elegir, por supuesto. Es mucho más que una conversación común y corriente. Puede ser en voz alta, en susurro o en silencio. No es un llamado a lo desconocido, sino una línea directa con aquel que más te conoce. No es una muestra de debilidad, sino un acto de fe. Es un tiempo para buscar alivio, esperanza y respuestas. Es una oportunidad para alinear tu voluntad con la de Dios. Para conectarte con Él y aprender de Él cómo alcanzar tu potencial. Conversa con Dios. Él te guiará hacia una vida con mayor propósito. Nosotras te podemos ayudar a tomar el primer paso. Fórmulas con ingredientes naturales 3 veces más potentes para tu piel. Natura. Bien, estar bien. Pienso que el CNE podría de forma de emergencia colocar una mesa más o una máquina más para que fluya más el proceso electoral. Sí. ¿Su nombre y apellido? Freddy Blanco, desde Viruaca, Casco Central, Leonardo Agrinzones,
es el centro electoral. Bien, eran parte de las palabras de uno de los electores que acá se encuentran. Seguimos nosotros recaudando las informaciones y, por supuesto, las impresiones de los electores. Cuéntanos tu nombre, tu apellido y cuál es ese mensaje que le envías a esas personas que están en casa, que no han salido a votar. ¿Cuáles son esas recomendaciones? ¿Qué tienen que traer para mantenerse en el centro de votación hasta lograr el objetivo? Bueno, buenos días, mi nombre es Jorge Rodríguez, votante de aquí del núcleo Leonardo Agrinzoni. Bueno, la intención es que salgan todos. Este es el momento de decidir nosotros los venezolanos qué hacer con nuestro país. Y bueno, y que se vengan hidratados, que se traigan su agua, que se traigan su refresco, su refrigerio. Porque el sol no está nada bueno, pero bueno, si hemos aguantado muchas colas, esta no es la excepción. Gracias. Muchísimas gracias. Parte de las impresiones. Seguimos conversando con los electores. Vamos a hablar ahora con este caballero que se encuentra por aquí. Él nos va a decir sus impresiones con respecto a lo que le ha parecido el proceso electoral en cuanto al Plan República y el apoyo de los equipos del CNE para los votantes. Buenos días, bastante lento el proceso. Yo estoy participando en elecciones en este centro de votación aproximadamente desde el 2012 y primera vez que tenemos una cola de un tiempo esperado de aproximadamente 2 horas y avanza muy lento. Se ha escuchado pues que solamente tenemos un centro, una mesa que está funcionante, no sé si es cierto, pero de verdad que ha sido bastante lento. Sin embargo, igual seguimos aquí, igual vamos a votar, igual vamos a ejercer el derecho al voto, porque esta es una muy buena oportunidad y es casi que la última que tenemos para nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Tu nombre y tu apellido? Mi nombre es Andrés Chapana. Muchísimas gracias. Estas son las impresiones que se viven desde acá, desde el centro de votación Leonardo Agrinzoni en el municipio Viruaca. Como podemos ver y escuchar, los electores que se mantienen en la cola insisten en que el proceso ha sido lento, pero que hay que mantenerse en el centro de votación hasta lograr el objetivo. También hacen unas recomendaciones con respecto a todo lo que se tienen que traer para poder ejercer el derecho al voto. Les recordamos no olvidar la cédula laminada y, por supuesto, venir dispuesto a concretar el hecho de elegir entre los 10 candidatos quién representará el país en el periodo 2025-2031. Es la información que manejamos por el momento desde el municipio Viruaca del estado Apure. Yo soy Caroli Fleitas y somos la fuerza informativa de BPI TV. Gracias, Caroli. Ahí escuchamos este extenso reporte desde el estado Apure. Tenemos que comentar algo, Marjorie. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, ha pedido no hacerse eco de estos exit polls que se están de alguna manera comentando en redes sociales, porque la última palabra la tiene el Consejo Nacional Electoral sobre los resultados de este proceso que aún se mantiene en todo el territorio nacional y en las principales ciudades del mundo donde hay un venezolano ejerciendo su derecho al voto. Todavía es muy pronto para hablar de resultados, pero bueno, ya ustedes escucharon, el presidente del Consejo Nacional Electoral pide no hacerse eco de estos resultados. Gracias por el comentario. Nosotros seguimos con nuestra transmisión en vivo. Entiendo que tenemos listo en este momento a Freddy Superlano, dirigente político venezolano. Vamos a compartir con ustedes. Él declaró en el estado Barinas. Veamos. Gracias, estudios. Efectivamente, seguimos reportando desde el estado Barinas, en esta oportunidad en la Escuela Básica Simón Jiménez, donde ya ha hecho acto de presencia el dirigente de Voluntad Popular, Freddy Superlano, quien acaba de sufragar. Primeras impresiones sobre esta jornada que estamos viviendo hoy los venezolanos. Ya, las primeras impresiones son la afluencia de ciudadanos que se agolpan en cada centro de votación, y eso lo hace altamente positivo, precisamente por la participación. Si algo hemos estado nosotros hace mucho tiempo es incentivando a que la gente participe, a que pueda dirimir cualquier diferencia que tenga con modelo, con sistema, es precisamente con el voto. Creo que hoy ese llamado ha captado a muchas más personas, ¿no? Porque desde ayer, de tempranas horas de la noche o tardes horas de la noche, ya habían personas acá agolpadas en cada centro. El proceso como tal, bastante fluido, te lo puedo decir. Votar es muy fácil, ¿no? La pantalla es bastante grande, no tienes oportunidad de perderte. Y si vas claro cuál es tu opción, pues no hay ningún tipo de dificultad.
¿Alguna recomendación para las personas que están aún en casa y no se han acercado a los centros de votación? No, que venga ¿Alguna previsión a tomar? Sí, que venga y vote, tráigase su banquito si lo tiene, su sombrillita para cuando haga más calor. Hay aquí gente que está ayudando con el café, con el agua. Creo que no hay un ejercicio más cívico, más ciudadano que el ejercicio del voto, y sobre todo cuando se hace como está haciendo hoy. La gente está votando en familia y eso también es altamente positivo. Así que hoy estamos viendo un proceso para los venezolanos tal vez inédito, con la participación que hay, pero sobre todo con el comportamiento que hasta ahora tiene en cada centro de votación. Muchísimas gracias. Eran las declaraciones del dirigente de Voluntad Popular, Freddy Superlano, quien acaba de sufragar en la escuela Simón Jiménez. Recordemos que aquí hay más de 3.000 personas inscritas para ejercer su derecho al voto y estamos hablando de 4 mesas de votación. Nosotros seguimos en la cobertura de todas las incidencias del Estado Barinas y usted las sabrá a través de la señal de BPI TV. Gracias, Isabel. Isabel Herrera nos reportaba desde el estado Barinas las declaraciones del dirigente de Voluntad Popular, Freddy Superlano, quien se encuentra en el estado Barinas ejerciendo su derecho al sufragio. Nosotros continuamos, Marjorie, en este recorrido, en esta conversación, ya pasando la tarde, esperando que se registre el cierre de mesas donde no hayan electores. Y bueno, la gente muy pendiente de lo que va a ser este proceso, sobre todo el respeto a los resultados electorales, y rescato de eso que decía el dirigente Freddy Superlano, que la gente sale a votar en familia, sí, y tiene que ver un poco con ese espíritu del venezolano, este sentido de identidad y este compromiso que han asumido los venezolanos, principalmente en nuestro país, que han salido a la calle de una manera masiva y bueno, ha recibido las felicitaciones de las diferentes fuentes, dirigentes que han celebrado este proceso que ha transcurrido con normalidad en líneas generales en Venezuela. ¿Con qué seguimos? Nos vamos a Barranquilla, Colombia. Allí tenemos un reporte de Stephanie Osorio. Establecemos este contacto para BPI TV desde el consulado venezolano en la ciudad de Barranquilla. Una persona muy importante aquí para los venezolanos, quien hace vida desde hace más de 14 años aquí en el país colombiano. Pilín León es reina de belleza también y presidenta de la ONG Venezolanos en Barranquilla y ejerció su derecho al voto. Entró bastante alegre acá al consulado, es parte de las 387 personas que pudieron ejercer su derecho al voto. Cuéntenos esta experiencia. Es una experiencia muy emocionante. Cada vez que he podido ejercer mi derecho, pues me emociono porque sé que estoy aportando un granito de arena para mi país. Nosotros de Venezolanos en Barranquilla, por supuesto, siempre hacemos un llamado al respeto a los derechos humanos y uno de esos derechos es la libre expresión y el libre ejercicio del voto. La democracia es un derecho de todos los pueblos y por eso estoy tan feliz de poder hacerlo hoy. Lamentablemente muchísima gente no se pudo inscribir, pero sí les puedo decir que acá en el Consulado de Barranquilla fuimos atendidos con mucha amabilidad, el proceso fue muy ágil, tenemos nuestro testigo de mesa, los testigos de la oposición, los testigos del gobierno, así que todo está transcurriendo con normalidad. Acérquense todos al consulado hasta el momento de cierre, todavía tienen chance, todavía es temprano, pero acérquense al consulado porque es su derecho y su deber como ciudadano. Así es, hasta las 9 de la mañana en punto solamente 15 personas nos habían informado que habían ejercido su derecho al voto, todavía faltan muchas más. ¿Cómo ha sido, entre otros temas, cómo ha sido el trabajo aquí en la ciudad de Barranquilla con los venezolanos? ¿Qué se ha destacado acá con la migración venezolana? La migración venezolana en Barranquilla es una migración de muy bajos recursos. La población que tiene recursos, que está trabajando, que está aportando, tiene muchísima fuerza también y está ayudando a los demás. ¡Viva Venezuela! Por otro lado, toda esta población de bajos recursos ha hecho un esfuerzo muy grande por adquirir su PPT, pero lamentablemente este documento no le sirvió para inscribirse para votar el día de hoy. Pero es una población con intención de permanencia, con intención de desarrollarse, aportar a un país que los ha recibido,
Nosotros tenemos 10 años trabajando con ellos y de verdad es muy satisfactorio ver la calidad y la cantidad de gente tan maravillosa desde todas las áreas, desde todos los barrios del sur, en el Atlántico en general, cómo aportan a esta ciudad y a este país. Muchísimas gracias por las declaraciones. Pilín León, ex reina de belleza y también presidenta de la ONG Venezolanos en Barranquilla. Esta es la información que tenemos para ustedes. Soy Estefanía Osorio y formo parte de la Fuerza Informativa de BPI TV desde la ciudad de Barranquilla. Gracias, Estefanía Osorio, por este reporte desde Barranquilla, Colombia. Y nos vamos ahora hasta Argentina. Mónica, qué video tan bonito nos acaban de compartir por YouTube, donde una venezolana estaba trabajando y bueno, se puso a llorar porque pasó cerca de un centro electoral y no podía votar, y los venezolanos que estaban allí de alguna manera la reconfortaron en un fuerte abrazo. Ahí está Andrés Fornerino y nos tiene el reporte en este momento de cómo transcurre la jornada desde Argentina. Adelante, Andrés, te escuchamos. Buenas tardes, amigos de BPI TV. Ya nos encontramos nuevamente desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, precisamente desde la Embajada de Venezuela, a propósito de este proceso electoral, de esta jornada que hemos tenido el día de hoy, y ya podemos tener un balance recién. A mi lado también se encuentra Adriana, para que nos pueda decir precisamente cuál es ese balance. Sabemos que ya aproximadamente más de un 50% ha votado, y cómo ha sido ese proceso. ¿Qué se sabe a esta hora de la tarde sobre el proceso electoral y cuánto más va a estar abierta las urnas? Bueno, respecto a la cantidad de votantes, a las 12 del mediodía que tuvimos el segundo reporte, tuvimos un aproximado de 580 votantes. Por supuesto, ya aquí en Argentina, para esta hora, aproximadamente a las 2 de la tarde, tenemos el 40% del padrón. Hasta los momentos el proceso ha sido con bastante tranquilidad, sigue siendo con bastante afluencia, sin ninguna inconveniente o novedad por los momentos. Importante también destacar el hecho de que el cierre está pautado para las 6 de la tarde, a menos que haya electores en cola. Adriana, en este caso también tengo entendido que va a haber un encuentro, una concentración también para algunos venezolanos. ¿Qué va a ser de esa actividad? María Corina ha llamado concentraciones alrededor del mundo. Aquí en Argentina vamos a tener varios puntos de concentración, uno de ellos aquí en Buenos Aires, en Plaza Sever a las 3 de la tarde. Perfecto. ¿Hay alguna irregularidad? ¿Se conoce de algo en particular? ¿Cómo ha sido el proceso, el desarrollo? Hasta los momentos, hasta esta hora, con total tranquilidad, con total afluencia y sin ningún inconveniente aquí en Argentina. Muy bien, muchas gracias, Adriana. Escucharon a Adriana Flores, quien es jefa de campaña precisamente de este proceso electoral. Ya hemos visto entonces cuál es el balance del momento. Ante cualquier información también vamos a mantenerlos al tanto. Se despide Andrés Fornerino para BPI TV desde Buenos Aires, Argentina. Gracias, Andrés Fornerino, desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, una de las ciudades a las que hemos dado cobertura el día de hoy, así como España, Perú, también Chile, Santiago de Chile. Y bueno, continuamos este recorrido informativo. ¿Qué tenemos ahora, Marjorie? En Portuguesa está listo nuestro compañero Manuel Alvarado para llevarnos los detalles de cómo transcurre este proceso. Cuando son las 3:24 de la mañana, poco más de 3 horas quedan para que cierren los centros electorales. 3:24 de la tarde, rectifico, ya no sabemos si es de mañana o de tarde, porque como tenemos varios días en esto pendientes de la información, pues ya perdimos la noción del tiempo. Veamos qué nos tiene Manuel Alvarado. Les reportamos desde el Estado portugués a propósito del desarrollo de nuestro operativo presidenciales 2024 y queremos pulsar la opinión de algunos de los votantes acá en este centro de votación ubicado en la ciudad de Guanare. Buenas tardes, queríamos conocer primero tu nombre y tu apellido, por favor. Mi nombre es Genesis González. Ok, ¿cómo ha estado el proceso hasta ahora? ¿Ha habido alguna incidencia? ¿Cuánto tiempo llevas? Pues estoy desde ayer de las 10 de la noche haciendo aquí la colita para el derecho al voto y pues ha sido realmente bien, ha marchado muy bien la colita, el proceso ha sido un poco rápido y bueno, estamos aquí en espera de ejercer el derecho al voto. ¿Has escuchado de algún reporte de las personas, retrasos, dificultades? Pues por ahora no, y esperemos que aún siga así pues. ¿Puedes invitar a los electores a que participen? Pues sí, con todo el placer. Los invito a este derecho al voto, que es muy importante para todos nosotros los venezolanos, y que bueno, que salgan a votar y que este es el momento. Muchas gracias.
es parte de la información que podemos aportarles a esta hora desde el Estado Portuguesa, concretamente desde la Escuela Orlando Gil Casadiego del municipio Guanare del Estado Portuguesa. Para la Fuerza Informativa de BPI TV, les reportó Manuel Alvarado. Estamos de vuelta con más de nuestro operativo Elecciones Presidenciales 2024. Muchísimas personas conectadas a través de nuestro canal de YouTube y las diferentes plataformas. Un saludo muy especial a todas las personas que nos han escogido el día de hoy, nos han escrito desde Bolivia, desde Perú, Ecuador, por supuesto desde Venezuela hasta de Dubái. Nos han hecho llegar los comentarios, muchísimas personas conectadas a esta hora de la tarde, justamente diciéndonos: estamos contigo, Venezuela. Y nosotros más que felices de poderles acompañar. Es un privilegio poder estar aquí ejerciendo nuestra profesión en Estados Unidos, participando indirectamente y colocando ese granito de arena, como lo decía Leo, que termina siendo como un médano entero al ver a tantas personas movilizadas para llevarles a ustedes la información. Sí, lo comentábamos hace poco entre el equipo, que tal vez no estemos en Venezuela en este momento, pero es un trabajo que hoy se lo ofrecemos a todo el país. No solo hoy, como lo hemos hablado, es un trabajo que viene desde hace meses para tener un material de calidad el día de hoy en pantalla. Es un esfuerzo humano, técnico, de la directiva de BPI TV, todos para de alguna manera garantizar que esa información que se produzca en cada uno de los estados de Venezuela la tengamos hoy en pantalla y en las principales ciudades del mundo. Pero ahora, Marjorie, cuando son exactamente las 3:27, vamos a darle la bienvenida a una conocedora y experta en lo que es desinformación en redes sociales, específicamente en Twitter. Le vamos a dar la bienvenida a Mariví Marín Vázquez. Ella es la coordinadora, por decirlo así, de Provox, y con ella vamos a conversar sobre desinformación en redes sociales y cómo vamos a combatirla. Durante toda la tarde de hoy, Mariví, te damos la bienvenida a este operativo de BPI TV, Elecciones Presidenciales 2024. Gracias por aceptar esta entrevista. Nos quedan unas horas para el cierre de mesas. Seguramente van a comenzar rumores, información que no está confirmada. ¿Cómo los ciudadanos podemos combatir esto? Saber dónde acudir para tener, como lo comentábamos, información oportuna, de calidad, bueno, a través de BPI también, ¿no? Pero ¿cómo hacer esa limpieza de todo, de lo que veamos en Twitter, sobre todo? Sí, bueno, muchas gracias. Primero por lo que hacen, porque una de las primeras formas de combatir la desinformación es básicamente informando oportunamente, que es lo que ustedes están haciendo. Además, este esfuerzo conjunto entre coaliciones de medios independientes, nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos, etcétera, yo creo que es algo que no hemos visto en mucho tiempo en Venezuela y que tiene un valor importantísimo. Además, efectivamente, el uso de redes sociales ha sido fundamental durante todo este proceso. Los ciudadanos han podido estar, quienes estamos desde el exilio, conectados con lo que pasa en Venezuela, participando de alguna forma, pero además para quienes están dentro ha sido indispensable poder documentar todo lo bueno que ha sucedido y las pocas incidencias que afortunadamente creo que no ha sido hasta ahora la mayoría. Sí hemos visto durante todo el proceso de pre-campaña y campaña muchísima información falsa, desinformación. Por fortuna, de nuevo, eso todavía no es lo que hoy ha sido, digamos, la regla, sino más bien el ánimo, la votación masiva de la gente es lo que ha prelado, pero sí hay que estar preparado para, como decía Mónica, el cierre de las mesas. Ese momento es indispensable, que todos tengamos también celular, que grabemos, que documentemos, que quienes estamos desde afuera elevemos las posibles denuncias o las cosas buenas también que están pasando en Venezuela, pero la conexión a través de las redes sociales y este ejercicio ciudadano de usar
un instrumento como las redes sociales que muchas veces se ven como negativo, ahora para el bien, yo creo que es una, digamos que es una gran épica y una victoria temprana que podemos ir teniendo los ciudadanos en este proceso. Mariví, siempre nos has alertado sobre la importancia de verificar la fuente para ver la veracidad de una información. Quisiera que nos hablaras en dos sentidos. Número uno, como periodista ciudadano, ¿qué debe hacer la gente para transmitir información real, tomando en cuenta la importancia de este día histórico? Y número dos, la gente que está consumiendo esta información, ¿cómo puede identificar si una noticia es falsa o no? Bueno, lo primero es verificar las fuentes. Existen muchísimos periodistas, medios independientes que están en redes sociales como ustedes, la alianza de Ari, tal cual, Run Run, El Pitazo, digamos. Hay un ejercicio también periodístico importante de cobertura y allí es importante también que los ciudadanos no solo, digamos, hagan esa depuración de las fuentes, no sigan a información solo porque se hace viral. Si les da dudas, si les genera dudas, vayan y verifiquen a través de o los números de teléfono, por ejemplo, de Espaja, las redes sociales de cazadores de fake news, también tienen las redes sociales de observatorio de fake news y de efecto Cocuyo. Existen bots que hoy tú les escribes por WhatsApp y puedes verificar la noticia y puedes convertirte tú mismo más bien en ese verificador ciudadano que puede frenar la desinformación en un grupo del colegio, en un grupo de la familia. Entonces creo que también la sabiduría ciudadana tiene que ser expresada a través de redes sociales. No seamos, digamos, ecos de información falsa que muchas veces sabemos que puede estar siendo generada por personas con intenciones de generar quizás miedo, apatía, etcétera, de desinformar, y por eso es tan importante que también los ciudadanos tengamos ese criterio de depurar la información y de incluso, si es posible, ser nosotros verificadores a través de este trabajo titánico que ya vienen haciendo los medios, que nosotros también ayudemos a amplificar lo que ellos ya vienen haciendo, lo que ustedes ya vienen haciendo. Mariví, ¿tienen previsto en Provox algún operativo, por decirlo así, estar pendiente, monitorear todo lo que es el resto de la tarde hasta las 6? Llegó Cuenta Nu, con cajitas de ahorro donde puedes ver tu dinero crecer un 13% efectivo anual desde el primer día. Pídela en nu.com.co. Provox. Sí, sin duda, nosotros estamos monitoreando constantemente las etiquetas. De hecho, este es uno de los días donde hemos visto mayor actividad sociopolítica en las redes sociales, en las tendencias, en meses o, no, o yo diría prácticamente años en Venezuela. Creo que es importante como las etiquetas de elecciones, ve 2024, elección presidencial. Este es el corte que me acaba de pasar además el equipo hace menos de media hora. Venezuela elige, elecciones 2024. Hay muchísima gente informando y hay mucha gente ávida a informarse. Nosotros también estamos replicando el contenido de los aliados y a través de nuestras redes sociales, @ProvoxBE, pueden también estar recibiendo contenido informativo, educativo, y luego también vamos a estar haciendo reportes sobre posible uso de, por ejemplo, recursos del Estado para promover la propaganda, posible, digamos, incumplimiento del reglamento electoral. Esas son cosas también que nosotros trabajamos porque la documentación, así como los ciudadanos van y han estado hoy documentando el proceso, desde las organizaciones de la sociedad civil, también es fundamental que vayamos documentando lo que quizás en redes sociales también se denuncia. Es fundamental que nosotros ayudemos a amplificar y a darle veracidad a, digamos, a la voz ciudadana. Con el tiempo, Mariví, ¿ustedes creen que ya el venezolano, o sea, el perfil digital del venezolano, de alguna manera ha madurado, ya sabe a qué, cómo identificar un bolo, una noticia falsa, saber a dónde acudir? ¿Hay madurez ya en ese perfil digital del venezolano? Yo creo que cada vez sí hay mucha más sabiduría
en no caer, digamos, tan fácilmente en la desinformación, información falsa, que muchas veces sabemos que proviene del mismo origen y que tiene intenciones muchas veces de dividir, deslegitimar a liderazgos políticos, instituciones, etcétera. Y por eso también creo que nos hemos vuelto, como tenemos un ecosistema a veces tan, digamos, controversial, creo que también nos hemos vuelto muy escépticos y por eso ahora tenemos también al mismo tiempo muchos esfuerzos de los periodistas. Entonces los ciudadanos, antes de compartir una información, si conocen algún verificador, le preguntan, si tienen a un periodista en la familia también. Entonces creo que también hemos podido generar, como ustedes mismas dicen, como tú dices, Mónica, esa sabiduría dentro de los ciudadanos, y creo que también el uso de redes sociales, incluso para esto, ha sido distinto durante esta elección. Ha habido muchas limitaciones, por ejemplo, a el acceso a las páginas web de muchos de los medios independientes y verificadores que fueron bloqueados, pero las redes sociales están activas, los ciudadanos están comprometidos con el proceso. Si no tienen X, tienen una cuenta de Instagram. Si no tienen Instagram, tienen el canal en vivo de YouTube. Entonces, hay espacios informativos, hay gente informando, y creo que también cada vez los ciudadanos saben más de dónde suele venir la información certera y verificada y de dónde viene toda la información falsa. Mariví, sé que todavía es muy prematuro porque no ha culminado la jornada electoral y deben tener un trabajo terrible para documentar tantos hechos a nivel nacional, pero quisiera saber cuál ha sido tu impresión de cómo han sido utilizados los medios y las redes sociales para informar lo que significa la jornada de hoy, donde no solamente están pendientes los venezolanos en el país, sino también medios internacionales que están a la expectativa de todo lo que ocurre en Venezuela. Así es, como les comentaba, el uso de los espacios digitales ha sido, creo que, el principal recurso y la principal ventaja también utilizada a favor de los medios informativos independientes, que han venido también sobrepasando cada uno de los obstáculos que también la censura ha venido imponiendo. Y allí creo que el rol de los medios nacionales ha sido fundamental también para tener, digamos, una cobertura suficientemente uniforme de la que puedan replicar los medios internacionales. Sabemos que no todos los medios internacionales, o por ejemplo observadores, tuvieron acceso al país, y eso hace mucho más complicado quizás cubrir de manera amplia todo este proceso, pero ahí han estado los medios independientes nacionales, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos organizados para suplir un poco y seguir básicamente venciendo los obstáculos durante todo este proceso electoral. Creo que ha sido hasta ahora la mejor radiografía que podemos dar, y por ejemplo también hemos visto cómo actualmente se están haciendo también todavía uso de recursos para promover la misma narrativa institucional. Vamos a hacer una documentación del proceso para luego reportar al respecto, pero sin duda hasta ahora yo creo que el balance es sobre todo positivo del lado de los ciudadanos, de la información, del uso de las redes sociales para el bien. Mariví, tenemos entendido también que Meta y TikTok Latinoamérica están ofreciendo un apoyo para gestionar incidencias durante todo el proceso electoral venezolano, recibir alertas, denuncias de contenido falso. ¿Qué información tienes al respecto? Sí, efectivamente, regularmente las plataformas durante los procesos electorales abren como ciertas comunicaciones con organizaciones de sociedad civil, medios independientes, etcétera, para poder también, digamos, gestionar de forma segura la información que se maneja en las plataformas. Los verificadores de noticias también hacen un trabajo importantísimo en poder efectivamente atender a tiempo este tipo de problemas de la desinformación, información falsa, y ahí las plataformas, si bien tienen una labor también titánica, entendiendo que atienden
todo el mundo, todos los países del mundo al mismo tiempo, hay, digamos, durante los procesos electorales un esfuerzo, digamos, mayor por parte de las plataformas en atender, por ejemplo, contenido que pueda ser falso para poder, digamos, suspender ese tipo de contenido, bloquearlo, eliminarlo, y por eso también es importante o fundamental, diría yo, la denuncia ciudadana sobre el contenido que nos llega en redes sociales. Si nos llega un tweet o un video que ya sabemos que es falso, que fue desmentido, hagamos nosotros directamente la denuncia a través de las plataformas, y mientras más denuncias tenga el contenido, más razones, digamos, tienen ellos para atenderlo, y más justificación en algún sentido tienen también para ponerle el ojo a esa información, y estaríamos como ciudadanos, como medios independientes, etcétera, ayudando de alguna forma a equilibrar a veces esa balanza que parece un poco desbalanceada en las redes sociales por todo este contenido de propaganda, desinformación, etcétera, que muchas veces viene incluso financiado con recursos públicos. Nos estamos acercando a esa hora en la que culmina el proceso de votación, a las 6 de la tarde aproximadamente. Luego de allí, pues empieza a crecer la expectativa de las personas que quieren conocer los resultados electorales. ¿Cómo una campaña de desinformación, por ejemplo, podría tener un impacto en la ciudadanía? ¿Y cuál es el llamado que le podemos hacer a los ciudadanos para que mantengan la calma en este momento tan fundamental? Creo que eso primero que acabas de mencionar es indispensable, mantener la calma. Muchas veces la desinformación no busca que tú creas en una sola cosa, sino que no creas en nada. Entonces, verifiquemos las fuentes, vayamos y tengamos confianza en que los medios independientes están haciendo el trabajo y que los ciudadanos también están documentando este proceso. No caigamos en información amarillista, adelantada, que pueda más bien generar miedo en centros de votación, que todavía la gente tenga la necesidad y tenga, digamos, tenga que cumplir con su derecho, tenga esa ansia de básicamente poder cumplir con el voto. Entonces, seamos muy precavidos también en entender que esta oportunidad histórica también permite que hagamos un buen uso de las redes sociales, que no caigamos en información falsa, que lo que haga es más bien quizás desmovilizar o generar miedo, porque ya el contexto es bastante complicado, y creo que, de nuevo, la demostración cívica que hemos visto en la calle por parte de los ciudadanos todavía también es lo que se sigue expresando a través de las redes sociales, que han sido utilizadas precisamente para informar, para desmentir las noticias falsas, y creo que eso es lo que se debe mantener, sobre todo durante el proceso de cierre de los centros electorales, que puede ser durante los momentos donde más se incremente todo el miedo por un lado, y al mismo tiempo la ansiedad y la desinformación también, generada con la intención muchas veces de manipular, de confundirnos e incluso de dividir también un poco la opinión pública. Bien, agradecemos a Maribí Marín Vázquez. Ella es directora ejecutiva de Provox, una voz calificada en materia de desinformación, y que la tuvimos aquí en nuestro operativo Elecciones Presidenciales 2024. Gracias, Maribí, por esta conversación y nutrirnos de tus conocimientos para esta tarde de hoy, y esperar esos resultados con la mejor información. Ya ustedes escucharon dónde acudir, qué buscar en redes, cómo hacerlo, y apelar a esa madurez digital del venezolano, como nos lo dijo Maribí. Gracias. Gracias a ustedes.
Qué placer hablar con ella. Yo quiero despedirme, Mónica, agradecida contigo por el trabajo que haces como jefa de información, porque quiero decirles algo. Ella es la señora encargada de verificar la fuente, de que la información que compartimos con ustedes sea fidedigna, sea real, para que ese contenido que llega a ustedes pase por ese filtro. Ese filtro en nuestro canal se llama Mónica Belot. Y bueno, para mí ha sido un placer formar parte de esta transmisión especial en vivo de nuestro canal de BPI TV, aportando ese granito de arena. Ahora yo paso a ser esa espectadora como ustedes. Voy a estar ahí en primera fila viendo la transmisión en vivo del trabajo que tú haces, al igual que Manuel Fajardo y todo ese equipo maravilloso de gente que está desplegada en Venezuela y en el resto del mundo para transmitir información veraz. Gracias a ti, Marjorie. Y bueno, una extensa jornada desde las 6 de la mañana. Nos has acompañado aquí en nuestro operativo Elecciones Presidenciales 2024. Es hora de descansar. Yo no me quiero ir, te lo aseguro. No, bueno, sigue la señal de BPI TV, que ahí vas a tener información. Y ahora les vamos a presentar un trabajo que hemos hecho sobre el tarjetón electoral. Si tiene alguna duda y no ha ido a votar, aquí tiene la información precisa para ir claro a ejercer su derecho al voto. El tarjetón electoral. Conoce la ubicación de los candidatos. El tarjetón electoral que mostrarán las máquinas del Consejo Nacional Electoral para los comicios del 28 de julio de 2024 presenta la ubicación de los 10 candidatos, entre los cuales los venezolanos podrán elegir al próximo presidente de la República, que guiará el destino del país para un periodo de 6 años que iniciará el 10 de enero de 2025. El abanderado del oficialismo, Nicolás Maduro, quien aspira a una nueva reelección, aparece en 13 tarjetas que representan a igual número de organizaciones políticas que respaldan su candidatura. Se ubica en toda la primera fila apoyado por 10 partidos, en 2 posiciones en la segunda línea y en una en la tercera. Por su parte, el candidato de la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia, se encuentra en 3 casillas, en la columna 5 y 7 del segundo renglón, respaldado por las tarjetas de la Mesa de la Unidad Democrática, ubicada en el centro, y luego del Movimiento por Venezuela. Por último, en la 7ª posición, de izquierda a derecha, en la tercera fila apoyado por Un Nuevo Tiempo. Los dirigentes de partidos independientes o apoyados por organizaciones políticas que fueron judicializadas y entregados a otros líderes por decisión del Poder Judicial se distribuyen de la siguiente forma: Luis Eduardo Martínez, 6 casillas, Antonio Ecarri, 6, José Brito, 4, Daniel Ceballo, 2, luego Claudio Fermín, Javier Bertucci, Benjamín Rauseu y Enrique Márquez con una sola tarjeta cada uno. En el caso de Luis Martínez se encuentra en el renglón 2, en la 4ª columna, así como en la 2ª y 10ª posición de la tercera fila y en los puestos 1, 2, 3 y 10 de la última hilera abajo de izquierda a derecha. Antonio Ecarri, respaldado por Fuerza Vecinal, se muestra debajo de la tarjeta de Un Nuevo Tiempo y también en las columnas 8, 9 y 10 del segundo renglón, al igual que en la tercera fila en los lugares 9 y 10. Daniel Ceballos está en el centro, en la posición 6 de las líneas 2 y 3, mientras que José Brito se localiza en el puesto 8 de la tercera fila y al final en las columnas 5, 6 y 9. Con sus únicas tarjetas en el tercer renglón, los electores pueden hallar a Benjamín Rauseu en el puesto 4 y a su lado Enrique Márquez en la 5ª posición. En la última línea, Javier Bertucci se presenta en el 4º puesto y Claudio Fermín en la 8ª columna. El criterio utilizado para la escogencia en el tarjetón electoral fue el resultado de votos de las elecciones parlamentarias del 2020. Las organizaciones que sacaron más votos tuvieron prioridad, mientras que las que no participaron, como por ejemplo la Mesa de la Unidad Democrática, fueron ubicados tomando en cuenta la fecha de su constitución. Es por ello que el conglomerado de los partidos de la oposición, que en elecciones anteriores se encontraba abajo y a la izquierda, perdió su acostumbrada posición para estos nuevos comicios presidenciales. La recomendación es para que los electores revisen la ubicación del candidato de su preferencia con antelación, en función de agilizar el proceso comicial este 28 de julio. ¿Cuántos venezolanos votarán en las elecciones del 28 de julio?
Un total de 21.620.705 venezolanos se encuentran registrados para votar en las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. De esta cifra, según la Gaceta Electoral, 21.392.464 están habilitados para ejercer su derecho al voto en más de 15.800 centros y 30.000 mesas electorales. En el territorio nacional hay 21.323.253 venezolanos y en el extranjero apenas 69.211, quienes podrán votar en las sedes diplomáticas autorizadas en diversas naciones de casi 7 millones. Bien, en información por de última nuestro hora, futuro. nos vamos Desde de un nuevo inmediato tiempo al queremos comando agradecerle a con los Venezuela. venezolanos Allí se genera el información. respaldo que nos han dado en esta campaña electoral, la forma pacífica y ejemplar en la que se ha comportado el pueblo. Para los detalles técnicos dejo en la palabra a nuestro secretario de organización, Ángelo Palmer. Bueno, muchas gracias. Lo importante para nosotros es, además de destacar... Sí, en efecto, estamos en directo desde el Comando Venezuela. Están en estos momentos representantes de Un Nuevo Tiempo haciendo un balance de lo que ha ocurrido hasta este momento en los centros de votación. Este proceso electoral. A ellos nuestro reconocimiento, a ellos nuestras palabras de aliento y sobre todo de fuerza para mantenerse allí. Las incidencias que han ocurrido son muy pocas, tan pocas que no vale la pena ni siquiera mencionarlas. Lo importante es que sepan que los centros están abiertos, que el proceso electoral es un proceso extremadamente rápido y que todos los venezolanos somos garantes de la transparencia de este proceso. Hagamos de este proceso nuestro, hagamos de esto una gesta importante de participación y de democracia. Nosotros estamos a cada hora vamos a estar transmitiendo reportes, vamos a estar informando a la ciudadanía. Lo importante es que salgamos a votar. Como decía el vicepresidente Rondón, tenemos todavía 2 horas. Aún así, una vez cerrado el lapso, si siguen electores en la cola, les queremos recordar una vez más que deben permanecer los centros abiertos. Finalmente, queremos pedirle a todos los miembros de mesa, testigos y a todos aquellos que están involucrados en el proceso, desde el CNE Nacional hasta la última mesa del país, que debe acatarse la ley orgánica de procesos electorales y sus reglamentos. Las impresiones de las actas deben darse conforme al reglamento, el artículo 337, en donde deben imprimirse diversas copias y todos los representantes de los partidos políticos y de los candidatos deben tener una copia respectiva. Eso garantiza un proceso transparente. Sabiendo nuestros derechos, podemos defenderlos. Invitamos de nuevo entonces a votar, invitamos a continuar con esta maravillosa jornada cívica y decirle al pueblo de Venezuela que vamos bien. El balance de la participación. María Corina hablaba de la 1 de la tarde aproximadamente. Ratificamos lo que a la 1 de la tarde se anunció, que es un 42%, aproximadamente unos 9.300.000 venezolanos, como lo indicamos previamente. Pero fíjese que desde el CNE, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, advertía que no se debía hablar de cifras antes de que el CNE lo haga. Hablar de cifra de participación no estaría contrario a lo que estaba diciendo. No, estamos hablando de participación estimada, no estamos infringiendo ninguna norma electoral, pues no estamos anunciando ningún tipo ni de proyecciones, de resultados, nada de eso. Solo estamos indicándole a los venezolanos que ha habido muchísima participación y eso constituye, eso hace de un proceso electoral algo robusto, algo democrático, algo cívico y obviamente creo que los venezolanos pues están satisfechos de ello. Dice también que hay ya relentar en la tarde y cuando llegue el cierre de las mesas, haya o no haya electores en los centros de votación. Bueno, nosotros estamos atendiendo realidades. Nosotros no podemos basar la estrategia nuestra de defensa
Las incidencias que están ocurriendo en los centros de votación se están atendiendo de manera ciudadana, de manera apegados a la ley y a la Constitución, y se han ido resolviendo. Como decía, nuestra arma principal para llevar un proceso. El proceso está fluyendo y debe seguir fluyendo, y donde los venezolanos debemos hacer énfasis en la participación, salir a votar, y donde todavía hay cola, mantenernos en esa cola. Los que ya votaron incluso los llamamos a acompañar a los que están en las colas con un cafecito, con agua, con alegría, con fuerza y con felicidad, porque esa es la base de la democracia, esa es la base de lo que estamos nosotros logrando el día de hoy. ¿Están conformes con lo que han visto hasta ahora? ¿Era lo que se esperaba en participación? Nosotros estamos satisfechos con la participación de los venezolanos, sin embargo, sabemos y queremos, una vez más, llamar a que esa participación sea mucho más masiva, porque todo proceso democrático se consolida y se refuerza en la medida que todo el mundo participe. Por lo tanto, para nosotros siempre más participación va a ser más satisfacción. ¿A casi las 4 de la tarde han habido otras incidencias, irregularidades en el proceso? Nada, las incidencias son menos del 1%. Cosas de testigos que, bueno, no podían entrar y ya entraron, máquinas que de pronto no funcionaron, ya las cambiaron. Es decir, el proceso transcurre con toda normalidad, y lo único que necesitamos es terminar de salir a votar, ir a ejercer nuestra voluntad y cerrar esta jornada democrática con muchísimo éxito. También que hemos escuchado reportes sobre el Plan República, que no ha habido mayores quejas con la participación del Plan República como en otras ocasiones. ¿Ustedes también tienen ese reflejo de que el Plan República se ha mantenido dentro de lo que se debe mantener sin mayores incidencias? Absolutamente sí. Como les decimos, las incidencias han sido mínimas. Si incluso en las anteriores presentaciones de reportes no hemos hecho ninguna denuncia a este respecto, quiere decir que efectivamente el Plan República, así como los que están vinculados al funcionamiento del proceso, pues se han mantenido apegados a la Constitución y la ley. Por lo tanto, repito, lo más importante es salir a votar, manifestar la voluntad y cerrar esta jornada democrática con mucho éxito. ¿Al ritmo que van las elecciones, cree que puedan cerrar después de las 6 de la tarde? La ley es clara, a las 6 de la tarde debe cerrar el centro. Si hay electores se mantiene abierto, y si no se cierra, se sortean las cajas y... Level, que tu piel no refleje los cambios que tus hormonas generan. Línea Specialist Pro Adapt, tu rutina experta 7 en 1. Para el cuidado de tu piel antes, durante y después de la menopausia. Specialist Pro Adapt de Level, recomendado por dermatólogos. ¿Hay un centro de totalización o hay mucho hermetismo sobre eso? El silencio. Todos los equipos electorales están constituidos. Nosotros tenemos toda nuestra infraestructura para mantener alimentada de buena información y tomar las decisiones oportunas. Seguimos insistiendo. Lo más importante en este momento es que no te quedes en tu casa. Lo más importante en este momento es que salgas a votar. Lo más importante en este momento es que participes. Y luego todos hagamos lo que siempre hacemos: celebrar un proceso electoral en paz y darle un destino adecuado a este país. ¿Cómo ha estado la participación en el Zulia? Un Nuevo Tiempo es conocido que es un partido muy fuerte en el estado Zulia. ¿Cómo ha estado la participación en Zulia? Tenemos la media nacional. Los zulianos, en líneas generales, han estado participando. Eso es un estado que tiene una geografía muy compleja, tiene espacios insulares, tiene la costa oriental, el sur del lago, Maracaibo. Es decir, hay una geografía compleja, y sin embargo los zulianos hoy están en la calle acompañando a la democracia, a su proceso electoral, y estamos seguros que vamos a estar sobre la media nacional una vez que culmine el proceso. Muchísimas gracias. Estaban en este balance de esta hora, cuando son las 4 de la tarde, representantes de Un Nuevo Tiempo, Luis Emilio Rondón, quien pues conversaba con la prensa. Si tienen alguna consulta desde el estudio, le podemos resumir básicamente lo que han dicho. Cuando llegó el momento de las preguntas, reiteraron lo que ya había comentado María Corina Machado en su momento de votar, de una participación que ella hablaba de un 41%, y eso lo han ratificado. Sin duda, el llamado, como lo han hecho, es a que las personas continúen participando, porque seguramente pues se desea que la participación sea mucho mayor de lo que se ha
lo que se ha señalado hasta los momentos. Pero en resumen, realmente lo que han venido a exponer acá ante la prensa es precisamente ratificar la... Sí, bueno, era nuestro compañero Isnardo Bravo desde el Comando con Venezuela, ubicado en la ciudad de Caracas, en esta especie de reporte que dan parte de las autoridades de la dirigencia opositora el día de hoy. Ya escuchaban a Angelo Palmieri y Luis Emilio Rondón, miembros de Un Nuevo Tiempo. Ellos de alguna manera destacan que el proceso se ha llevado a cabo con total normalidad, muy pocas incidencias. Hablan de un 42% de participación, como lo comentaba nuestro compañero Isnardo Bravo. También señalan que le recuerdan a los votantes que pueden mantenerse durante el escrutinio, porque el escrutinio es público, y aquellas personas que ya votaron pueden acompañar a quienes todavía se mantienen en las filas para ejercer su derecho al voto. También habla de que hasta ahora ha habido una participación masiva, pero esperan que durante estas 2 horas que restan para que se cierre el proceso electoral, continúe la gente ejerciendo su derecho al voto. Les recordamos que el sistema electoral venezolano es un sistema automatizado. Cada uno de los procesos ha sido sometido a auditorías. Todo lo que tiene que ver con el cierre de mesas también es automatizado, y de alguna manera esto ha garantizado el éxito del proceso, y las autoridades están muy pendientes de que, por supuesto, en todos los procesos se respete la ley de procesos electorales en Venezuela, y por supuesto esta jornada termine en paz, como ha sido hasta ahora. Ustedes han escuchado a los distintos voceros de la oposición señalando que no ha habido ninguna incidencia que impacte de manera contundente en lo que puedan ser los resultados electorales de esta jornada. Nosotros, por supuesto, los invitamos a que siempre se mantengan en nuestra sintonía. Les recordamos que no solo estamos a través de nuestra plataforma de YouTube, nuestro canal en YouTube, sino a través de Amazon Fire, Roku TV, Apple TV, y en todas las redes sociales. Recuerden que somos @BPITV. Ahí tiene información oportuna y de calidad para estar informado en lo que es esta jornada electoral que se celebra en Venezuela y en las principales ciudades del mundo, donde, como ustedes saben, hay venezolanos ejerciendo su derecho al voto. En esta oportunidad vamos a un contacto con Perú, específicamente en Lima. Allí se encuentra Ricardo Martínez. ¿Cómo se siente después de haber ejercido su voto? La verdad me siento muy feliz, muy emocionado de que he logrado hacer mi derecho al voto. Claro, un poquito entristecido porque mi esposa y mi hija no han podido hacer eso, porque el gobierno puso muchas cosas, como decía, muchas trabas para que lo verdaderamente venezolanos no puedan votar. Entonces me siento orgulloso porque yo soy peruano nacido, pero nacionalizado venezolano con mucho orgullo, y he ejercido mi derecho para una Venezuela libre, para una Venezuela que todo el mundo anhelamos, estar y reencontrarnos con nuestra familia. ¿Qué espera que ocurra después del día de hoy? Dios quiera que todo el mundo gritemos libertad y que todo el mundo amanezca con un nuevo presidente, porque ya esto se pasó. Y yo siempre le pido a Dios y rezo que no haya más derramamiento de sangre, y que ese señor sea consciente en decir que perdió y que dé paso atrás para que otros estén adelante y mandando una cosa buena en Venezuela, mi querido Venezuela. ¿Qué sentimiento se lleva después del día de hoy, además de ser peruano nacionalizado venezolano? Yo de verdad me estoy llevando una cosa maravillosa, que yo me entretengo porque, como vuelvo y le repito, a pesar que soy venezolano, he ejercido mis buenos votos, pero hay venezolanos, muchos compatriotas que yo veo acá, que no pueden votar, y eso es muy lamentable. Pero me llevo una experiencia grande de alegría. Yo he llorado delante de mi esposa, delante de mi hija, porque me siento emocionado. Además de todo eso, de que todas las personas también hacer el llamado de que lo que hemos vivido acá
y hemos puesto al Perú también, las personas que hemos aportado muchos beneficios al Perú, también llevemos esa aportación a Venezuela para que Venezuela no solamente sea libre, sino también evolucione económicamente, en educación, en todos los aspectos, y Venezuela sea el gran potencial que era antes. Así como cuando mi esposo llegó al país, que hubo un surgimiento, así también queremos que nuestra Venezuela sea así, que evolucione, que avance, que todos los niños puedan superar todas esas cosas, ya no pasen hambre. Yo soy educadora y de verdad que desde el fondo de mi corazón, que he trabajado con niños, veo la situación que están viviendo los niños allá, mis familiares y todo, y quiero que todo eso cambie. Por eso fuimos hincapié, no pudimos nosotros, pero mi esposo sí, impulsándolo con todas las cosas, el clima y todo, pero estamos aquí, cumpliendo con el derecho, a pesar de que nosotras no pudimos, él sí pudo, y eso es lo más importante. ¿Cuántos años tiene viviendo acá? 6 años. ¿Y qué mensaje le podría dar a los venezolanos que pueden ejercer su derecho y lo puedan poder hacer hoy? Que no se queden en casa, que vengan a ejercer su voto, que nosotros queremos que nuestra Venezuela evolucione, a regresar, cumplir con nuestras metas también allá, porque tenemos metas, entonces cumplir con nuestras metas, evolucionar, estar con nuestros familiares, los seres queridos que dejamos allá. Entonces es importante eso, que vengan a votar y que ejerzan su voto, y también un mensaje también a los venezolanos, que siempre demos lo mejor de nosotros. Muchísimas gracias. Bien, ahí escuchaban este reporte de Ricardo Martínez desde Lima, Perú, un testimonio que conmueve, un peruano que vivía en Venezuela y que extraña pues el país, y una venezolana que es su esposa, que ahora comparte con su esposo vida en Lima por la situación que vive Venezuela. Nosotros de Lima, Perú, ahora nos vamos a la ciudad de Barcelona, en España. Amanda Sánchez tiene el reporte. A mi lado se encuentra Susana Clerici, ella es la secretaria de Migración en el Parlamento catalán por el Partido Popular, y el día de hoy está acompañando a los venezolanos en este proceso. ¿Por qué, señora Susana, es tan importante esto que estamos viviendo aquí? Y desde la visión migratoria del Parlamento, ¿cuál es la evaluación que se hace? Yo, como mujer latinoamericana, argentina y responsable de la Secretaría de Inmigración del Partido Popular de Cataluña, tengo que decir que hoy es un día muy, muy feliz. No solamente para los venezolanos, sino para América Latina y para los países que creemos en las democracias. Nosotros estamos aquí apoyando estas elecciones porque queremos que por fin Venezuela vuelva a ser un país libre como ha sido antes. Por lo tanto, tengo que agradecer infinitamente la organización de este evento, porque nunca había visto algo tan organizado, con tanto amor y con tanto cariño hacia Venezuela, que es vuestro país al que tenéis que defender por encima de todo, porque es muy importante vivir en un país en libertad. Son más de 8 millones de venezolanos que se encuentran fuera del país precisamente pues a raíz de lo que ha ocurrido en el contexto político, económico y social en Venezuela. El tema migratorio está en el centro de las miradas de los parlamentos del mundo y de los gobiernos del mundo. ¿Cuál es la evaluación que se hace desde el PP en ese sentido? ¿Es importante o no este proceso que estamos viviendo este domingo en función de lo que podría venir en materia migratoria en Venezuela y en el mundo? Bueno, es importante, todos los procesos donde se hagan con libertad son importantes, eso es primera medida. Y yo creo que en el caso de Venezuela, por fin, tiene que haber libertad para que los venezolanos puedan decidir si quieren volver a su país o si quieren quedarse aquí. Bueno, y se tiene temor incluso de que pueda venir una nueva ola migratoria. Exacto, pero lo más importante es la libertad. Yo soy argentina, yo tengo que decidir si me quiero volver a mi país argentino o me quiero quedar en España. Y a los venezolanos les tiene que pasar lo mismo. Los venezolanos tienen que decidir si quieren volver a su país con sus familias, con sus hijos, con las cosas que han dejado, porque es muy difícil ser inmigrante. La gente se cree que uno se va de su país y es feliz y nada cambia. Es muy difícil. Yo llevo más de 30 años viviendo en Cataluña, en España, y sé lo difícil que es empezar de nuevo en un país que no es el tuyo, para
pero te vienes para que tus hijos, para que tu familia esté mejor. Todos queremos que nuestra familia esté mejor, nuestros hijos estén mejor, pero queremos sí en algún momento tener la libertad de volver a nuestro país de origen con total y absoluta libertad. Por eso defenderemos desde el Partido Popular la libertad en los países de orígenes, que eso es lo más importante que podemos tener. Los ojos del mundo puestos hoy en lo que sucede en Venezuela y también fuera del país, pero relacionado con lo que están haciendo los venezolanos, ejerciendo su derecho al voto para elegir un nuevo presidente. Nosotros, por supuesto, vamos a estar atentos al desarrollo de esta jornada y a la participación que tengan dirigentes políticos y sociales en todas las ciudades del mundo donde están participando activamente los venezolanos. Yo soy Amanda Sánchez, desde la ciudad de Barcelona, en España, y somos la fuerza informativa de BPI TV. Así es, Amanda, la fuerza informativa de BPI TV replicada en las principales ciudades del mundo y, por supuesto, en todos los estados de Venezuela. Amanda reportándonos desde la ciudad de Barcelona, en España. Y, por supuesto, esta es una de las ciudades que se han sumado también en este operativo electoral, donde ustedes han visto los reportes de todos nuestros corresponsales en el extranjero, reportando minuto a minuto todas las incidencias de este proceso electoral fuera de las fronteras de Venezuela. Justamente cuando son exactamente las 4:10, vamos a colocar una entrevista para todos ustedes que realizó nuestra compañera Marjorie González un poquito antes de comenzar nuestro operativo electoral 2024. La entrevista es con el analista político Pedro Paul y se las presentamos a continuación. Amigos, hoy está con nosotros Pedro Pablo Paul, consultor político venezolano, para analizar el panorama electoral en Venezuela en un día tan importante para nuestro país. Pedro, gracias por compartir con nosotros. Es un placer. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Encantado de estar en un día histórico como el de hoy, compartiendo con ustedes. Así es. Queda para la historia de Venezuela esta campaña electoral de 21 días definida como atípica. ¿Qué consideras tú que vale la pena destacar? Bueno, efectivamente yo digo, como consultor político no hablaría ni siquiera de campaña, ¿no? Esto ha sido mucho más que lo que es una campaña. No es una democracia, por lo tanto no es una campaña electoral convencional como las que estamos acostumbrados a ver en televisión en otros países. Yo hablaría más bien de una gesta épica, de resistencia de un país entero. Es evidente por lo que se está viendo durante toda la campaña y lo que se está viendo en el día de hoy. Es evidente que hay una gesta histórica, que es una épica hermosa que vuelve a construir Venezuela, pues. ¿Cuál es el principal recurso con el que ha contado la oposición venezolana? Wow, buena pregunta. Yo creo que es la recuperación de ese sentido de que como venezolanos somos capaces de construir nuestro propio destino. Nos habían robado esa sensación donde nos habían hecho creer que dependíamos del Estado y dependíamos de un macro papá Estado que nos daba hasta la comida, la bolsa de la comida. Y el venezolano ha recuperado la capacidad, el sentido de saberse capaz de ser próspero y de ser libre. Los venezolanos han sido protagonistas en este proceso. Tú como estratega político, ¿cómo ha cambiado justamente la manera de conectar con la gente? Digamos, todo ese aparataje, esa plataforma que antes tenían los partidos políticos tradicionales para llegarle a la gente, con esta manera del pueblo venezolano orgánicamente de sentirse parte de un proceso histórico para nuestro país. Sí, bueno, era lo que te decía, ¿no? En los partidos políticos en esta, llamémosla campaña, en esta gesta, no fueron los protagonistas.
las estrategias territoriales, políticas de los partidos políticos o estructuras no fueron los protagonistas. Los protagonistas fueron los venezolanos, fue la gente que se apropió de su propio destino, era lo que te trataba de transmitir antes. El venezolano entendió que dependía de sí mismo conquistar su libertad, que implicaba conquistar su prosperidad, y han sido los ciudadanos, los protagonistas de principio a fin. Por supuesto, y hay que decirlo con todas sus letras, que el liderazgo de María Corina Machado principalmente, su capacidad de aglutinar a través de la constancia, de la perseverancia, de la coherencia y del desinterés real de amor por su país, fue el liderazgo catalizador que permitió que los venezolanos encontraran en su narrativa, en su ejemplo, en su liderazgo, pues la fuerza, la inspiración para apropiarse de su propio destino. Entonces sí, los partidos políticos no han sido los protagonistas. Los protagonistas han sido una mujer con un liderazgo extraordinario. Y pues yo diría que el momento histórico de los venezolanos, entender que siendo libres son dueños de su propio destino. Si analizamos esa dialéctica, esa narrativa comunicacional, ¿con quién ha conectado la oposición venezolana y qué ha logrado el oficialismo con su discurso? Yo me preguntaría con quién no ha conectado esa narrativa de la oposición, esa narrativa de María Corina particularmente. Es transversal. Desde las ciudades más importantes del país, en todas las clases sociales, hasta los pueblos más alejados y más recónditos de las esquinas, en cualquier esquina de nuestro territorio. Es decir, no hay por eso te decía antes, no es una campaña convencional donde tú sueles, me ha pasado como estratega en algunas campañas, donde tú escoges los segmentos a los cuales dirigirte, porque la suma de ciertos segmentos te da la mayoría para alcanzar el poder y gobernar. Aquí no hay división entre los segmentos, no hay audiencias particulares a las cuales conectar. Ha sido absolutamente transversal y por eso la avalancha que estamos viendo, no solo hoy, sino que viene ya aumentando como una bola de nieve desde hace meses. Yo no sé si esto es atípico, tú que conoces la historia, me llama la atención cómo ha conectado con la emocionalidad de los venezolanos en el mundo. Soñamos con ese abrazo, con ese reencuentro de los venezolanos y cómo se ha transferido la responsabilidad del voto de quienes, por ejemplo, estamos aquí y no podemos votar versus aquellos venezolanos que están en nuestro país y que sí pueden votar y de alguna manera sienten ese compromiso. Bueno, es que yo creo que María Corina dio con la clave exacta de el tema, la emoción que nos unía a todos como venezolanos, y que fue precisamente entender que la desunión, la separación forzosa a la que nos sometió este régimen, de dividir las familias, de expulsar más de un tercio de la población, afectó transversalmente a todos, a todas las generaciones, desde los abuelos hasta los nietos, en todas las clases sociales, en todo el territorio nacional. Y eso que nos era común a todos, lo entendió, lo escuchó, porque giró el país más de 5 veces, lo vio, lo escuchó, lo sintió, lo sufre ella misma como líder y logró conectar a través de esa clave, logró unificar el criterio de todo el país que decía, basta, queremos reencontrar, queremos estar de nuevo con nuestros familiares. Y entonces ahí está el protagonismo de los dos lados, ¿no? De los que están afuera y de los que están adentro. En una sola unión, en una sola comunión, diría yo, como venezolanos, como lo que somos, en un proyecto único. A pesar de todas esas dificultades comunicacionales en Venezuela, hemos visto cómo medios internacionales le han dado cobertura, medios independientes, a lo que ha sido esta gran movilización de ciudadanos en la calle. Tú, que conoces la realidad del país, has visto cómo, a pesar de la escasez de electricidad o de combustible en algunos estados de Venezuela, pues la gente ha acudido justamente a esas concentraciones. ¿Cómo
puede leerse a nivel de la comunidad internacional este apoyo masivo de la gente en las calles respondiendo a un proceso electoral? No, yo creo, como te decía antes, que no, la admiración que se ha despertado en la comunidad internacional, los comentarios de mis colegas que me escriben de distintos países de América Latina, como consultores políticos que están acostumbrados a ver centenares de procesos electorales, es que este no es un proceso electoral. Esto es una gesta histórica. Esto es una demostración de la voluntad de un país entero que logra reencontrarse, de nuevo catalizado por el liderazgo de María Corina Machado, pero que logra reencontrarse en la necesidad de tener un proyecto común. Y ese proyecto común se llama Venezuela. Y entonces lo que vemos en las calles de todas esas grandes movilizaciones, lo que estamos viendo en el día de hoy, no es más que la expresión no de la voluntad de ganar y de una parte del país ideológicamente convencida de ciertas ideas llegar al poder para tener un proyecto de gobierno. No, es que no es un proyecto de gobierno, es un proyecto de país, es un proyecto de futuro, es un proyecto de vida, lo que los venezolanos hoy están decidiendo. Y eso es lo que, bueno, tiene admirado, asombrado, y con la boca abierta al mundo entero que está admirando nuestra gesta. Y volvemos a ser orgullosos de ser venezolanos, que es algo hermosísimo, sobre todo para quienes estamos afuera. Es muy hermoso poder decir, soy venezolano y yo formo parte de esa gente. Hemos rescatado como ese sentido de identidad que nos une y nos identifica a los venezolanos en el mundo. Hemos visto en los últimos días reacciones de expresidentes, presidentes. El trabajo, la casa, reuniones, la calle, los niños, el cansancio llega en cualquier momento del día. Pero tú puedes ganarle. Nueva proteína Bennett Café Cappuccino, con vitaminas B2, B3, B5, B9 y B12 que contribuyen a reducir el cansancio y la fatiga. Y 15 gramos de proteína que contribuye a la formación de músculos y huesos. Piensa en tu cuerpo, aliméntalo bien. Bennett. Respetar los resultados electorales. Quisiera que habláramos un poco acerca de esas reacciones que ha tenido este movimiento de venezolanos en la comunidad internacional. Bueno, lo que pasa es que lo primero que consideraría es que es tan evidente, es tan abrumador, es tan imposible de negar la inmensa mayoría de los venezolanos que desean adentro y afuera recuperar su país, dándole su apoyo al liderazgo de María Corina Machado y del Edmundo González Urrutia. Que no hay manera de negarlo. No hay manera. Hoy no puede salir el régimen a decir, ganamos. Somos más los que queremos la revolución. Mentira. No, es que no hay nadie que te vaya a creer. Desde hace meses ya nadie te cree por lo que es evidente para todos. Mucho menos en el día de hoy. Cuidado. Por eso la advertencia hasta de aliados de Maduro, en quienes personalmente no tengo ninguna confianza y no creo absolutamente nada por lo que han demostrado en el pasado. No vayan a salir hoy, por ejemplo, con una jugada de, bueno, hay que respetar los resultados y ganó Maduro, ¿no? Entonces nosotros mismos te hacen entrar que lo hacen muy bien, por cierto, ellos, que es entrar en la contradicción de la narrativa, ¿no? Entonces ayer estabas aplaudiendo a Lula porque había asumido una postura democrática y cuando hoy Lula salga, ojalá que no suceda, pero si saliera a decir que no, hay que reconocer que ganó Maduro, entonces caes tú mismo en una contradicción. Esos son juegos narrativos estratégicos en los cuales ellos son muy hábiles. Por eso yo no me apoyo tanto en lo que es su opinión, aunque es representativo que haya sucedido. Mi opinión se basa en que es innegable la realidad. El viejo dicho de tú no puedes tapar el sol con un dedo. Entonces, así es. No, está terminado, perdóname que te cierro la idea, está terminado, ha concluido la gesta, no, cuidado, no ha concluido la gesta. Y no va a concluir la gesta hasta que ellos efectivamente entreguen el poder. Entonces, no se trata solo de movilizarnos a votar, no se trata solo de ir a los centros y estar presentes, se trata de mantenernos activos, con esa inmensa alegría que nos ha caracterizado en contraposición al terror, el odio, la violencia, el lenguaje de confrontación que ellos han tenido durante 25 años. Hay que mantenerse activos hasta que se vayan. Y cuando se vayan, entonces habrá concluido la gesta e iniciará la nueva gesta, que es el milagro venezolano que va a ocurrir en los siguientes 10 años.
En estos últimos días hemos visto cómo de varios países han dicho que no van a asistir a Venezuela por las diferencias que se han suscitado en estos últimos días con Nicolás Maduro, que por cierto ha descalificado el sistema electoral en Brasil. ¿Cuál es la importancia de la observación internacional que está ya aprobada para participar en Venezuela, pero sobre todo de esa observación nacional, de esa verificación ciudadana en los diferentes puntos de votación? Mira, la observación internacional lo que es un mecanismo que genera credibilidad a los resultados, tanto para adentro como para afuera. Si tienes un grupo de observación internacional, evidentemente que normalmente está compuesto es por especialistas, no es políticos paseando por el país viendo los resultados, sino que hay especialistas que hacen un proceso que dura meses previos a la elección. Eso no ha pasado en Venezuela. Ese mecanismo lo que hace es generar credibilidad, tanto afuera como adentro, para el respeto de los resultados y para que se ejecute una transición pacífica y democrática. Ya está activo el Plan No es el caso de Venezuela. Sí, termina la idea. No es el caso de Venezuela. La observación que va a contar en Venezuela es la nuestra. Es la de los ciudadanos que, como te decía, se quieren apoderar de su destino. Ya está activo el Plan República desplegado en la calle. ¿Cuál es la participación, la importancia histórica de las Fuerzas Armadas en este proceso? Fundamental, como siempre ha sido, de hecho, fundamental. Ellos al final son los que van a terminar decidiendo que se respete la voluntad de los venezolanos que quieren reconquistar su destino. Esa es la realidad, todos estamos claros, no hay ningún venezolano que no lo entienda y no lo sepa. Toda la familia militar, toda, porque los militares tienen familia. Todos, transversalmente, saben la realidad de lo que ha sucedido hoy. Ya lo saben. Saben desde hace meses lo que iba a suceder hoy. Entonces, la responsabilidad militar es fundamental. Yo le quisiera mandar a la familia militar un mensaje muy claro, aprovechando que tengo este espacio contigo. Claro. Ustedes no están en la lista. Ustedes no se encuentran en la lista de aquellos que han cometido crímenes y que sí serán juzgados hoy, mañana o en la historia. Ustedes no están en esa lista. No tengan miedo de hacer lo correcto. Porque simplemente hacer lo correcto es hacer lo que su familia les está pidiendo. Reconquistar la libertad y la capacidad y la posibilidad de progresar. De hecho, Edmundo González Urrutia ha hablado de una inclusión y de un proceso en paz, donde todos puedan colaborar con el crecimiento del país. Ya para finalizar, porque se nos está acabando el tiempo, me gustaría conocer tu opinión, llegue quien llegue al poder, ¿cuáles son esos cambios que busca el pueblo? ¿Cuál es el país con el que sueñan los venezolanos? Bueno, no puedo hablar por todos los venezolanos, pero yo creo en que líneas generales, el primer ¿no? país que todos... Sí, yo creo que el primer país, o sea, la primera idea que me vino a la cabeza con tu pregunta fue abrazarnos, encontrarnos, un país de hermanos, como lo fuimos, un país que se abraza, un país sin resentimientos, un país sin odios, un país que reencuentra su fe y reencuentra su amor por la vida, su amor por Dios, el respeto de los demás, un país de gente trabajadora que se levanta muy temprano a chambear, como decimos. Yo lo que creo es que el sueño es muy sencillo. El sueño es recuperar la alegría de ser venezolanos y de abrazarnos y de reencontrarnos y de ahí para adelante echarle pierna, que siempre lo hemos hecho, y salir para adelante con todas las capacidades que tenemos, con la inmensa capacidad que tiene, por ejemplo, una diáspora que ha aprendido también desde afuera nuevas culturas, nuevas visiones, nuevas ideas, nuevas percepciones, y que eso va a enriquecer aún más nuestro país. Y de nuevo, la primera idea que se me viene a la cabeza es abrazarnos. Quiero ir a abrazar a mi mamá y a mis hermanos. Gracias por compartir con nosotros como consultor político tu visión del país, como defensor de los derechos humanos, pero también como venezolano que sueña con ese abrazo, con ese reencuentro, con el recuperar los momentos perdidos con la familia. Gracias por estar con nosotros. Seguiremos monitoreando lo que sea noticia en nuestro país. Feliz día. Gracias a ustedes y felicidades por el gran trabajo que han hecho como BPI, la defensa de la libertad.
mucho coraje, Gracias. mucha perseverancia. Los felicito. Gracias por esas palabras y por ese reconocimiento válido para todo el equipo de BPI TV. Era Pedro Pablo Paul acompañándonos el día de hoy para presentarnos su visión sobre estos desafíos que se afrontan en Venezuela en un día histórico de trascendencia, de gran importancia para nuestro país, como son las elecciones presidenciales 2024. Nosotros continuamos con más de nuestro operativo en BPI TV. Gracias por preferirnos. El tarjetón electoral conoce la ubicación de los candidatos. El tarjetón electoral que mostrarán las máquinas del Consejo Nacional Electoral para los comicios del 28 de julio de 2024 presenta la ubicación de los 10 candidatos, entre los cuales los venezolanos podrán elegir al próximo presidente de la República, que guiará el destino del país para un periodo de 6 años que iniciará el 10 de enero de 2025. El abanderado del oficialismo, Nicolás Maduro, quien aspira a una nueva reelección, aparece en 13 tarjetas que representan a igual número de organizaciones políticas que respaldan su candidatura. Se ubica en toda la primera fila apoyado por 10 partidos, en 2 posiciones en la segunda línea y en una en la tercera. Por su parte, el candidato de la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia, se encuentra en 3 casillas, en la columna 5 y 7 del segundo renglón, respaldado por las tarjetas de la Mesa de la Unidad Democrática, ubicada en el centro, y luego del Movimiento por Venezuela. Por último, en la séptima posición, de izquierda a derecha, en la tercera fila apoyado por Un Nuevo Tiempo. Los dirigentes de partidos independientes o apoyados por organizaciones políticas que fueron judicializadas y entregados a otros líderes por decisión del Poder Judicial se distribuyen de la siguiente forma: Luis Eduardo Martínez, 6 casillas; Antonio Ecarri, 6; José Brito, 4; Daniel Ceballo, 2; luego Claudio Fermín, Javier Bertucci, Benjamín Rauseu y Enrique Márquez con una sola tarjeta cada uno. En el caso de Luis Martínez se encuentra en el renglón 2, en la cuarta columna, así como en la segunda y 10ª posición de la tercera fila, y en los puestos 1, 2, 3 y 10 de la última hilera abajo de izquierda a derecha. Antonio Ecarri, respaldado por Fuerza Vecinal, se muestra debajo de la tarjeta de Un Nuevo Tiempo y también en las columnas 8, 9 y 10 del segundo renglón, al igual que en la tercera fila en los lugares 9 y 10. Daniel Ceballos está en el centro, en la posición 6 de las líneas 2 y 3, mientras que José Brito se localiza en el puesto 8 de la tercera fila y al final en las columnas 5, 6 y 9. Con sus únicas tarjetas en el tercer renglón, los electores pueden hallar a Benjamín Rauseu en el puesto 4 y a su lado Enrique Márquez en la quinta posición. En la última línea, Javier Bertucci se presenta en el cuarto puesto y Claudio Fermín en la octava columna. El criterio utilizado para la escogencia en el tarjetón electoral fue el resultado de votos de las elecciones parlamentarias del 2020. Las organizaciones que sacaron más votos tuvieron prioridad, mientras que las que no participaron, como por ejemplo la Mesa de la Unidad Democrática, fueron ubicados tomando en cuenta la fecha de su constitución. Es por ello que el conglomerado de los partidos de la oposición, que en elecciones anteriores se encontraba abajo y a la izquierda, perdió su acostumbrada posición para estos nuevos comicios presidenciales. La recomendación es para que los electores revisen la ubicación del candidato de su preferencia con antelación, en función de agilizar el proceso comicial este 28 de julio. Bien, amigos, ahí tenían información de este tarjetón electoral, de cómo es esta elección presidencial en Venezuela en cifras. Pero como a esta hora seguimos nuestro recorrido por todas las ciudades donde se han manifestado los venezolanos en lugares como, por ejemplo, donde los venezolanos no votan porque las relaciones entre Venezuela y ese país están rotas. Por ejemplo, Estados Unidos, la diáspora se ha reunido de alguna manera para apoyar a los venezolanos que sí pueden ejercer su derecho al voto. Es por ello que a esta hora, cuando son las 4:33 de la tarde, vamos a hacer un contacto en vivo con nuestra compañera Gabriela Peroso. Ella se encuentra en el centro de monitoreo
del Comando con Venezuela, ubicado en la ciudad de Miami. Gabriela, muy buenas tardes. Hola Mónica, buenas tardes. Como siempre un placer poder hacer este nuevo contacto informativo en vivo en Miami, tal y como tú lo señalas. La diáspora está reunida y queremos mostrar el ambiente que se vive aquí y también conversar con algunos de los miembros porque aquí están justamente cantando canciones. Vemos entonces la emoción de cada uno de estos venezolanos. Todos ellos estaban aquí reunidos viendo las transmisiones en vivo de BPI TV, las diversas declaraciones que se han dado y precisamente yo me encuentro con Óscar López, quien es uno de los miembros del Comando con Venezuela representando a Estados Unidos. Óscar, coméntanos sobre esta actividad porque ya llegó la hora, ya pueden acercarse los venezolanos acá para compartir y esperar los resultados. Es la hora que estamos... Ya llegó la hora, digamos, más importante para nosotros, el final de la tarde, la hora del escrutinio a partir de las 6 de la tarde. Aquí en Miami los invitamos al Parque José Martí, allá dentro de un minuto que estamos en la sesión de trabajo del Centro de Información, pero es un acto donde abajo público, donde van a estar los talentos venezolanos, donde vamos a estar esperando, contando esas horas, contando esos votos y apoyando a nuestros hermanos que hoy cumplieron con la mayor participación y están a la puerta de los centros por horas para poder ejercer su derecho al voto. Óscar, ¿algún reporte? Sé que los han venido dando periódicamente, algo que resaltar de lo que ha sido la jornada. Extraordinaria. De las incidencias han sido muy pocas y la participación muy alta, ya sobrepasamos el 51% de la participación, lo cual que a esta hora quiere decir que es masivo. Ahora, evidentemente falta mucho tiempo, ha sido muy lento por la misma gente y también creo que va a haber un poco de retraso al final de la tarde y le decimos a la gente, tenga paciencia, llamemos nosotros los que estamos afuera, no te salgas de la cola, si ves que un vecino tuyo no ha votado, llévalo, ayúdalo con el carro, si ves mucha cola y el centro está al lado, hidrátalo, no dejemos solos a los que están en la cola y luego no dejemos solos después de las 6 de la tarde cuando se hagan los escrutinios. Las batallas y las elecciones no se ganan hasta que se cuenten los votos y algo más importante para que le digan a sus familiares que son testigos. Los testigos tienen derecho por ley a una copia del acta que se llama el chorizo. Eso es importantísimo que se lo recordemos desde aquí afuera a los de adentro, porque entendemos que mucha gente que los que están hoy no han pasado por procesos electorales. Ese chorizo es el certificado para poder pedir cualquier auditoría posteriormente. Y la recomendación es que, aún no siendo testigos, las personas se queden cerca de los centros. Las dos recomendaciones acerca del día. Primero, agarre agua, lleve una manzana, el que pueda, porque sabemos que Venezuela no tiene tanto para llevar. Pero la compañía, aquel acompañamiento y aquella decisión de quedarse ahí. Yo veía unos videos esta mañana de Apure, bajo un torrencial de palo de agua y la gente no se movió. Es que esto es Venezuela y somos nosotros que queremos la libertad. Muchísimas gracias. Son las declaraciones de Óscar López, quien es miembro del Comando con Venezuela representando a Estados Unidos, pero quería seguir caminando un poco más porque hay varias personalidades. Recuerden que desde esta hora en el 434 Southwest, en la Tercera Avenida, muy cerca de Downtown, se encuentran entonces reunidos los venezolanos, hay actores, hay también algunas de las autoridades que se han hecho presentes en esta localidad. Nelson, estamos en vivo, estamos... Vamos. Sí, escuchaban entonces este reporte de nuestra compañera Gabriela Peroso desde este centro de monitoreo en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, un punto de concentración de los venezolanos que han decidido apoyar esta jornada de votación en el mundo y por supuesto en el territorio nacional, ya que, como se sabe, en Estados Unidos los venezolanos no pueden ejercer su derecho al voto por el rompimiento de relaciones entre ese país y Venezuela. Esta misma, digamos, apoyo que se ha dado en Miami también se ha registrado en muchas ciudades del mundo, donde los venezolanos han decidido salir a la calle
para apoyar este proceso electoral. Ya hemos retomado la señal con nuestra compañera Gabriela Peroso. Gaby, estamos contigo de nuevo. Sí, como te comentaba, Mónica, hay grandes figuras, hay funcionarios públicos y hay grandes quereres de los venezolanos. Uno de ellos es Nelson Bustamante. Quería que le mandaras tu mensaje desde acá. Has estado monitoreando, te he visto desde muy temprano aquí compartiendo con los demás venezolanos. Sí, para darnos un abrazo, sobre todo un abrazo de esperanza, de unión, de solidaridad, de aquí estamos todos, quisiéramos estar allá, quisiéramos estar en nuestra tierra, y hoy yo soñaba con tener el dedo. Puse una foto en mis redes con la última vez que voté y me muero por estar allá y poder votar y poder acompañar a nuestros hermanos venezolanos en este proceso. Pero desde aquí, desde donde estemos, en cualquier rincón del mundo, abrazarnos todos, porque ojalá muy pronto podamos estar de regreso a nuestra tierra. Hablábamos de esos sentimientos encontrados. Yo creo que pocos durmieron anoche, ¿no? ¿Qué te comenta la gente? ¿Qué te dice? ¿Qué te llama la atención? Primero la solidaridad. Hace como 3 días puse un video en redes pidiéndole a la gente, explicándole que muchos no podemos votar y pidiéndole a la gente en Venezuela que votara por nosotros, pero al final les dejaba un mensaje: cuento contigo, y la cantidad de respuestas han sido tan hermosas. La gente diciendo: quédate tranquilo, Nelson, votamos por ti, vamos a votar en representación de los millones de venezolanos que no pueden hacerlo. Y hoy recibiendo fotos de amigos con el dedo ya votaron y diciéndome: tranquilo, pana, ya votamos por ti. Es hermoso. Aparte, yo creo que es la Venezuela a la que estamos acostumbrados, es la Venezuela de solidaridad, de unión, donde todos juntos, sin división. Ya estamos cansados de la división, de la trampa, del egoísmo. Es la oportunidad de la luz, la oportunidad de la gente que quiere una Venezuela diferente. Muchísimas gracias. Gracias. Nelson Bustamante, figura muy importante de los venezolanos. Si me dan tiempo, podemos también entrevistar a un diputado de República Dominicana, porque no solamente funcionarios americanos han estado presentes, sino también personalidades. Vamos poco a poco, porque estamos acá y esto está abarrotado de medios de comunicación, no solamente los medios locales de Miami, sino también los medios internacionales. Entonces, la señal la estamos compartiendo con muchas personas que están siguiendo muy de cerca este proceso. Vamos a conversar con un diputado de República Dominicana que también está presente acá. ¿Nos da, por favor, su nombre? Lo tenía aquí anotado, pero por favor. Elías Wessing, diputado al Congreso de la República Dominicana, a la orden. Cuéntenos cómo ha visto el proceso, cómo están apoyando ustedes desde su país al pueblo venezolano. Bueno, los que creemos en la libertad y en la democracia en la República Dominicana estamos con la oposición de Venezuela. Esperamos que ese sea un proceso que dé un resultado como lo estamos esperando de una gran mayoría del pueblo venezolano que espera que haya un cambio. Eso es lo que estamos esperando realmente. Ustedes siempre han apoyado también a esa diáspora venezolana que se ha hecho presente en su país. Claro que sí, es una diáspora muy constructiva y que aporta mucho, y para nosotros siempre ha sido una bendición. Las declaraciones que se producen a esta hora totalmente en vivo desde el Comando con Venezuela, en donde se reúne la diáspora venezolana. Si usted se encuentra en el sur de Florida, específicamente en Miami, en Downtown, en el 434 Southwest, Tercera Avenida, buscan el gimnasio José Martí. Aquí se están reuniendo los venezolanos y se tiene previsto que haya un poco de música, un poco de espectáculo, y también hablen autoridades locales y nacionales en este punto. Así que si usted lo está viendo en su casa y dice: oye, yo quiero darle un abrazo a mi hermano venezolano, pueden perfectamente acercarse a este punto si se encuentran en la ciudad de Miami. Mónica, no sé si tienes alguna interrogante desde el estudio.
Sí, Gaby, cuéntanos qué tienen pensado hacer ellos en estas horas que quedan para el cierre de mesas. ¿Va a haber alguna actividad luego que se conozcan los resultados electorales? Sí, Mónica, hay como 3 lugares específicos acá. Estamos en el lugar que está, donde están los medios de comunicación y donde actualmente están llegando las autoridades. Está lo que sería el centro de monitoreo. Ellos simplemente están viendo, hay alguna incidencia, hay algún retraso en un estado, en un colegio. Ellos lo reportan, lo van contabilizando para ir llevando una cuenta desde acá. Y en la parte de abajo, en donde están las canchas, allí están Bien, escuchaban entonces este reporte de nuestra compañera Gabriela Peroso desde la ciudad de Miami, en este centro de monitoreo que ha instalado el Comando con Venezuela en esta ciudad de Estados Unidos. Por supuesto, vamos a estar pendientes del desarrollo de las actividades que se mantengan allí. Desde la ciudad de Miami ahora volvemos a Venezuela porque vamos a establecer un nuevo contacto con nuestro compañero Isnardo Bravo. Como ustedes saben, él se encuentra en la sede del Comando con Venezuela, que está ubicado en Altamira, en la ciudad capital. Y mi equipo de producción nos comenta que estamos tratando de establecer este enlace. Estamos tratando de establecer un enlace con Isnardo Bravo para conocer el reporte que nos tiene hasta ahora. Isnardo, cuéntanos. Ok, tenemos unos detalles técnicos que estamos ajustando con Isnardo para hacer este contacto en breve. Al parecer no hay luz, el servicio eléctrico pudiera haber sido cortado en la sede del Comando con Venezuela. Una falla eléctrica nos comentan, pero bueno, vamos a esperar establecer este contacto con él para darle todos los detalles de lo que allí ocurra. Vamos ahora a hacer un contacto con nuestra compañera Isabel Herrera. Ella se encuentra en el estado Barinas, donde nos trae más información de este proceso electoral. Y nosotros enlazamos nuevamente con la señal de BPI TV desde el estado Barinas, en el occidente de Venezuela, en este minuto con el gobernador del estado, Sergio Garrido, quien acaba de ejercer su derecho al voto. Gobernador, quisiéramos hablar en principio del proceso de votación que acaba de constatar. Bueno, mira, afortunadamente el proceso de votación es un proceso muy rápido. De verdad que escasamente dura unos minutos, 1 minuto y medio en el acto de votación. Solamente lo que hemos visto es un poco de retraso de algunos centros de votación, no en todos, algunos centros de votación, que entendemos que es por la gran cantidad de personas que están acudiendo a participar masivamente con su voto. Y esto hace que se haya un poco de retraso. Pero yo les pido a todos que tengamos un poco de calma. Porque en cualquier momento pues pasan y ejercen su voto. Sabemos que las personas a veces se complican un poco o no quieren esperar, pero esto es un acto y un derecho por lo demás que tenemos todos los venezolanos en escoger quién va a ser en esta oportunidad el próximo presidente de todos los venezolanos. Yo creo que bien vale la pena esperar un poco, tener un poco de paciencia, de calma, para poder ejercer ese derecho que tenemos todos los venezolanos, que es el voto. Muy bien, gobernador. Tenía otra pregunta y tiene que ver con la información que usted pueda manejar a esta hora del día sobre el proceso de instalación y cómo está fluyendo en la totalidad del territorio de Barinas este proceso de votación. Pero tengo entendido que ya prácticamente el 100% de las mesas electorales están instaladas. Hay algunos centros, como ya te lo dije, que tienen un poco de retraso. Otros están fluyendo muy rápido y justamente para eso están las personas, en este caso los testigos nacionales, los testigos regionales de cada uno de los candidatos y el propio Consejo Nacional Electoral o la Junta Electoral Regional, quienes tienen que venir a cada uno de estos centros de votación para conversar con los miembros de mesa, con los testigos de mesa y con el coordinador del centro para agilizar un poco más el proceso de votación. Como ya te lo dije al principio, el proceso es muy rápido, uno a lo sumo dura 1 minuto y medio.
cuando mucho votando en el ejercicio del voto como tal. Entonces, de verdad que hasta ahora, y que la honra y la gloria sea para Dios, amén, no hemos tenido ningún tipo de incidente en todo el territorio del Estado, más allá de cualquier tipo de escaramuza que a veces se presenta, pero que no ha llegado a males mayores. Afortunadamente el civismo y la comprensión del pueblo barinés ha sido muy grande y hasta ahora, pues como ya lo dije, no hemos tenido ningún tipo de problema y está fluyendo. En los centros donde todavía se mantiene un poco de retardo, un poco de paciencia y pedirle tanto a la Junta Electoral como a los testigos, como a los miembros de mesa y coordinadores de los centros y los miembros de mesa que agilicen un poco más el proceso para que las personas no tengan que esperar tanto tiempo. Muchísimas gracias, eran las palabras del gobernador del estado Barinas, Sergio Garrido, nosotros reportando desde la escuela básica Don Mariano Picón Salas, que tiene 4 mesas de votación y un estimado de 3.894 electores. Nosotros seguimos reportando desde este estado, donde vamos a estar llevando cada una de las incidencias. Isabel Herrera desde el estado Barinas, somos la fuerza informativa de BPI TV. Gracias, Isabel, por tu reporte con el gobernador del estado, Barinas. Ahora volvemos a la ciudad de Miami con Gabriela Peroso, quien tiene una nueva entrevista. Sí, hacemos el contacto porque habla la congresista María Elvira Salazar. Al régimen de Maduro, que no se puede robar las elecciones, que esta vez el pueblo ha hablado de una manera tan contundente. Se cree que el 60% del electorado salió a votar, pero más allá de eso, que está en un 60% a favor de la oposición y un 30% a favor del chavismo. Eso hay que respetarlo. Estamos contando con el presidente Lula, que yo usualmente no estoy de acuerdo con él, pero estamos de acuerdo con el mensaje que le envía al régimen de Maduro, específicamente a Nicolás Maduro, diciéndole que tiene que aceptar los resultados. La América Latina en su totalidad, aún aquellos gobiernos electos democráticamente por los pueblos, Chile, Brasil, Colombia, le han enviado el mensaje a Maduro que tiene que respetar lo que el pueblo ha dicho el día de hoy. ¿Qué debe hacer Estados Unidos si no resulta? Estados Unidos, estoy en comunicación con la Casa Blanca y sabemos que Estados Unidos, impulsados por el Congreso Federal, donde yo soy la voz del Subcomité de Relaciones Exteriores para la América, donde las consecuencias económicas y sociales para el Maduro, si quiere permanecer en el poder después de haber sido rechazado por el pueblo, van a ser de proporciones bíblicas, porque no hay quien lo va a poder defender. Donde las sanciones la economía venezolana se ha contraído en un 70% en los últimos 10 años. Estamos hablando de que el 70% de la población está en la pobreza. Suficiente. Pero lo bueno es que el espíritu de los tiempos está en contra de Maduro. El espíritu de los tiempos está a favor de la democracia, porque aún los regímenes socialistas, que son sus vecinos, empezando por Lula, le están diciendo: tienes que respetar lo que el pueblo dijo hoy. Así que estamos esperanzados que hoy es un día glorioso para la historia futura venezolana. Pero hay un plan coordinado entre el Congreso, la Casa Blanca, si acaso ocurre lo que usted denuncia. El plan es una denuncia masiva a nivel de la América Latina y por parte de la administración del presidente Biden y de los republicanos. Es la primera vez, en pocas veces que se ha visto en los últimos 4 años, donde los dos partidos están unidos, enviándole un mensaje claro al régimen de Maduro. Tienes que aceptar lo que el pueblo ha dicho. Y más allá de eso, las sanciones las volvieron a instalar o volvieron a poner una vez después que Maduro no cumple con lo que firmó en Barbados. Él firmó en Barbados que iba a respetar las elecciones y que iba a respetar los resultados del día de hoy. Estamos esperando que eso ocurra, falta 1 hora y que Dios los bendiga. ¿Manejan algún tipo de información? Bien, eran reacciones desde este punto de supervisión que ha instalado el Comando con Venezuela en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. Gabriela Peroso tenía este informe que, bueno, ya ustedes escuchaban, es parte de la dinámica, las opiniones de las personas que hemos consultado el día de hoy, pero por supuesto hay que esperar que los resultados oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral, luego del cierre de mesa, que acuérdense que es a las 6 de la tarde, son las 4:53 hora Caracas,
hora Venezuela, y bueno, nosotros tenemos que apegarnos a lo que dice la ley. Vamos a esperar el cierre de mesas y los resultados oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral. Nosotros seguimos desplegados en todos los estados de Venezuela y en las principales ciudades. Ya, por ejemplo, en Europa ya tiende a finalizar este proceso por el cambio horario. En esta oportunidad vamos a continuar nuestro recorrido dentro de Venezuela. Nos vamos al estado Trujillo con Mayra Linares. Saludos, establecemos el presente contacto desde el municipio Valera. Continuamos en este recorrido por parte de las parroquias del municipio. Estoy en la parroquia San Luis y estoy con el concejal Leonardo Peña por parte de la plataforma unitaria, quien nos va a comentar cómo se ha desarrollado este proceso el día de hoy. Bueno, Mayra, muy contento, muy alegre, porque desde muy tempranas horas los valeranos salieron a expresar su voluntad, los valeranos salieron a votar, que de hecho hicieron vigilia desde anoche hasta que, por supuesto, abrieron los centros de votación. Ahorita venimos de un recorrido junto a mi equipo y a los compañeros que nos acompañan, y puedo decirle a usted, compañera Mayra, y a todos los ciudadanos, que lo que se está viviendo es una fiesta electoral. La gente, los ciudadanos están participando y están haciéndose suyo esta elección. Por eso lo vamos a lograr. La gente quiere cambio, la gente quiere libertad y sobre todo la gente entendió que quiere democracia para nuestro país. En esta parroquia... ¿Unas incidencias se han presentado acá en la parroquia de San Luis, en donde has recorrido? ¿Qué te han dicho? Sí, a muy tempranas horas, antes de instalarse, ocurrieron algunas incidencias, pero luego todo fue con total normalidad, con total calma, como se está llevando y como ustedes pueden ver. Hay gente, por supuesto, en la cola, pero también te puedo contar que en varios centros de votación ya más del 50% del padrón electoral, y podemos decir que acá en la parroquia San Luis ha votado alrededor del 50% del padrón electoral, y por supuesto para los venezolanos y para los valeranos eso es bastante exitoso. Se espera una participación mucho mayor y se espera que en las horas que vienen haya mucha más gente que esté acá en nuestro centro de votación. Mi llamado es que los compañeros de la parroquia San Luis y también del municipio Valera salgamos a ejercer nuestro derecho al voto, como lo hicimos de muy tempranas horas, pero sobre todas las cosas también a que resguardemos y nos quedemos hasta el final, contando hasta el último voto para saber quién va a ser el próximo presidente de nuestro país. Son parte entonces de los detalles que nos brinda el concejal Leonardo Peña desde el municipio de Valera en la parroquia San Luis. Nosotros continuamos en este recorrido llevando cada detalle de cómo se ha desarrollado esta jornada. Desde el estado de Trujillo les reportó Mayra Linares. Agradecidos contigo, Mayra, por este nuevo reporte que haces desde el estado Trujillo. Volvemos con Gabriela Peroso al punto de encuentro de los venezolanos acá en Miami. Electoral del condado Miami-Dade, Levin Cava. Quería que nos comentara justamente. Estoy muy orgullosa de lo que está pasando acá y especialmente valentía de los que están en Venezuela, porque sabemos que ya es peligroso, pero ellos están con tanta fuerza, con tanta valentía. Nosotros aquí esperando los resultados y parecen que va a salir bien. Eso es un día histórico, después de 25 años. Increíble, de verdad. El mundo entero mirando a ver lo que está pasando y llevando esperanza de lo que está pasando, un modelo, un ejemplo para los que buscan libertad, que están luchando contra la dictadura alrededor del mundo. Alcaldesa, muchos venezolanos le han expresado su tristeza de no poder ejercer su derecho. Ellos deberían estar aquí ejerciendo su derecho en el consulado. Sí. Bueno, es tan problemático que no dejan votar acá. Tuvimos tanta esperanza, tanta alegría votando en la primaria hace poco. Y aquí finalmente no tener el derecho de votar es una locura, es un crimen de verdad. Y
lo que está pasando allí, están votando para todos y ustedes unidos, ustedes apoyando, mirando, recordando para historia y vamos a seguir adelante hasta que gana la libertad. Son las declaraciones de la alcaldesa Levin Cava. Ella pertenece al condado Miami-Dade, que sería el conjunto de ciudades más importantes del sur de Florida. Sería Miami Beach, la ciudad de Miami, la ciudad del Doral, que tiene una amplia población de venezolanos. Todas esas ciudades unidas forman el condado Miami-Dade. Es como para nosotros el paralelismo con la alcaldía mayor y ellos han estado apoyando a los venezolanos con logística para que se puedan reunir y puedan entonces poder compartir este momento juntos. Volvemos nuevamente contigo, Mónica. Última hora, vamos de inmediato con el comando con Venezuela. Tienen una actualización del proceso electoral a esta hora. No, y tengo todos los cables aquí. Que alcen. Levanta porque tengo los cables ahí. A Isnardo Bravo y nuestro equipo que se encuentra en el comando con Venezuela. Allí en breves instantes una representación de la plataforma unitaria va a emitir un balance de lo que ha sido la jornada electoral hasta esta hora. Vemos allí a Carlos Ocariz, también están representantes de otros partidos que se encuentran preparando ya este espacio para emitir un nuevo boletín del proceso electoral que se avecina, que finalizará en breves momentos. No lo sabemos si a las 6 de la tarde hay un cierre total de las mesas o si estas horas se van a extender por parte del Consejo Nacional Electoral, pero allí ven en nuestras imágenes cómo se prepara este grupo de esta delegación de la plataforma unitaria que se encuentran en la sede del Comando con Venezuela para ofrecer un balance del día de hoy y que usted va a ver en breves instantes a través de la pantalla de BPI TV. Les recordamos que no solo nos pueden ver a través de nuestro canal en YouTube, sino también a través de las plataformas Amazon Fire, Roku TV, Apple TV y en las redes sociales somos @BPI TV. Usted tiene allí información actualizada minuto a minuto con un equipo maravilloso que tenemos en nuestro departamento de redes sociales, quienes mantienen actualizado a todos nuestros usuarios, tanto en Facebook, en Twitter, en TikTok y en todas las redes sociales. Recuerde que somos @BPI TV, ahí tiene información destacada. Hemos hecho un operativo desde tempranas horas de la mañana, como ustedes han podido seguir a través de nuestra pantalla. El equipo de BPI desplegado en todos los estados del país y en las principales ciudades del mundo donde hay un venezolano ejerciendo su derecho al voto el día de hoy. También todo lo que han sido las concentraciones de venezolanos apoyando este día. Vamos a escuchar ya el reporte desde el Comando con Venezuela. De la mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral, acompañada por los otros dos testigos del equipo, Juan Carlos Caldera, Perkins Rocha, y en esta oportunidad por los dirigentes de todos los partidos que conformamos la unidad. Una unidad que hoy tiene muchas razones para agradecer al país. Tiene muchas razones para decirle a Venezuela que queremos cambio y que estamos en vías de concretar eso por lo que tanto hemos luchado. Pero también en aras de la transparencia, para nosotros es fundamental informar al país de todos los acontecimientos que se suceden en el marco de esta campaña electoral. Sabemos que Venezuela tiene una altísima expectativa con la presencia nuestra en el Consejo Nacional Electoral y queremos informar que hasta esta hora, son las 5 de la tarde, no se nos ha permitido el ingreso al Consejo Nacional Electoral.
Juan Carlos, Perkins y yo no hemos podido ingresar al Consejo Nacional Electoral. Esta mañana muy temprano estuvo Juan Carlos allí y luego se le comunicó que ya no podía tener más acceso. A mí se me acaba de comunicar hace minutos que no puedo tener acceso al Consejo Nacional Electoral, por lo menos hasta estas horas, y que en todo caso estoy invitada a ver la rueda de prensa del anuncio de los resultados. Yo no soy periodista, yo soy testigo electoral de un candidato presidencial ante el Consejo Nacional Electoral, así como lo es Juan Carlos Caldera, como lo es Perkins Rocha y como son los testigos de las otras organizaciones políticas que respaldan a nuestro candidato. Sin embargo, como todos los obstáculos los superamos, y esa siempre es la buena noticia del Comando con Venezuela, hemos estado haciendo nuestro trabajo igual. Lo hemos estado haciendo a través de los observadores internacionales que están debidamente acreditados en el país y a través de ellos hemos hecho las denuncias que nos corresponden y hemos también reportado las incidencias que nos corresponden, así como lo hemos hecho con rectores del Consejo Nacional Electoral, a los cuales les hemos comunicado cada una de las incidencias que han sido atendidas y que se les han informado al país a través de las distintas vocerías que ha ejercido el Comando con Venezuela el día de hoy. En este momento es muy importante, cuando son, repito, las 5 de la tarde, reiterar, uno, que vamos a seguir insistiendo para estar en el Consejo Nacional Electoral. Yo en breve salgo otra vez para allá para garantizar que se me permita el acceso. Estamos haciendo todos los esfuerzos, así como lo está haciendo todo el pueblo de Venezuela, para permanecer en los centros, para estar allí, para que se cumpla pues con la ley. Nosotros no vamos a cesar en nuestro empeño, seguimos trabajando para eso. Sin embargo, repito, hasta ahora no se nos ha permitido el acceso. Ahora bien, es importante destacar, reitero, que todas las incidencias han sido debidamente reportadas y queremos insistir en algo que es fundamental, la vigencia de la legislación electoral en Venezuela, que no solamente me refiero a la ley de procesos electorales, a su reglamento, sino a los manuales emitidos por el propio Consejo Nacional Electoral, hablan con absoluta claridad de que cada testigo tiene derecho a su acta. Esto lo estamos reiterando desde la rueda de prensa que di en el inicio de la jornada hasta las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, lo han dicho todos los voceros durante el día, lo dijo la propia líder de la oposición, María Corina Machado, y lo seguiremos reiterando tantas veces como sea necesario. Recuerden los testigos, el acta es un derecho y al final de la jornada esta debe imprimirse y entregársele a todos los testigos. De tal manera que, siendo que la participación electoral ha sido extraordinaria, como se ha evidenciado en las calles de toda Venezuela, siendo que es menester saludar, abrazar y felicitar a cada testigo, a cada miembro de mesa y a cada ciudadano que ha ido a votar. Bravo, bravo. Nosotros tenemos que decirles que nos sentimos muy orgullosos de esta jornada y que para cumplir con nuestro trabajo vamos a seguir, repito, insistiendo en ingresar al Consejo Nacional Electoral, pero que nada detiene que cumplamos con las funciones que corresponden a un testigo como lo somos Perkins, Juan Carlos y yo, testigos ante la Junta Nacional Electoral. Igualmente, para la tranquilidad de todo el país, que nos parece importante, ya nuestra testigo en la sala de totalización, que son funciones diferentes a las que tenemos nosotros como testigos ante la Junta Nacional Electoral, está en el Consejo Nacional Electoral y va a presenciar la verificación, la totalización de las actas, y eso es una muy buena noticia para Venezuela que queremos informarles. Dicho esto, pues bienvenidas todas sus preguntas. ¿Qué significa que no los dejen entrar? O sea, ¿en qué afecta eso? ¿A qué deben tener acceso ustedes que este impedimento pues afecte la situación de la Mesa de la Unidad? Sí, fíjate, se supone que todas las incidencias que nosotros hemos venido recogiendo durante el día deberíamos estar en el propio Consejo Nacional Electoral para tramitarlas de inmediato con los rectores. Al no estar físicamente en la sede del Consejo Nacional Electoral, dependemos de que me leíste el WhatsApp, me atendiste a la llamada telefónica, en cuánto tiempo me lees o me contestas y resuelves la incidencia. No podemos estar en tiempo real en la resolución de cada una de las denuncias, por pequeñas que sean,
o por grandes que sean, no importa, cada denuncia en materia electoral es importante. Entonces tenemos que vernos obligados al intermediario, que es el observador internacional, para canalizar las incidencias o, repito, a la comunicación vía digital con los rectores. Una cosa que es absurda porque deberíamos estar allí, cara a cara, resolviendo los conflictos. No hemos podido estar cara a cara, pero no hemos dejado de resolver ninguna de las incidencias planteadas. Los testigos del PSUV y de las otras organizaciones que están participando, ¿sí les han permitido entrar? Porque todavía no puedo ver a través de los muros, no sé, no me dejan pasar, no tengo ni idea, no lo sabemos. De las irregularidades, justamente las incidencias hasta el momento reportadas de diferentes partes del país, ¿cuál es el patrón que ustedes recogen y analizan hasta el momento? Es que más que un patrón, hubo durante la mañana, nosotros lo dijimos, un alto porcentaje de testigos que no podían entrar en su centro de votación, cerca del 10%, pero eso se solventó, esa es la verdad. Y luego para las 11 de la mañana apenas alcanzaba el 3% de los testigos que no habían podido ingresar a su centro de votación. Entonces hubo esas incidencias que se fueron solventando a lo largo del día, felizmente, así como que se ralentizó el proceso, hubo mesas en algunos centros que no abrieron a la hora que tenían que abrir, casos como el del estado Nueva Esparta, que fue bastante complicado, casos como el del estado Aragua, que lo vimos todo en la colonia Tovar, pero esos casos se fueron resolviendo progresivamente a lo largo del día. El único patrón que realmente yo he visto es el de la gente votando. Hay un gentío votando en la calle impresionante, otro patrón que vi, la gente haciendo cola desde ayer para ir a votar, las madrugadas felices que hubo hoy en nuestra Venezuela, con todo el mundo bien tempranito en la calle, y hubo otro patrón, el himno nacional a las 5 de la mañana. Ahora, con relación al cierre, ¿no? Se estima para las 6, mientras, bueno, se puede ser así, siempre y cuando no haya votantes en la mesa, pero ya vemos algunos centros que han funcionado tan rápido el proceso que no tienen electores. ¿Qué estiman ustedes para el cierre de la jornada de hoy alrededor de las 6, 7 de la noche? Va a haber otra declaración de nuestra querida hermana María Beatriz Martínez para el cierre, y ella se va a referir a todo lo que tiene que ver con este tema del cierre a las 6 de la tarde. La participación la han también ya hasta el momento evaluado. ¿Cuánto se calcula? A las 6 de la tarde María Beatriz Martínez hablará de ese tema. Así que tenle las preguntas preparadas. Seguro que las tendré, pero además también hay inquietud, por más que sea, de los videos que surgen de irregularidades, incluso algunos que denuncian que han votado por ellos, además de los cambios de centro, por ejemplo, de quienes están en el exterior, solo 69.000 personas pueden votar, y a esos algunos se han encontrado con la sorpresa que ni siquiera pueden votar en el centro asignado fuera de Venezuela. Sí. Entonces, bueno, con relación a las inquietudes que pueden decir... Sí, fíjate, nosotros tratamos, a pesar de las limitaciones que tenemos con el tema de los medios de comunicación social, que aquí son altísimas, de brindar la información debida al país. Una irregularidad fundamental durante todo el proceso, Gladys, que me parece bien importante y por eso tan adecuada tu pregunta. El Consejo Nacional Electoral estaba obligado a una campaña institucional, que no hizo, porque solamente ellos pueden tener acceso a que todos los canales de televisión transmitan y que llegue a cada rincón del país información que no llega, porque nosotros a través de redes sociales estamos absolutamente limitados. Hasta el 14 de mayo había oportunidad para revisarse en el registro electoral, ver si había algún error y hacer el reclamo correspondiente. Nosotros insistimos en su momento muchísimo en que cada quien se checara, porque efectivamente sabemos de las migraciones, sabemos efectivamente que hay gente que ni siquiera se entera de que lo ponen a votar en un centro que no le toca. Hubo otra cosa que nosotros la reclamamos. Sabemos que hay 31 centros que fueron reubicados. Es verdad que la reubicación fue dentro del mismo municipio y al centro más cercano, pero evidentemente eso habla de una falla logística del Consejo Nacional Electoral, porque el anuncio, si tú sabes que un colegio es centro de votación y el colegio lo derrumban y lo convierten en un restaurante, que es uno de los casos, eso ya no es centro de votación. Si usted sabe eso con tiempo, ¿por qué no reubica el centro con tiempo para informar al elector? Entonces eso no se hizo, no se dio información oportuna
a los electores. Se dificultó sobremanera el ejercicio del derecho al voto, sin señalar nunca que el voto es secreto, sin señalar nunca que usted tenía que chequearse antes y tenía derecho hasta el 14 de mayo. Esa campaña la hicimos nosotros, pero el CNE nunca lo hizo. Entonces, por eso procuramos invitar a todo el mundo en su momento a que se chequeara, porque en efecto hay migraciones, no hay posibilidad de que nosotros sepamos qué persona fue migrada arbitrariamente o qué persona se cambió de centro de votación porque así lo decidió. Entonces eso es un tema personal de cada quien, pues de la obligación particular de cada quien. Las denuncias de que alguien votó por mí, a mí no me ha llegado ninguna. Si alguien votó por usted, usted tiene derecho a una denuncia incluso penal, porque están usurpando su identidad. Pero no debe ser una incidencia alta por cuanto no la tenemos en los reportes de incidencias. Ahora bien, hay mecanismos internos dentro del comando que han sido sumamente eficientes para hacer las denuncias en tiempo real y para que en tiempo real nosotros también podamos conocer cuáles son las incidencias y podamos actuar, que es lo que hemos procurado Perkins, Juan Carlos y yo durante todo el día. Todos estos obstáculos lograron el objetivo que aparentemente tenían, que era minimizar, reducir la participación del sector opositor. No, todo lo contrario. Tenemos, no puedo decir, muchas razones para sonreír nosotros, muchos millones de razones para sonreír nosotros hoy aquí. Y yo no puedo, de nuevo, concluir sin darle las gracias a todos. Esto ha sido maravilloso. Esta campaña admirable, como la llamó María Corina, ha concluido también, está por concluir de una manera admirable. Ha sido una jornada admirable y nosotros tenemos que felicitar, que abrazar a los venezolanos y que saber que pronto nos vamos a abrazar todos otra vez. Le hacen llamado al CNE y acá, ¿qué llamado le hacen a las Fuerzas Armadas a la actuación del Plan República de hoy? ¿Cómo lo evalúan hasta el momento? A que cumplan con la Constitución. Solamente eso. Solamente eso. Nosotros estamos haciendo el mismo llamado a todo el mundo. Cumpla con la ley. Simplemente. La ley dice que usted me tiene que dar mi acta, démela. Porque además la gente está en los centros de votación. El que eventualmente se fue a descansar va a volver ahorita para el proceso del conteo de los papelitos, del escrutinio público, que además está también en la ley. Entonces, cumpla con la ley, señores de la Fuerza Armada. Incluso conversaba con los militares en mi centro de votación. Lo único que les toca es cumplir con el artículo 328 de la Constitución. Su función es exclusivamente el resguardo de la seguridad externa del centro de votación y actuar sin ninguna parcialidad política. Hoy es la hora de Venezuela. Venezuela hoy puede decir que se va a volver a abrazar. Amén. Bueno, escuchaban aquí mejor dicho, el reporte, el resumen que de Elsa Solórzano como testigo de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral, junto con Juan Carlos Caldera y también Perkins, todo lo que pues señalaban en torno a la dificultad que han tenido para entrar al Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, han dejado claro que esto no ha impedido, por ejemplo, que se mantenga ya o que ya esté dentro del Consejo Nacional Electoral el testigo de la oposición que va a permanecer en la sala de totalización del Consejo Nacional Electoral, un lugar fundamental porque allí es donde van a ir llegando todos los datos de los distintos centros de votación. Bueno, en todo caso, no sé si tienen alguna pregunta desde el estudio. Ya han escuchado de voz de la propia Delsa Solórzano cuál es el reporte a esta hora. Están escuchando, no sé si allá logran percibirlo, una gran movilización que hay fuera del Comando Venezuela. Son los motorizados que han estado acompañando a María Corina Machado y que la acompañaron esta mañana en su recorrido por los distintos centros de votación. Bien, Isnardo, vamos a estar muy pendientes de todos los pronósticos, por decirlo de alguna manera, los resultados que emite el Consejo Nacional Electoral para hacer de nuevo un contacto con el comando con Venezuela una vez se conozcan los resultados. Vamos a esperar a ver si hay una extensión de el cierre de mesas que se espera sea dentro de menos de una hora a las 6 de la tarde
y volvemos contigo desde ese punto de la ciudad para más información. Haciendo un resumen de lo que conversó hace pocos momentos Delsa Solórzano, afirmó estar complacida por la participación de la unidad. En líneas generales habla de transparencia del proceso. Hasta esta hora no les han permitido ingresar al Consejo Nacional Electoral, como bien lo dijo Isnardo. Sobre la pregunta que hizo Isnardo fue clave: ¿cómo afecta que no los dejen entrar al Consejo Nacional Electoral? Ya ustedes escucharon que la idea es de alguna manera atacar estas incidencias cara a cara en el Consejo Nacional Electoral. Esto no se les ha permitido, pero ellos siguen insistiendo para que los dejen pasar tanto a Delsa Solórzano como a Perkins Rocha y a Juan Carlos Caldera. Isnardo, en este momento, ¿qué piensan hacer ellos? ¿Van de una al Consejo Nacional Electoral o se espera que haya un nuevo reporte desde allí, desde el comando con Venezuela? Bueno, creo que Delsa Solórzano lo dejó claro. Ella iba a salir inmediatamente después de esta declaración de nuevo al Consejo Nacional Electoral para insistir en que se le permita la entrada. Lo dijo antes de que culminara la rueda de prensa. Imagino que estará ya en eso y sabremos posteriormente si es posible o no, o si fue posible o no, que la dejaran entrar al Consejo Nacional Electoral. Isnardo, queremos consultar contigo una información que ha sido tendencia en redes sociales. ¿Qué pasó con el servicio eléctrico en la sede del Comando con Venezuela hace un momento? ¿Hubo una falla eléctrica o simplemente cortaron el servicio? Cuéntanos. Fíjate, es algo curioso, yo no me atrevería a decir, porque no lo manejo, que está relacionado a un asunto que viene directamente de Corpoelec. Creo, y es lo que hemos observado, que la gran cantidad de medios, la gran cantidad de demanda eléctrica que hay en este momento dentro de la quinta de Bejucal es lo que está ocasionando esta alta y baja en el servicio, sobre todo porque hay lugares donde están conectados distintos canales en un solo lugar y creemos que se refiere básicamente a eso. No tengo en este momento información que certifique que haya sido algo directamente desde Corpoelec que esté afectando a la Quinta Bejucal. Por supuesto, muchos dicen, piensa mal y acertarás, pero lo que hemos vivido, los que estamos aquí, se refiere básicamente a que hay gran cantidad de medios aquí, hay una demanda que imaginamos sobrepasa lo que normalmente ocurría en la Quinta Bejucal y esto ha generado que los equipos, sobre todo que requieren, como el nuestro, hay muchos otros que requieren estar conectados a la electricidad continuamente para poder transmitir, pues están afectando la electricidad en general de la casa. Bien, agradecemos a Isnardo Bravo, nuestro compañero desde el Comando con Venezuela, aclarando esta situación con el servicio eléctrico en la sede del Comando con Venezuela, que ha sido tendencia en redes sociales. Y bueno, estamos al tanto, Isnardo, de hacer un nuevo contacto apenas ocurra nueva información desde este comando el día de hoy. Gracias, ok, estamos pendientes. Gracias. Bien, era nuestro compañero Isnardo Bravo reportándonos de esta rueda de prensa que daba Delsa Solórzano, esperando que próximamente puedan ingresar al Consejo Nacional Electoral, tal como lo solicitan estos tres testigos de la oposición ante el CNE, como es Delsa Solórzano, Perkins Rocha y Juan Carlos Caldera. A esta hora vamos con un reporte desde el estado Amazonas. Continuamos reportando las incidencias de este operativo Elecciones Presidenciales 2024. En estos momentos nos encontramos en la Escuela Básica Cecilio Acosta, uno de los centros electorales más grandes del estado de Amazonas, y vamos a escuchar las declaraciones y las impresiones del exgobernador del estado de Amazonas, Liborio Guarulla, en cuanto a cómo ha transcurrido todo este proceso electoral desde la instalación hasta estas horas de la mañana. Bueno, en el día de ayer estuvimos haciendo el monitoreo y realmente se presentaron algunos casos que fueron inmediatamente solucionados.
pero más que todo provocaciones, porque se entiende que el día viernes se hizo la instalación, ya ahí se observaron algunas irregularidades, porque no se había permitido el acceso de los testigos, y en algunos centros pues se habían cambiado incluso las autoridades que había escogido el propio Consejo Nacional Electoral. La noche de ayer se presentaron ciertos incidentes en algunos centros porque personas extrañas, personas que no dieron la cara, pues se introdujeron allí y la población en general pues se manifestó en contra de ello porque están resguardando un sitio en el cual se iba a ejercer el derecho a voto, que es el día de hoy. Entonces hoy lo que nos hemos encontrado es que la mayoría de los centros que tienen más votantes, como es el caso por ejemplo del mismo Cecilio Acosta, el Ferrari, Rómulo Betancourt, Félix Solano, y bueno, otros centros que abarcan la mayor cantidad de votantes, de 3.000, 4.000, pues sencillamente abrieron muy tarde, y eso es lo que motiva que existe esta cola, por ejemplo, porque si hubiesen abierto a la hora, indiscutiblemente no estuviese pues una cola como esta. Pero lamentablemente esto es lo que está pasando, es como una política de ir retardando pues la votación. Nosotros no nos van a amedrentar por eso, la población quiere votar, la población sabe que es su derecho manifestarse en el día de hoy, eso es lo que están haciendo. Así que yo convoco de verdad a todos los amazonenses, los pueblos indígenas, la mayoría de los ciudadanos que hicieron el esfuerzo para venir de otro país, hicieron el esfuerzo de ir 500, 600, 800 kilómetros para ir a votar a su centro electoral, que no pierdan, digamos, ese esfuerzo, sino que por el contrario, hagamos un último sacrificio que es el día de hoy, salir a votar, porque además Dios nos está regalando el mejor ambiente. Todos nosotros sabemos que ahorita estamos en pleno invierno, todos los días llueve, pero hoy Dios nos está regalando un cielo nítido, un cielo brillante, así que todos salgamos a votar por la democracia, por la libertad y por la prosperidad de nuestro país, y sobre todo, en el caso de nosotros, por Amazonas, por los pueblos indígenas y por nosotros mismos. Declaraciones del exgobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla. Nosotros seguiremos llevándoles la información y las incidencias de lo que es este proceso presidencial el día de hoy, 28 de julio, acá en el estado Amazonas. Somos la fuerza informativa de BPI TV. Gracias, Raiza. Desde el estado Amazonas, declaraciones de Liborio Guarulla. Son exactamente las 5:25 de la tarde de este 28 de julio. En media hora, en teoría, deberían cerrar las mesas electorales, pero esto lo va a decidir el Consejo Nacional Electoral. Imaginamos en un pronunciamiento que puedan hacer o a través de las redes sociales. Nosotros continuamos recorriendo el país. A esta hora nos vamos al estado Táchira con nuestra compañera Lorena Bornacelli. Desde el estado Táchira, soy Lorena Bornacelli reportando las incidencias de este proceso electoral. En esta oportunidad conversé con un ciudadano del Táchira que hace 8 años salió del país y volvió únicamente para poder participar en estas elecciones. Bueno, viajo desde el exterior, llegué al país la semana pasada con un compromiso, con el compromiso y lucha democrática que siempre nos ha caracterizado a los venezolanos, los que estamos afuera, los que están aquí adentro y los que no pudieron venir, mandar toda la energía positiva a todos nuestros compañeros que hoy están votando, sea quien sea su candidato de preferencia, pero que vinieron a ejercer ese derecho constitucional y ser garantes de este proceso, esta fiesta democrática que hoy la República de Venezuela, aquí en el estado Táchira, estamos viviendo con mucha emoción, con mucha alegría, entusiasmo y bueno, desde muy temprano salimos a votar y la muestra está en la calle. ¿Cómo te pareció el proceso? ¿Ya votaste? El proceso sí, voté a las 6:28 de la mañana, un proceso súper rápido, muy rápido. Toda la gente, la atención, los testigos de todos los candidatos, las personas del Consejo Nacional Electoral, el Plan República, de verdad, felicito el trabajo de cada uno de ellos, lo que han venido haciendo, porque lo han hecho excelente y así esperamos que concluya la jornada el día de hoy. ¿Cuánto tiempo tienes fuera del país y cómo encuentras a Venezuela ahora mismo? Tengo 8 años fuera del país. Quisiera decir que sentí que me fui ayer. Siento mi país, la gente,
la calle, siento que se hubiese parado el tiempo porque los veo igual. Y el anhelo es estar con nuestra familia. Ver a mi papá, ver a mi mamá, ver a toda mi familia juntos y hoy con el mismo espíritu democrático de hace 8 años, hace 9, 10 años que nosotros estuvimos aquí en el país en estas mismas circunstancias, hoy lo estamos viviendo de nuevo. ¿Por qué regresar para votar? Porque es un compromiso, soy venezolano y es un compromiso democrático. Y me crié en una familia democrática y aquí estoy. Además de llegar a Venezuela para participar en las elecciones, también durante todas las mañanas ha servido como voluntario en su centro electoral para ayudar y acompañar a las personas que han debido esperar incluso hasta por 5 horas para poder ejercer su derecho al voto. Es parte de la información desde el estado Táchira. Yo soy Lorena Bornaceli. Gracias, Lorena, por tu reporte, este testimonio de un venezolano que vive desde hace varios años fuera de su país, de su tierra, en el Táchira, y bueno, conmovido con poder ejercer su derecho al voto en territorio venezolano una vez más. Agradecemos, Lorena, por tu reporte. Los invitamos también, así como nos siguen a través de nuestro canal en YouTube y las redes sociales, también pueden visitar nuestra página web www.bpitv.com. Allí tenemos información también para compartir con todos ustedes. Por ejemplo, si usted no pudo ver la votación del candidato Edmundo González Urrutia, allí está plasmado en una nota sus declaraciones luego de ejercer su derecho al voto. Él señaló que vamos a cambiar el odio por amor, la corrupción por honestidad. Edmundo González Urrutia ejerció su derecho al voto en un colegio en Las Mercedes, en Caracas, y por supuesto usted los vio a través de BPI TV. Nosotros continuamos nuestro recorrido por el territorio nacional. Nuestros corresponsales siguen desplegados porque en menos de media hora pudiera darse el cierre de mesas y ya se encuentran ubicados para traernos los diferentes reportes. A esta hora nos vamos al oriente del país, específicamente el estado Sucre, con Andrea Fabiani. Amigos de BPI TV, nos encontramos en el Liceo de Talento Deportivo Eli Montes, en la parroquia Altagracia de la ciudad de Cumaná, donde están llamados a ejercer su derecho al voto más de 4.000 personas distribuidas en 5 mesas. Vamos a conversar con una electora que acaba de salir de su proceso para que nos comente cómo fue esta experiencia. Buenas, fue muy rápido, de verdad, no duré ni un minuto. ¿En la cola cómo le fue? Bueno, tuve la dicha de que no tuve cola. La mesa 4 está vacía. Con respecto al a las proceso demás, general, sí, hay uno, sí, es un movimiento rápido, sí es rápido. Gracias, vamos a seguir escuchando por acá las impresiones de los electores de este centro de votación, el Liceo de Talento Deportivo Eli Montes. Nos encontramos por acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Coméntanos, pues, ¿cuál es la expectativa que mantienes para este proceso electoral? Llegué hace como 10 minutos, puede ser. Veo que está fluyendo, creo que es esta mesa. Hay otra mesa que sí veo que está un pelo más rápido, pero hay otras que están ahí más o menos. Pero bueno, nada, hay que estar aquí a ver cómo es la cosa. ¿Qué te motiva a salir el día de hoy a ejercer tu derecho? Bueno, imagínate, vengo de Puerto La Cruz porque vivo allá y me vine para votar, para apoyar a la familia y bueno, a Venezuela, ¿qué más? Gracias. Bien, esto es parte de lo que se vive en este centro ubicado en la parroquia Altagracia de la ciudad de Cumaná. Nosotros vamos, por supuesto, a seguir desplegados en toda esta ciudad para llevarles las incidencias a través de las pantallas de BPI TV. Cuando son las 3 de la tarde podemos compartir con todos ustedes que en algunos centros se pueden observar ya que no hay electores, pero en otros todavía se nota cierta afluencia, como en este, donde nos encontramos en este momento. Vamos a continuar con nuestro recorrido para poder compartir con todos ustedes cómo se desarrolla esta jornada electoral en el marco de nuestro operativo Presidenciales 2024. Yo soy Andrea Fabiani, reportando para todos ustedes desde el estado Sucre. Bien, eran este reporte que nos ofrecía más temprano Andrea Fabiani desde el estado Sucre. Nosotros vamos a continuar con más información en nuestro operativo Elecciones Presidenciales 2024 a través de BPI TV. Ya nuestros equipos, como les comenté, siguen desplegados para traerles información minuto a minuto.
una entrevista que tuvimos hace poco y que puede servir para la tarde de hoy y las horas que restan para conocer los resultados electorales y que usted no caiga en algún tipo de fake news o pueda descartar información que no está corroborada. Fue la que tuvimos hace poco con Mariví Marín. Ella es la directora ejecutiva de Provox y nos daba algunos tips de cómo saber cuando estamos frente a información que no es real. Y nos hablaba también de la madurez digital del venezolano, que ya ha aprendido de alguna manera a descartar estas informaciones que no están fundadas en la realidad. Mariví decía que es muy importante primero verificar la fuente y señaló además que existen muchas fuentes de información, periodistas y medios independientes como BPI TV, para que usted se mantenga informado de manera veraz con lo que está ocurriendo durante todo este proceso electoral, que a partir del cierre de mesas pudiera generarse informaciones encontradas y usted debe acudir a una fuente informativa que le garantice que lo que usted está leyendo o escuchando es información verificada. A esta hora vamos a la ciudad de Caracas con nuestra compañera Irene Mejías, que ha estado desde muy temprano recorriendo la ciudad capital en los centros de votación, al igual que Fernando Tineo. Irene, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Mónica? Nosotros nos encontramos en este momento en la parroquia La Candelaria, específicamente en el centro de votación que funciona en el Colegio San Francisco de Sales, mejor conocido como Salesiano. A mi lado me encuentro con Wolfram Gregerman, ¿lo dije bien? Ok, él es testigo de mesa de este centro de votación y nos va a contar cómo ha transcurrido la jornada, a qué hora inició la apertura de este centro, la constitución de las mesas, si hubo alguna incidencia en la jornada. Todo ha resultado con normalidad. Aquí el centro abrió alrededor de las 7 de la mañana y casi nulas las incidencias. Todo el mundo votó masivamente en la mañana, ya en la tarde sí hubo una merma en el centro, pero la gran mayoría de la gente votó en la mañana temprano. ¿Aproximadamente cuántas personas votan en este centro de votación? Alrededor de 1.778, son 4 mesas. 4 mesas electorales y en hubo ninguna incidencia más allá de la constitución de las mesas, la máquina de votación funcionó. No, a pesar de que en otros centros ha habido cierta escaramuza, pero aquí en este centro todo ha fluido de la mejor manera y se ha desenvuelto de una manera fluida y sin ninguna novedad. Señor Wolfram, ¿cuál es la importancia del voto en este 2024? Es decir, ¿por qué la gente debe salir a votar y quienes quizás no lo hayan hecho, su invitación a que también lo haga cuando falta menos de media hora para que finalice formalmente este proceso electoral? Bueno, realmente yo no puedo medir la situación que está pasando en otro centro, pero en este centro ha fluido bastante bien y bueno, usted me pregunta por qué lo importante del voto. Bueno, lo importante del voto porque la gente tiene que decidir y tiene que hacer valer su derecho de votar, pues, y elegir a sus autoridades. Por supuesto. Mónica, no sé si tienes alguna pregunta para el señor Wolfram. Más que para el señor Wolfram, Irene, nos gustaría saber cómo has visto la ciudad en este recorrido que has hecho en horas de la tarde. ¿Continúan electores en los centros de votación? ¿Cómo has visto el panorama?
La verdad, ya a esta hora ha mermado mucho el tránsito en la ciudad de Caracas. De hecho, hay muy pocos automóviles, autobuses ya circulando por las calles. Te puedo comentar que igual que este centro, que como puedes observar, si mi camarógrafo, el señor Jesús Moreno, nos muestra, ya hay muy pocas personas para sufragar. Es como decía hace minutos el señor Wolfgang, que bueno, quienes iban a sufragar ya lo hicieron más temprano. Realmente la jornada en la ciudad de Caracas ha fluido de manera bastante rápida, bastante sencilla. El voto no dura más de unos 30 segundos en ejercer todo lo que es el sistema de herradura dispuesto por el Consejo Nacional Electoral. Lo que ustedes pueden observar en este momento es el interior de este centro de votación que, recordemos, como decía el señor Wolfgang, tiene 4 mesas electorales y aquí sufragan aproximadamente unas 1.700 personas. En este momento ustedes pueden observar cuál es la situación en este centro de votación, que bueno, ya a esta hora no tiene electores en las filas, los electores que habíamos visto en horas de la mañana, esa gran cantidad de personas esperando por ejercer su derecho al voto. En este momento ya prácticamente ha mermado. Poco a poco van acercándose algunas personas muy particulares que vienen, revisan rápidamente la lista, rápidamente también ingresan, como ustedes pueden observar en este momento, siempre y cuando aparezcan en su lista con la cédula laminada, vigente o estando vencida, también funciona para ejercer su derecho al voto. Más temprano sí veíamos varias filas de personas esperando sufragar, incluso pasamos por este mismo centro electoral y las filas sí eran bastante largas, bastante concurridas. Sin embargo, ya para esta hora ha mermado la situación en este y otros centros que hemos tenido la oportunidad de ver. Gracias, Irene, por tu reporte a esta hora. Vamos a estar muy atentos de la información que se genere en lo que resta de la tarde. Haremos un nuevo contacto contigo y con todos nuestros corresponsales para saber cómo es este cierre de mesas y cómo se comportan las ciudades en el país cuando ya faltan apenas 20 minutos para las 6 de la tarde, hora oficial para el cierre de mesas, aunque hasta ahora el Consejo Nacional Electoral no ha dicho si va a haber una prórroga y se van a continuar, van a permanecer las mesas abiertas me imagino en algunos lugares donde todavía haya electores en filas. Ahora es el turno de Lara, nos vamos con Génesis González, quien tiene el reporte. Colmenares. A esta hora nos encontramos al este de la ciudad de Barquisimeto, específicamente en la unidad educativa militarizada Coronel José María Camacaro. En este lugar los electores han reportado el retraso en el proceso de votación. Vamos a conversar con uno de los electores para que nos comente la situación que se registra acá. Nombre y apellido, por favor. Mi nombre es Marta Alejandra Escalona Jara, estamos ubicados aquí en el colegio para ejercer nuestros votos desde las 5 de la mañana y nuestros compañeros de las 3 de la mañana. Se presentó problema en la mesa 4 con las máquinas y no hemos podido votar, no hemos podido ejercer nuestro voto. Hicimos presión porque no quisieron pasar a manual y el militar se fue a pie al CNE que queda en La Morán y trajo la máquina a esta hora. Igual pasó un grupo, pero a estas horas no hemos podido ejercer nuestro voto. Por eso vamos a ejercerlo hasta el final y votar para que todo el mundo pueda ejercer su voto. Y aquí estamos, nadie se va. Me comentaba que incluso han manifestado su deseo e intención de participar de manera manual. Coméntenos sobre esta propuesta que ustedes han hecho acá a las autoridades del centro de votación. Se lo hicimos temprano a los militantes aquí que están ubicados y custodiando el colegio, que si la máquina se dañaba, la ley permitía que pasados 90 minutos pasábamos a manual. No quisieron porque ellos están esperando autorización de arriba. ¿Quién es de arriba? ¿Quién sabe? El intergaláctico, no sabemos quién, pero entonces el pueblo ejerció su voto y estamos exigiendo que trajeran la máquina y nos las trajeron ahorita. Entonces ahorita es que vamos a empezar a pasar. Desde las 3 de la mañana un grupo y nosotros estamos desde las 5 de la mañana aquí.
¿Cómo se sienten ustedes como electores? Porque me comentan que desde las 6 de la mañana están acá. ¿Cómo han hecho para hidratarse? Bueno, han pasado muchos y entre todos nos ayudamos. Usted sabe cómo somos los venezolanos, nos ayudamos, nos pasamos agua, traemos, nos ayudamos, nos prestamos la ayuda entre todos y bueno, nos desfallecemos hasta el final. Nadie se cansa. ¿Cómo ha sido el trato por parte de los funcionarios acá? Bueno, hace rato, como a las 12, cuando estamos exigiendo que trajeran las máquinas, nos mandaron a policías en moto, pero nadie tiene miedo. Todos seguimos adelante para ejercer nuestro voto, que es lo que queremos, libertad. Bien, muchísimas gracias. Parte de las impresiones de los electores que se encuentran acá en la unidad educativa militarizada Coronel José María Camacaro, ubicada al este de la ciudad de Barquisimeto. Como pueden ver en las imágenes, los electores utilizan sombrillas o paraguas para poder cubrirse del sol a esta hora de la tarde, sillas, traen algunos electores para poder descansar un poco, abanicos, para sortear el tema del calor. Los ciudadanos manifiestan, como pueden escuchar, que desean votar y ejercer su derecho el día de hoy en esta elección presidencial, por lo que esperan que las autoridades de este centro de votación brinden información oportuna para que puedan ejercer su derecho al voto. Los ciudadanos esperan pacientemente desde las 6 de la mañana, otros desde las 3 de la mañana para poder participar. Aparentemente, como lo mencionaba una de las electoras, esto ocurrió tras la avería de una de las máquinas de votación y luego fue solventada por uno de los funcionarios. Sin embargo, continúa el retraso en el proceso de votación el día de hoy, 28 de julio. Precisamente acá en este centro de votación. Por supuesto, estaremos atentos a cualquier incidencia que ocurra en otros centros de votación. Por lo pronto retornamos el contacto a los estudios y los invitamos a nuestra audiencia que se mantenga en sintonía en nuestro operativo presidencial ESA 2024. Era el reporte de Génesis Colmenares desde el estado Lara, trayéndonos información en este recorrido que realizamos en todo el país. Vamos ahora con el estado Bolívar. Carlos Zuniaga tiene el reporte a esta hora. Establecemos este contacto desde el colegio Auyantepuy en Puerto Ordaz, parroquia Unara, municipio de Caroní del estado Bolívar. Como ven al fondo hay una fila de personas que está esperando para ejercer su derecho al voto en este colegio que tiene 7 mesas, según nos ha informado el funcionario que está en la entrada, que sirve de apoyo al Plan República. Vamos a conversar de inmediato con un dirigente político que está acá, que nos va a contar, bueno, cómo ha observado el proceso, porque entiendo que ha estado aquí desde que abrieron las mesas y ha visto cómo ha transcurrido el proceso en este centro, que bueno, como vemos es bastante concurrido, ¿no? Bueno, buenos días. Mi nombre es Antonio Rodríguez. Acá, bueno, desde a las 5 de la mañana entraron los miembros de mesa del CNE. A las 5:30 empezaron a llamar a los testigos y a las 7 de la mañana se abrió el centro de votación, donde una población de 6.000 votantes acá. Y bueno, ya por lo que se han ocurrido ha ido todo en normalidad. El Plan República ha estado más o menos bien aceptable, no ha habido percance. Sí se presentó un problema de que se retrasó un poquito el centro de votación porque una hora de retraso. Sí, una hora, sí, abrió a las 7 porque el PSU no tenía los testigos aquí, no había testigos del PSU. Y bueno, tuvimos que esperar a ver, entonces allí, bueno, creo que fueron, no sé cómo, pero se abrió el centro a las 7 de la mañana. Empezamos a abrir, pero sí había bastante influencia de gente votando. Aquí por lo menos juntamente con los coordinadores del centro de votación NESI, que está aquí coordinando el centro de votación, y aquí muchos han colaborado, pues gracias a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que todo ha salido bastante bien. Para la gloria de Dios todo es bien. Muchísimas gracias. Además, contarle que esta fila que ustedes están viendo le da la vuelta a toda esta manzana que incluye el colegio y otras instituciones que están también en esta calle de la parroquia
UNARE. Como ya nos ha informado el señor Rodríguez, bueno, más de 6.000 personas están llamadas a ejercer su derecho al voto en este colegio específicamente, y esta fotografía que estamos viendo al fondo coincide con otras que hemos registrado y que además ustedes han podido ver a través de nuestra pantalla de la afluencia de votantes. Nosotros con esta información vamos a despedir el contacto con la promesa de que estaremos recorriendo otros centros para llevarles a ustedes la información de primera mano a través de BPI TV y de nuestro operativo Presidenciales 2024. Cinco y 47 minutos de la tarde, vamos al comando con Venezuela con nuestro compañero Isnardo. Ahora. Al aire en vivo a través de la señal de BPI. Muchísimas gracias, de verdad hoy es un día donde lo primero que quiero es agradecer al pueblo venezolano. Este momento de emoción, de gran alegría que nosotros compartimos, comenzó a las horas finales del 27 de julio. Nosotros creíamos que nos las estábamos comiendo cuando convocábamos a las 5 de la mañana y nuestro sabio pueblo salió mucho antes de lo esperado y amaneció muy temprano para Venezuela hoy 28 de julio, y eso nosotros lo agradecemos profundamente. La gran participación de los venezolanos, entendiendo con muchísima claridad que hoy nuestro voto no solo valía por mí, sino era la llave de cada uno de nuestros ciudadanos, de nuestros conciudadanos. Eso nos llena de muchísima alegría. El poder haber recorrido, en mi caso, voté en Portuguesa, voté en Guanare, haber visto los centros de votación de mi pueblo llenos de esperanza, de alegría, de alborozo, aplaudiéndose unos con otros, nos llena de esta emoción que yo no puedo sino señalar. Como anoche dijimos a las 12 de la noche, llegó el día, decirles que en breves minutos llega la hora del cierre de las mesas de votación, la hora en la cual, si no hay electores en cola, corresponde iniciar los procesos que más nos han estado llenando de emoción y de incertidumbre, pero sobre todo con la certeza que dicta nuestro corazón y nuestra mente, con lo que han hablado las calles profundamente de nuestra Venezuela. Y esa hora que se acerca, que son las 6 de la tarde, merece y amerita que todos absolutamente regresemos a nuestro centro de votación, que vamos a acompañar a nuestros testigos, a nuestros miembros, como lo hicimos cuando fuimos y estuvimos votando, que alrededor de nuestro centro, que está nuestro centro, efectivamente nos concentremos con el proceso, con el acto de escrutinio, que recordemos que el acto de escrutinio es público, que un acto que es público como tal, efectivamente, además le corresponde y tienen la garantía de presenciarlo nuestros testigos, que son efectivamente los ojos de toda Venezuela que han estado ahí y son los corazones nuestros que van a estar ahí. Y que el acto de escrutinio, les recuerdo para todos los venezolanos, porque además lo conocemos muy bien, consiste en, sin haber estado conectada a la máquina de votación, sin haber transmitido, se imprima el acta número 1. Sale el primer chorizo, luego se conecta a la máquina, se transmite y se imprimen las actas que van a recibir nuestros testigos, donde nosotros vamos, todos los ciudadanos, a acompañar a nuestros testigos con esas actas de votación que dan los resultados que todos nosotros sabemos que tenemos. Nosotros hoy, con alborozo, con respeto, con los brazos abiertos. El momento de la reconciliación de Venezuela llegó. El momento del reencuentro del país llegó. El momento de volver a casa llegó. Le doy las gracias a todos los venezolanos que a lo largo y ancho del mundo, aunque han sido pocos los que tuvieron y se les respetó su derecho, pudieron hacerlo. Que cuando votaron, no votaron por ellos solos. Votaron por millones de venezolanos, por cada uno de los que está hoy ligando, desde Australia, que votaron ayer para nosotros, hasta los últimos que cerró la mesa de votación. Son los que tienen que esperar un poco más,
porque son los que van a ver sus resultados y tener sus actas después del acto del primer boletín. Pero sin duda estamos celebrando alrededor del mundo entero y vamos apuradito, corramos a cada uno de nuestros centros de votación porque vamos a presenciar el acto de escrutinio y vamos a contar papelito por papelito. Ustedes han insistido en el asunto de las actas. ¿Hay alguna razón por la cual hayan sido tan insistentes? ¿Conocen alguna información que no conozcamos nosotros de que exista algo que esté tratando de que se impida que los testigos tengan las actas que son fundamentales para poder confirmar los resultados? Bueno, yo no me acostumbro a hacerme eco de rumores, pero es muy importante que nosotros hagamos énfasis en la norma, porque la ley es clara, es taxativa, es expresa. Y cuando la ley dice que hay una garantía para cada uno de los testigos representantes de nuestro candidato que ya tiene otro rango, que no lo vamos a anunciar nosotros, sino que efectivamente ya habló la soberanía popular, efectivamente consta en esa acta. Y esas actas, que son las que se imprimen y se entregan a los testigos, son garantías que nos las da tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Procesos Electorales y específicamente el artículo 377 del reglamento. Por lo tanto, nosotros lo único que estamos haciendo es énfasis en la norma por si hay alguien que se encuentre confundido, equivocado, señalando rumores de que no van a entregar actas. Yo creo que efectivamente lo que habló hoy es la soberanía del pueblo y lo que se tiene que hacer es respetar los resultados. Y respetar los resultados es apegarse a la norma. Y respetar los resultados, apegarse a la norma es entregar las actas. Y eso es lo que nosotros, toda la ciudadanía, va a esperar con alborozo luego que entre este proceso de cierre de mesas electorales. Recuerdo, mientras no haya electores en cola, mientras haya electores en cola en cada mesa electoral, vamos a seguir votando como hemos votado durante todo el día, con alegría, con esperanza, con optimismo y con decisión de cambio, que fue con la que salió desde anoche el pueblo venezolano a expresarse. María Beatriz, ¿tienes información de cuáles son los centros y los estados donde todavía hay electores votando a solo 5 minutos para cerrar? No, bueno, la verdad es que estamos, sí, a 5 minutos, no tengo el último reporte, el reporte ya con todas las estadísticas lo vamos a anunciar en breve cuando se hace el corte que tenemos conforme a nuestra aplicación de incidencia de las 4 de la tarde y el corte de las 6 de la tarde es posterior. Estamos en el pleno proceso, solamente está todavía el ejercicio a través del horario sin ningún tipo de extensión ni prórroga hasta ahora y lo único que tenemos es lo que hemos visto desde anoche, las largas colas, la gente votando, la alegría, la esperanza y el alborozo. ¿Cuál es la diferencia entre este momento y otros? Porque quienes hemos cubierto elecciones hemos visto repetirse esta situación de que hay alegría, que hay entusiasmo, se le dice a la gente, vamos bien, está pasando esto chévere, y de repente la gente, cuando se le da la información final, la gente queda como condorito. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre eso y otro? Yo creo que no me puedo referir a una diferencia, sino la gran prueba que hoy todos tuvimos. Mire, cuando vimos nuestro papelito, en mi caso le di mi besito y lo metí en la urna. Todos los que me están viendo sintieron esa emoción. Hoy me comentaban muchos jóvenes que emitieron por primera vez su voto que le temblaban las piernas porque van a vivir en democracia. Bueno, ustedes escuchaban esta información, este resumen al cual hacía referencia María Beatriz Martínez, quien es la presidenta de Primero Justicia, y todos los dirigentes que se encuentran aquí en el Comando Venezuela, sobre este último reporte, esta última incidencia de la información que manejan hasta este momento sobre el cierre de mesas. Tenemos entendido, según algunos compañeros, que ya muchos centros de votación no tienen electores. Quizás pueda haber electores en estos centros donde se inició el proceso de votación más tarde, pero a esta hora, en la mayoría de los reportes que nuestros propios compañeros están intercambiando como periodistas todos al fin, la información es que la mayoría de los centros de votación
no tienen electores en este momento, o sea que cuando faltan 4 minutos para las 6 de la tarde, seguramente comenzará entonces el proceso de el envío de los resultados de cada uno de los centros de votación, como ya lo ha explicado la representante de Primero Justicia en nombre del Comando Venezuela. Si tienen alguna pregunta desde el estudio. Bien, Isnardo, vamos a estar muy pendientes de cuando se cumplan ya las 6 de la tarde, que faltan apenas minutos, son las 5:57. No los estoy escuchando, se me fue el de la retorno. tarde. ¿Nos escuchas? Ok. Ahora sí. Ajá. Cuando faltan apenas volvió 3 retorno. minutos. Sí, ya tengo retorno de nuevo. Ok, cuando faltan ya apenas 3 minutos para el cierre de mesas, vamos a esperar el recorrido de todos nuestros compañeros, tanto en Caracas como en el resto de las ciudades del país. Ya ellos están ubicados esperando que sean las 6 de la tarde y ver cuál va a ser el ambiente y cuál va a ser la posible decisión que tome el Consejo Nacional Electoral de ampliar o no este tiempo, este lapso para mantener los centros abiertos. Ya ustedes escuchaban la vocería de la oposición que se encuentra en el comando con Venezuela, con el reporte de nuestro compañero Isnardo Bravo. Ellos están invitando a la ciudadanía a sus centros de votación, apenas se cumplan las 6 de la tarde, para este cierre de mesas y para poder ver el escrutinio de votos, que como se sabe es un proceso público. Isnardo, apenas faltan minutos para que se cierre este proceso. Vamos a ver cuál va a ser el balance que dé el Consejo Nacional Electoral sobre la apertura de centros de votación, pero como tú bien lo dices, ya no hay muchas personas en los centros de votación, lo que indicaría que sí se va a dar este cierre Mónica, a las 6 de la tarde. Te escuchamos. Sí, quiero comentarle a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, más o menos cuál es el ambiente en este momento en el Comando Venezuela. A diferencia de otras situaciones, lo que al terminar esta rueda de prensa, lo más triunfalista que hemos visto, justamente algunos detalles de esta rueda de prensa, pero han sido muy comedidos, han sido muy cuidadosos al momento de dar opinión hasta fuera de las cámaras, off the record, como se conoce. Entonces, creo que más allá de que haya incertidumbre o no, están siendo muy cuidadosos. La información que nos ha llegado de distintas vías es que la votación fue superior a lo que se había imaginado, la participación fue superior a lo que se había estimado, pero están esperando los reportes oficiales de los testigos porque, a diferencia de otros momentos, no se quieren adelantar, no porque haya dudas o no, sino que quieren pisar firme. Eso también nos han comentado algunas personas, pero es importante reflejar lo que está pasando puertas adentro en el Comando Venezuela. Otro asunto que es importante destacar es que en otras ocasiones nosotros hemos tenido contacto directo con los distintos dirigentes políticos. Hemos estado prácticamente compartiendo en el mismo lugar. En esta ocasión no ha sido así. La prensa fue dispuesta en un lugar distinto al lugar donde se están congregando los distintos dirigentes políticos y analistas y las personalidades que se acercan al comando. Eso también. Era el reporte que ofrecía nuestro compañero Isnardo Bravo. Ya retomamos señal. Estamos retomando señal con nuestro compañero Isnardo Bravo, quien nos comentaba el ambiente en el comando con Venezuela y nos dicen que se volvió a ir el servicio eléctrico en esta sede. Vamos a esperar que en algún momento se retome el servicio y podamos conversar de nuevo con Isnardo. Estamos tratando de establecer un contacto telefónico con él para conocer cuál es la situación en el comando con Venezuela. Ya él nos comentaba. Isnardo, ¿nos escuchas? Imagínate, cuando den los resultados se va la luz. Isnardo, ¿nos escuchas? No tenemos todavía la conexión con Isnardo. Él nos comentaba que la oposición en esta ocasión, el ambiente que se vive en el comando con Venezuela es un ambiente de discreción. Los dirigentes políticos aún no adelantan
ningún tipo de postura ante lo que pueden ser los resultados electorales de esta jornada, a diferencia de otros procesos donde sí en algún momento pudieron haber opinado sobre resultados. Esto no está pasando en esta oportunidad. Han sido bastante cautelosos, como lo comenta nuestro compañero Isnardo Bravo. En esta oportunidad, cuando son las 6:02 de la tarde, volvemos con Irene Mejías. Ella tiene un nuevo reporte desde la ciudad de Caracas. Continuamos con nuestro operativo Presidenciales 2024. En este momento nos encontramos en la parroquia Altagracia, en el centro de votación del Colegio La Salle Tienda Honda, lugar donde ejerció su derecho al voto Roberto Enríquez, presidente del partido Copey OTCA y también miembro del Comando con Venezuela. Hasta esta hora, cuando ya pasan las 2:30 de la tarde, ¿cómo ha visto la situación? ¿Cómo ha visto el proceso electoral de este domingo? Mira, te confieso, emocionante. De verdad que yo estoy emocionante, muy conmovido. Desde temprano, la gente saliendo a golpearse en las colas. Te puedo decir, creo que no cometo ninguna indiscreción. Ya hasta ahora más del 44% del patrón aproximadamente de los electores ya ha participado, lo cual si lo comparas con otras elecciones es un nivel muy alto. Lo que te indica es que en lo que queda para esta tarde seguramente va a salir a votar mucha más gente. Mi llamado dentro de la emoción que tengo es que recordarle a quien está en su casa viendo la tele, acostado, tomándose un café, pues bueno, nada, que almuerce, que se ponga las pilas, pero que recordemos que esto, y fíjate tú, no estoy haciendo proselitismo político, pero sí estoy haciendo un proselitismo de democracia, de conciencia, de país, de patriotismo. Es decirle, independientemente de el candidato por el que usted simpatice, venga a ser país. Hoy es el gran momento, días como hoy, son los grandes momentos en donde el pueblo, los ciudadanos tienen el poder para decidir el rumbo del destino. Faltan unas 4 horas para que finalice este proceso de votación. Recordemos que es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Sin embargo, ya en algunos centros ya no hay filas de personas a la espera. También, ¿qué esperan de esta final de jornada del día de hoy? Mira, suele pasar. Recuérdate que siempre hay dos perfiles de electores, ¿no? Los que salen muy tempranito y los que esperan al almuerzo a ver cómo va todo y salen a votar. Ejemplo yo. Entonces, lo que te quiero decir es que mi llamado a aquellos que están en la casa, pues miren, vénganle, ya almuercen, salgan a votar. El centro tiene que estar abierto mientras haya electores en la cola. Y otro detalle importante, con alegría, con paz, si no caben en el recinto, pues afuera, atiendan, acompañen a los testigos que están ahí, que son unos venezolanos que están aportando su tiempo, su día, para cuidar los votos de los electores. El mismo caso con los miembros de mesa. Entonces lo que yo le pido a los electores son 2 tareas que tenemos hoy a los venezolanos. Una, ya votar. Digamos 3. 3, llevar a quien tiene limitaciones para ir a votar, bien sea por locomoción, por vehículo, por lo que sea. Pero la tercera es que cuando estemos ya cerca de las 4:30, 5 de la tarde, que sepamos que el centro va a cerrar, estemos ahí porque es un acto público, es un derecho. Y con mucha alegría ponerlo a funcionar. Me estaban contando los señores de las mesas. Puede hacer que haya incidencias también en otro lugar, pero yo les quiero pedir que nadie se alarme y le suba el volumen a una incidencia o a varias incidencias, porque en realidad con lo que hay que estar de alerta es con que una incidencia se convierta en un patrón, es decir, sea un eje que pueda afectar de verdad el proceso. Pero en este tipo de cosas, lo sabemos todos, siempre va a haber algún incidente, lo que no implica un patrón de conducta dirigido a afectar el proceso. Hasta el momento eso yo no lo he detectado, no lo he recibido, pero tenemos un equipo muy calificado de profesionales y técnicos que le hablarán al país si logran encontrar que esas incidencias se están convirtiendo en un patrón para afectar el proceso electoral. Sería irresponsable que yo a estas horas lo dijera, además de que hay los voceros calificados para eso. Muchísimas gracias. Palabras de Roberto Enríquez, presidente de Copey
OTCA, y también miembro del Comando con Venezuela, quien realizó su derecho al voto en la institución de la Escuela de La Salle Tienda Honda en el municipio Libertador de la ciudad de Caracas. Desde Caracas, Venezuela, somos la fuerza informativa de BPI TV. Gracias, Irene, por tu reporte desde la ciudad capital, Caracas. En esta oportunidad, cuando sean exactamente las 6:07 de la tarde en Venezuela, pero las 5:07 en Bogotá, Colombia, vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Miguel Cardosa, quien se encuentra en la capital colombiana en vivo para traernos el reporte a esta hora. Miguel, queríamos conocer en principio cuál es el estatus. Ya cerró el centro de votación dispuesto para los venezolanos el día de hoy en la ciudad de Bogotá. Hola Mónica, buenas tardes, saludos para ti y para todos los oyentes. Me encuentro aquí en el Colegio Técnico Palermo en Bogotá, el principal centro de votación del país, además el único que está habilitado en la capital colombiana con 8 mesas dispuestas desde las 6:45 de la mañana y tenemos entendido que continuará abierto hasta las 6 de la tarde, cuando está previsto que se cierre este puesto de votación si no hay electores en la fila, como lo establece la norma del Consejo Nacional Electoral. Por lo pronto ha habido una total normalidad en las primeras horas de la mañana, hubo bastante lluvia. Ya desde las 2 de la tarde cesó la lluvia, pero continuó la participación de los electores. Sin embargo, aún se espera que continúen los votantes llegando porque todavía hay tiempo para participar y a unas 2 cuadras del puesto de votación principal hay una concentración de ciudadanos venezolanos que desde tempranas horas de la mañana se han mantenido de una u otra manera dando ánimo, respaldo a quienes participan en el proceso, porque recordemos que la mayoría de los ciudadanos venezolanos que residen en Bogotá y en Colombia en general no han podido participar. Pero a mi lado se encuentra la diputada Olivia Lozano. Diputada, ha estado haciendo seguimiento a este proceso electoral. Hemos notado que ha habido total tranquilidad, pero ¿qué información nos puede agregar, además de este puesto de votación, en ciudades como Medellín, Barranquilla, Riohacha? En todas las ciudades de Bogotá, de Colombia, ha habido total paz. Todos los electores, como en el centro de votación, se han mantenido en la rigurosidad del mandato que establece la ley para el ejercicio de este proceso y hasta ahora todo está funcionando como corresponde. ¿Qué información tiene? ¿Cree que se va a cerrar a las 6 de la tarde o hay algún indicio de que podrá continuar abierto porque hay mucha gente en las filas? Todavía no hay, o sea, la norma establece hasta las 6 de la tarde, sin embargo va a depender de cuántos electores están en la cola para ejercer su derecho al voto. Y en cuanto a otras ciudades, no hay reporte de incidentes. Por ejemplo, se ha notado que ha habido una total tranquilidad. Esto significa que ha habido un supuesto acompañamiento de seguridad, pero también civismo por parte de los electores. Totalmente. Los electores quieren votar, quieren hacerlo como establece la norma, como establece la ley. Quieren paz, quieren hacerlo de manera tal que todo el mundo quede conforme con el proceso. Entonces los ciudadanos están votando, están ejerciendo su derecho constitucional a ejercer el voto y por supuesto las autoridades también han colaborado muchísimo para que de esa manera podamos tener un resultado que satisfaga la necesidad del pueblo venezolano. Okay. Hay una norma del Consejo Nacional Electoral que establece que no se pueden iniciar el escrutinio acá hasta que no haya un primer boletín en Venezuela, pero también se decía que el centro de votación iba a cerrar o debía cerrar hasta las 10 de la noche. ¿Cómo harían en ese caso si de una u otra manera tienen autorizado hasta las 10 y a las 10 todavía no hay resultado? Bueno, lo que pasa es que yo creo que en estos casos tan particulares, en donde hay unas horas tope, se van a llegar a acuerdos, sin duda alguna, para establecer, sin violar la norma, establecer entonces en qué momento se va a desarrollar el momento del resultado y del escrutinio que se va a hacer una vez, eso sí, una vez se haya hecho. Bien, este era el reporte de nuestro compañero Miguel Cardosa desde la capital colombiana, la ciudad de Bogotá, en este reporte que ofrecía la diputada de la Asamblea Nacional de 2015, Olivia Lozano, en varias de las ciudades donde hoy ejercen su derecho al voto los venezolanos en territorio colombiano. No se ha reportado ninguna incidencia
que reportar, el proceso ha ido con total normalidad, también nos lo reportaba nuestro compañero Miguel Cardosa en el centro dispuesto en Bogotá. Ustedes veían que hay personas todavía apostadas a las afueras de este punto donde en el día de hoy ejercieron su derecho al voto los venezolanos que viven en Colombia, que cuentan con una residencia y no con un permiso de permanencia temporal, ya que esto era una de las exigencias del gobierno venezolano y fueron los que pudieron ejercer su derecho al voto el día de hoy. Nosotros continuamos recorriendo todo lo que es la materia informativa en esta importante jornada electoral. A esta hora, cuando son las 6:13 de la tarde, nos vamos a la ciudad de Miami con Gabriela Peroso. Gracias, Mónica, nuevamente haciendo otro contacto informativo porque, como te decía, hemos hablado con los colombianos, con la gente de República Dominicana y ahora me encuentro con un cubano que ha estado muy pendiente del tema venezolano, Alex Otaola. Él es un influencer, pero adicionalmente es uno de los candidatos a ser alcalde de Miami-Dade. Muchísimas gracias por estar aquí con los venezolanos. ¿Y qué te han dicho los venezolanos? ¿Cómo sientes? Somos pueblos hermanos. Gracias por dejarme compartir este momento que es añorado también por todos los pueblos como los de Cuba y Nicaragua que vivimos en dictadura y que lamentablemente en el caso de Cuba exportamos hacia la bella Venezuela que hoy se libera. Hoy definitivamente llega el cambio a Venezuela, la gente así lo está decidiendo con su voto, la esperanza se siente, se respira en el aire, la ilusión de volver a su patria, de abrazar a los suyos, de que no haya más separación familiar, más miseria, más represión, brilla en los ojos de cada venezolano. Así que esto es una experiencia única, un momento histórico y te tengo que agradecer a ti y a todos por permitirme compartirlo. Lo que me han dicho es que ahora sí hasta el final, ahora sí, en esta ocasión sí lo conseguimos. Yo creo que la oposición venezolana ha madurado, yo creo que el pueblo venezolano ha madurado en general y se ha dado cuenta que han sido suficientes 25 años de mentira, 25 años de miseria y el pueblo venezolano está dando una cátedra al mundo. Un país como Venezuela, rico, maravilloso, lleno de cultura, no merece seguir muriendo en manos de esta ideología macabra, empobrecedora, asesina. Eso es lo único que trae el comunismo. Eso es lo único que han podido vivir los venezolanos estos 25 años y eso es lo único que han ido a hacer allí los cubanos representantes de la dictadura castrista. Por eso hoy también es una victoria para los cubanos libres que vivimos exiliados por el mundo. Hoy ver al pueblo de Venezuela sacudirse, arrancarse esta mortaja comunista, bueno, pues es libertad y es esperanza para todos. Muchísimas gracias, Alex. Lamentablemente en este instante tenemos otro reporte en vivo. ¿Cómo va eso? Pero vamos bien. Vamos bien. Dale, Venezuela. Volvemos contigo, Mónica. Gracias, Gaby, por tu reporte. Nosotros continuamos recorriendo el país. Esta es parte de las opiniones de los entrevistados. Recordemos que son las 6:16 de la tarde. Aún no ha habido un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral si va a haber una extensión de la apertura de las mesas, pero son las cifras oficiales las que dará el Consejo Nacional Electoral y usted conocerá los resultados a través de nuestro canal BPI TV. Hasta ahora no hay resultados oficiales en torno a la elección presidencial que se desarrolla el día de hoy en Venezuela y en otras ciudades del mundo. Son opiniones que se generan entre nuestros entrevistados. Nuestro canal es respetuoso de los resultados oficiales que, como repito, los dará el Consejo Nacional Electoral. Nosotros continuamos recorriendo el país. Tenemos nuestros corresponsales, siguen en la calle. En esta oportunidad volvemos al estado Trujillo con Mayra Linares.
Saludos amigos de BPI TV, establecemos el presente contacto desde el estado Trujillo. Nos encontramos en el municipio Valera, específicamente desde el sector de La Floresta. En este lugar donde ustedes nos observan a través de las cámaras de BPI TV, hay 3 centros de votación. Regularmente había 2, conocido como la Escuela Barrio Nuevo, también estaba el Jardín de Infancia y en este particular está ahora el módulo de salud como centro electoral. Por acá estamos con Edgar Prada, él es el coordinador de 20 Venezuela en el municipio de Valera y nos va a brindar los detalles de cómo se desarrolla la jornada. Bueno, Mayra, agradecido por esta cobertura en lo que ha sido este proceso electoral 2024 presidenciales, hoy 28 de julio. Bueno, ha sido un proceso que ha avanzado con mucha afluencia, a pesar de las adversidades, las personas se han mantenido. Estos centros fueron tomados por los ciudadanos desde las 10 de la noche, pasado 10 de la noche, donde las personas se han mantenido aquí defendiendo lo que es su derecho constitucional del voto. Nosotros estamos en estas elecciones porque creemos en la salida pacífica, creemos en que el voto es la herramienta para recuperar este país, donde a partir de hoy inicia un país para todos, donde el único requisito para nosotros poder disfrutar de lo que vamos a construir en Venezuela es la nacionalidad venezolana, tener cédula venezolana. Ya vamos a dejar a un lado lo que son los colores, las tendencias, las religiones, los credos, porque aquí vamos a construir una Venezuela de oportunidades para todos. Ya la polarización, que unos eran rojos, que unos eran blancos, que unos eran azules, eso se acabó a partir de hoy. A partir de hoy empieza el reencuentro de los venezolanos. Quienes están aquí de otro color político son mis vecinos, son mis hermanos que también padecen lo que yo vivo. Y es por eso que nosotros hacemos un llamado de conciliación, un llamado de entendimiento con lo que es el gobierno de turno y con lo que inicia a partir de hoy 28 de julio, que es el gobierno para todos los venezolanos. Son parte de las informaciones que nos brinda el coordinador de 20 Venezuela en el municipio Valera. Como lo ha indicado, el proceso acá en el municipio se ha instalado en todas sus parroquias con total tranquilidad. Nosotros continuaremos llevándoles a ustedes detalles de todo lo que ocurre en estas elecciones presidenciales. Reportó Mayra Linares desde el estado Trujillo. Gracias, Mayra, por tu reporte desde el estado Trujillo. Ya son las 6:19, ya los centros empiezan a cerrar. A esta hora hacemos un contacto con Fernando Tineo. Él se encuentra en el centro de votación en Liceo. Fernando, ¿estás con nosotros? Te escuchamos. Está en pantalla. Sí, señora, te oigo. Sí, bueno, estamos en las Andrés afueras Bello. del Liceo Ajá. Andrés Bello. Me preguntaba si ya había hablado Elvis Amoroso. No tengo conocimiento si ya lo hizo, pero acaba de salir la coordinadora del centro, quien nos atendió muy amablemente cuando llegamos acá. Primero, para ayudarme a votar, porque fue la que me recibió la cédula, porque no estaba la página donde yo aparecía, y me ayudó, me agarró la cédula, me dijo, vente, yo te ayudo, me buscó y me llevó hasta la mesa muy amablemente. No había nadie ya en el centro electoral pasado las 4 de la tarde. Bueno, ella acaba de salir, yo conversé con ella, le pregunté cuál era el procedimiento ahora. Estaban esperando que el Consejo Nacional Electoral diera la orden. Esa rueda de prensa que da a la presidencia del CNE cuando son las 6 de la tarde. ¿Para qué? Para o cerrar los centros o para dar una prórroga, ¿no? A veces dan una hora de prórroga. A veces simplemente dicen, si no hay electores en cola, hay que cerrar el centro de votación porque son las 6 de la tarde. Bueno, aparentemente debe haber sido la orden de que si no hay electores en cola, se cierre el centro de votación, y eso es lo que acaba de ocurrir. Salió la coordinadora del centro y le dijo a la prensa y a los presentes acá que se iba a cerrar el centro electoral porque eran las 6 de la tarde y supongo que no habrá tal prórroga, y por eso, bueno, vieron trancando la puerta, la gente aplaudió que, bueno, culminó el proceso electoral en el país el día de hoy. Bueno, entonces habrá que esperar, se empieza entonces ese conteo, ¿no?, del que hemos hablado todos estos días, que viene después que se cierra el centro de votación. Mónica. Fernando, vemos a tus espaldas un gran número de personas, me imagino que son votantes de ese centro electoral que quieren ver el escrutinio que es público y que ocurrirá en breves momentos.
Es así, yo se lo consulté a la coordinadora del centro, le dije o le preguntaba cuántas personas pueden entrar a ver el escrutinio. Ella me dice, bueno, es un grupo reducido porque el espacio de los salones es reducido, pero todo el que quiera entrar, mientras la capacidad se pueda hacer, bueno, lo harán, pueda entrar a ver el escrutinio y esa comparación entre la boleta de la caja y lo que arroja la máquina electoral. Mónica. Tenemos entendido que el Liceo Andrés Bello es uno de los más grandes del país, ¿cierto? Uno de los más grandes del país y uno de los más grandes de Sudamérica. ¿Sabes más o menos el número de votantes que tiene? Más de 13 mesas. 13 mesas tiene este centro electoral y más de 16.000 personas votan acá. Bueno, vamos a estar muy atentos, Fernando, de este escrutinio público. Ojalá podamos ingresar al centro de votación para testificar a través de ti y de tu camarógrafo cómo se da este proceso de escrutinio público en vista de que ya este centro de votación ha cerrado ya sus puertas. Agradecemos a Fernando Tineo este reporte que nos ofrece cuando son exactamente las 6:23 de la mañana. Nosotros continuamos de la tarde, continuamos en este operativo que ya tenemos más de 13 horas al aire de manera ininterrumpida, con todo este equipo maravilloso que ha sido desplegado en todos los estados del país y en las principales ciudades del mundo, donde los venezolanos han ejercido su derecho al voto el día de hoy para escoger a un nuevo presidente de la República. En esta ocasión vamos con un reporte entregado en horas de la tarde por nuestra compañera Amanda, quien se encuentra en la ciudad de Barcelona, España. Amanda Sánchez. Amigos de BPI TV, un gusto saludarlos nuevamente desde la ciudad de Barcelona, en España. Me encuentro específicamente en la Plaza Universitat. Esto es en el centro de la capital catalana, donde se concentran los venezolanos en esta jornada de votación en las elecciones presidenciales, donde ya se tiene el conteo de cuántos venezolanos participaron en este centro de votación que se ubicó en esta ciudad. 3.005 votantes de una población, de un padrón de 7.700. A mi lado se encuentra el señor Robinson, quien está el día de hoy con su bandera, ya participó. ¿Cómo estuvo el proceso y sobre todo cómo se siente luego de haber participado y cuáles son las expectativas? Bueno, de verdad que me siento muy feliz, muy contento porque estoy muy lejos de mi tierra y siento que estoy poniendo un granito de arena para el cambio, ¿entiendes? Y el proceso sí, le doy gracias a todas esas personas que trabajaron, que fueron miembros de mesa, testigos, porque el proceso fue muy rápido, muy limpio, hubo una organización por parte de la sociedad civil. En la participación de la gente también fue impresionante, estaba muy bien, muy alegre la gente, como lo puedes ver, percibir aquí en la plaza. Y bueno, la esperanza de todos los venezolanos, conseguir un país en libertad, volver, tener nuestros afectos al lado, disfrutar, pues volver a nuestra costumbre. Aunque España, Barcelona nos ha acogido con mucha satisfacción, hemos tenido mucho placer y bueno, pero queremos nuestra tierra, nos hace falta nuestro terruño, nuestras personas, nuestros afectos. Muchas veces los venezolanos han acudido a las urnas para también pedir un cambio político en el país, un cambio social, económico. ¿Le parece que esta vez hay algún elemento diferente? Bueno, el elemento diferente es que todo lo que queremos es una mejoría en el país y lamentablemente lo que tenemos no nos lo está dando. Lo que nos ha dado una diáspora impresionante del país y lo que queremos es que se estabilice el país para todos nosotros volver a nuestro país, estar en la tierra como en nuestra tierra y participar en todos los eventos que se hayan en nuestro país y con nuestros afectos, con nuestros amigos. Volver a tomar polarcita. ¿Qué lo hace a usted, señor Robinson, mantener la esperanza de que ese cambio y eso que usted espera para Venezuela y para su propia vida personal puede venir? Bueno, te puedo decir que lo que me hace a mí es, lo que me inspira, que soy honesto, es María Corina Machado, que esa mujer ha sido muy luchadora, muy batalladora. La conozco de hace mucho tiempo y es un caballo de Troya, ¿verdad? Que es un caballo, esa mujer es dura. Y trabaja y bueno, te lo ha demostrado en tantos años que tiene en la política y mira, esperamos que ya lo consigamos. Señor Robinson, un mensaje para el resto de venezolanos que se encuentran en Venezuela, pero también en muchas ciudades del mundo, los compatriotas. Bueno, falta poco tiempo para que logremos, falta muy poco tiempo, horas para que logremos ya el resultado final y seamos todos felices como lo éramos.
y volver al tiempo de nosotros, que éramos felices y no lo sabíamos. ¿Y está preparado ahora para defender el voto para los días Sí, siguientes? estoy preparado y siempre he estado preparado y estaré preparado siempre porque el país se lo merece. El país se lo merece y ustedes los jóvenes también se lo merecen. Mis nietos se lo merecen. Darle lo que nosotros vivimos que ellos y ustedes no han vivido. Un país donde tú podías progresar, donde tú podías tener todo lo que tú querías, que hoy en día no lo tienes, sino lo único que ves es miseria. Queremos es progreso. Y la única persona que nos garantiza progreso es María Corina Machado, en nombre de Mundo González. Eso es todo. Muchísimas gracias, señor. Escuchábamos allí uno de los testimonios. Bien, eran las declaraciones de uno de los entrevistados de nuestra compañera Amanda Sánchez desde la ciudad de Barcelona, España. Es parte, como les he contado, de la opinión de todos los entrevistados que hemos tenido el día de hoy, pero hay que esperar los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Entre tanto, leo para ustedes un tuit que ha emitido la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, quien señala que Estados Unidos apoya al pueblo venezolano que expresó su voz en las históricas elecciones presidenciales de hoy. Hay que respetar la voluntad del pueblo venezolano. A pesar de los muchos desafíos, continuaremos trabajando por un futuro más democrático, próspero y seguro para el pueblo de Venezuela. Repetimos, es un tuit de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Ahora nos vamos con Carlos Zuniaga en el estado Bolívar en vivo. Él nos tiene un reporte a esta hora cuando son exactamente las 6:28. Carlos, buenas tardes. Hola Mónica, buenas tardes para ti y para toda nuestra audiencia. Así es, estamos en directo, son las 6:29 hora de Venezuela y estamos justamente frente a la Unidad Educativa Bolivariana Tumeremo, que ya ha cerrado sus puertas porque, tal como lo establece la normativa electoral, los centros de votación que no tengan personas en cola deben cerrar las puertas a las 6 de la tarde. Hay un grupo de ciudadanos que está justo detrás de donde estamos nosotros transmitiendo, que están esperando para poder ingresar a presenciar la auditoría ciudadana. Y vamos a conversar con una de las vecinas de esta zona de la parroquia Cachamay para que nos cuente, bueno, están aquí ustedes esperándonos para poder ingresar, qué les han dicho y bueno, y se mantienen acá, ¿no? En la espera de este proceso. Exacto, estamos esperando que ellos nos den la orden que podemos pasar. Tengo entendido que hasta ahora nos van a permitir 10 personas por mesa para el conteo, ¿ok? Y están esperando la orden que nos dejen pasar a esas 10 personas. Las demás personas que quieren entrar tienen que mantenerse un poquito alejadas porque esa es la orden que hay, pues. Y entonces aquí estamos tratando de controlar que todo salga bien y que todo sea de bien, pues. Logremos lo que vinimos hoy a hacer, que fue quedar. Y le han hablado cómo sería ese proceso, es decir, esas 10 personas por mesa, cómo se estableció, cómo se llegó a ese acuerdo, quién lo ordenó. Lo están ordenando ellos realmente. ¿Quiénes son ellos? Las personas que están allá, creo que en este caso es la que está encargada en las mesas, el centro de votación, que solamente va a permitir 10 personas por mesa. Las demás personas que estén aquí, pues van a estar a las afueras, no quieren el grupo como tal. Hasta ahora tengo eso, pues. Entonces estamos ahí tratando de... ¿Y este centro de votación cuántas mesas tiene? 3. Solo 30 ciudadanos van a poder ingresar entonces a presenciar la auditoría ciudadana. Exacto, eso es lo que hasta ahora no estamos de acuerdo, soy muy sincera. Pero si es lo que hay, vamos a hacerlo porque tenemos que estar presentes, esa es la ley. Claro. Y si ustedes no están de acuerdo, porque bueno, quisieran ingresar todos, ¿no? Los vecinos. Exacto, quieren entrar, pero estamos manejando de que vamos a mantener la calma para no haber el tipo de problemas que tú sabes que no queremos que suceda y llevar la fiesta en paz, pues entonces vamos a hacerlo así, dejar permitir entrar las personas, 10 testigos por mesa y los demás esperar un poco aquí, pues. ¿Me explico? Bien, muchísimas gracias. ¿Su nombre y apellido? Neris Montero Esparragosa. Gracias, señora Neris. Bueno, era el testimonio de una vecina de esta parroquia, ya ella nos ha dicho, van a ingresar solo 30 vecinos para presenciar la auditoría ciudadana, un proceso además que debe realizarse con la transparencia que el caso lo amerita, por eso se pueden, pueden pasar de manera aleatoria cualquier persona que esté en la cola o un vecino puede ingresar.
a presenciar esta auditoría ciudadana, porque además forma parte de este proceso, forma parte de la legislación venezolana en materia electoral. Y así como este centro, que por cierto nosotros más temprano, Mónica, visitamos y vimos la cantidad de personas que venían con sus paraguas, con sus banquitos a ejercer su derecho al voto, también sabemos que a esta hora hay otros centros que están cerrando y los vecinos están afuera esperando que los efectivos del Plan República y los miembros locales del CNE les permitan ingresar para presenciar este proceso de auditoría ciudadana. Por supuesto que iremos a otros centros para monitorear, conversar con los vecinos y contarles, por supuesto, cómo avanza este proceso ya en las horas finales para conocer los resultados, Mónica. Así es, Carlos, gracias por tu reporte. Justamente estábamos esperando ese feedback de qué está pasando en tu estado sobre estos centros que aún permanecen abiertos, saber si se aplica la misma norma que en si no hay electores se cierran las puertas del centro de votación, pero vamos a esperar que tú continúes tu recorrido y hagamos un nuevo contacto en vivo desde el estado Bolívar. Gracias, Carlos. Seguro que sí, vamos a seguir recorriendo otros centros y los detalles en vivo por nuestra pantalla. Gracias, era Carlos Zuniaga desde el estado Bolívar en este recorrido que realiza ya cuando falta muy poco para que todos los centros cierren sus puertas. Ya son las 6:33, la normativa dice que los centros de votación deben permanecer abiertos hasta las 6 de la tarde o si hay electores en fila, como es el caso de este centro donde se encuentra Carlos, ya no habían electores, ya solo están esperando las personas para presenciar el escrutinio público que, como ustedes saben, es uno de los llamados de la oposición a estar atentos en los centros de votación para constatar cómo se desarrolla este proceso final de toda esta votación que han realizado los venezolanos el día de hoy para elegir a un nuevo presidente que rija los destinos del país por los próximos 6 años. Ahora nos vamos al estado Táchira nuevamente. Lorena Bornacelli tiene información. ¿Qué tal? Saludos desde el estado Táchira, soy Lorena Bornacelli. Desde el Comando con Venezuela se pronunciaron con respecto a la negativa de miembros de Mesa y del Plan República de entregar copias de las actas a los testigos de las organizaciones políticas. El día de hoy me comunico con todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro estado, porque presuntamente el CNE ha dado una orden de que no le va a entregar las actas de escrutinio a nuestros testigos. En el artículo 143 de la LOPRE, que es la Ley Orgánica de Procesos Electorales, establece muy claramente que se dirá por el reglamento. Y en el artículo 337 del reglamento establece muy claramente de que estas actas serán distribuidas, una para el presidente o la presidente, una para el secretario o la secretaria, y luego a los testigos de los candidatos que más votos hayan obtenido. Y si quedan copias en la máquina, cualquier testigo de los presentes puede solicitar una copia de la misma. Por lo tanto, el mensaje a todos nuestros testigos que se encuentran en las mesas electorales es a solicitar las actas. Funcionario del CNE que no le entregue las actas a nuestros testigos estará incurriendo en un delito electoral. Entonces, en este momento de fe, de esperanza, de alegría y de libertad para los ciudadanos de Venezuela, estamos en un momento histórico, en un momento de alegría, en un momento de beneplácito. Por lo tanto, la construcción de paz en nuestro país está dándose muy objetivamente, pero también se está dando de manera muy rápida. Le pedimos, le solicitamos a todos que en pro de toda esta maravillosa proceso electoral que se ha vivido el día de hoy desde la madrugada, continuemos nosotros con nuestro proceso de la mejor manera posible y que las actas sean entregadas a nuestros testigos y como lo establece la ley. Lo voy a leer acá directamente. Corresponde un ejemplar de acta de escrutinio al presidente, la presidenta, el secretario
o secretaria, testigos de los candidatos que alcanzaron los 3 mayores votaciones de la mesa electoral y a los testigos presentes que la soliciten hasta agotarse el papel de la máquina. Es la ley y así está establecido y así se va a cumplir. Es parte de la información desde la ciudad de San Cristóbal del estado Táchira. Yo soy Lorena Bornacelli y continúo reportando las incidencias de este proceso electoral. Gracias, Lorena, por tu reporte desde el estado Táchira. Cuando son las 6:37, ahora nos vamos al estado Carabobo en vivo con nuestra compañera Ruth Laverde, quien tiene el reporte a esta hora. Ruth, cuéntanos. Saludos, 6:38 de la tarde. Establecemos este contacto al sur del municipio Valencia. Nos encontramos en las inmediaciones de la unidad educativa Manuel Alcázar, ubicada en la avenida Aranzazu. Ya este centro electoral no cuenta con filas para que los ciudadanos ejerzan su voto. La mayor afluencia de ciudadanos fue en horas de las primeras horas del día. Sin embargo, aquí tengo a una de las ciudadanas que se encuentra esperando. Sí, ya usted ejerció su derecho al voto. ¿Por qué no se ha ido a su hogar? Mira, yo estoy acá porque nosotros tenemos que defender nuestro voto, porque estamos cansados, ¿verdad?, de este gobierno. Nosotros queremos una Venezuela libre por nuestros nietos, por nuestros hijos, por nuestra familia, que se han ido del país por la situación, por la educación, la salud. ¿Cómo vio el proceso el día de hoy? Estuvo tranquilo, de verdad estuvo tranquilo desde que abrieron. He pasado todo el día pendiente a esto y aquí estamos es porque nosotros necesitamos que sea transparente este conteo de los votos. ¿A qué hora usted llegó a este centro? A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. ¿Desde entonces está acá todavía con sus vecinos, amigos? Exactamente, de las 2 estoy aquí y voy a estar hasta que este proceso termine y nos digan que el nuevo presidente es Edmundo. Declaraciones de una de las ciudadanas que se encuentra el día de hoy. Ella nos explicaba que está desde las 2 de la madrugada esperando ella está esperando hasta que se cuenten los votos, es lo que nos indica. Esto es el sur del municipio Valencia. Nosotros vamos a continuar mostrándole lo que se vive acá al sur del municipio Valencia, recordando que aún el Consejo Nacional Electoral no ha dado los datos, sin embargo los ciudadanos se mantienen aquí en las afueras de este centro electoral. Los ciudadanos se encuentran con pitos o con banderas esperando. Ellos aseguran que van a esperar hasta que sea el Consejo Nacional Electoral quien dé los resultados. Mientras tanto, continuarán en las inmediaciones. Es parte de lo que nos ha informado quienes se encuentran acá, la sociedad civil, los ciudadanos quienes ya ejercieron su derecho al voto al sur del municipio Valencia. Nosotros vamos a continuar realizando recorridos por este y otros municipios para llevarles a ustedes toda la información que se genera en este operativo de elecciones presidenciales 2024. Ruth, te queremos hacer una pregunta. ¿Ya el proceso de escrutinio comenzó en ese centro de votación o las personas están a la espera de que los dejen pasar para poder ser testigos de este conteo de votos? No, en este centro electoral aún no ha cerrado sus puertas. El centro continúa abierto, sin embargo, en este momento no hay fila de electores. Entonces los ciudadanos se han quedado esperando. Ellos dicen que para esperar los resultados del Consejo Nacional Electoral hasta la hora que sea necesaria. Los ciudadanos que están aglomerados en este centro ya ejercieron su derecho al voto y bueno, se encuentran esperando al igual que en otros centros electorales, Margarita. Esta misma realidad se vive en otros municipios como el municipio San Diego. Ya la mayoría de los centros electorales no cuentan con largas filas de ciudadanos. Gracias, Ruth, por tu reporte. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con estos centros en el estado Carabobo. Como ustedes escucharon el reporte de Ruth,
No hay electores afuera esperando por ejercer su derecho al voto, pero aún no han sido cerrados estos centros electorales. Ruth, volvemos contigo cuando tengamos más información desde el estado Carabobo. Gracias por tu reporte. Esta es la situación, amigos, de lo que está pasando en los estados del país. Ya ustedes vieron Bolívar, Carabobo, ya la mayoría no tiene electores a las afueras de los centros de votación. Algunos permanecen abiertos, otros ya han cerrado sus puertas. Se espera que se dé el escrutinio de votos, pero nosotros vamos a continuar recorriendo cada uno de los estados. En esta oportunidad nos vamos al estado Zulia con María Carolina Quintero. Establecemos el presente contacto desde la parroquia Coquibacoa, un centro donde en horas de la mañana estuvimos presentes y aunque las votaciones estaban paralizadas, luego de nuestra salida de aquí inició el proceso de votación. Sin embargo, estamos conversando con los electores que aquí se encuentran y nos aseguran que después nuevamente se volvió a paralizar el proceso electoral. A esta hora los electores entonan el himno nacional. Vamos a conversar con parte de los electores. Su nombre y apellido. Alberto Áñez. Señor Alberto, ¿desde qué hora se encuentra aquí? Aquí me siento orgulloso que estamos nosotros con Venezuela. Este pueblo se va a acabar todo. ¿Pudo ejercer su derecho al voto? Bueno, son parte de las declaraciones que aquí se están registrando. Vamos a conversar con más electores que aquí se encuentran. Buenas tardes, tu nombre y tu apellido. Melissa Sarcos. ¿Desde qué hora estás aquí? Desde las 7 de la mañana. ¿Qué les dicen? Nada. No dicen nada. O sea, no han podido avanzar en ningún momento las colas. Nada, estábamos allá y nos pasamos para acá, primero pusieron 4 colas, después hicieron una sola cola y se volvió un desastre. ¿Y han podido pasar algún parte de algunos electores o nada? Han pasado, pero dicen que ya está vacío. La mesa 4 no tiene a nadie, supuestamente. Entonces, si no hay nadie en la mesa 4, ¿por qué no pasan a la gente de la mesa 4 para que vote? Bueno, son parte de las declaraciones que nos están dando los electores que en este centro de votación se encuentran al norte de la ciudad de Maracaibo, específicamente la parroquia Coquibacoa. Vamos a seguir conversando con más electores que aquí se encuentran. Buenas tardes, su nombre y su apellido. Ricardo Romero. Señor Ricardo, ¿desde qué hora está aquí y qué le han dicho? ¿Por qué está tan lento el proceso? A las 10 de la mañana y suponemos que es Operación Morrocoy porque no hay ninguna explicación. Todos los que salen del centro de votación dicen lo mismo, que adentro no hay nadie, que no hay votantes en ese momento cuando ellos están ejerciendo el derecho al voto. Perfecto, bueno, son parte de las declaraciones que nos están dando y testimonios que nos están dando los electores que se encuentran desde horas de la mañana en este centro de votación y la hora que es y todavía no han podido ingresar a las mesas de votación. Aseguran otros electores que han salido, como nos están explicando, que hay mesas que están solas y que simplemente no están dejando pasar. Es la información que podemos aportar desde el norte de la ciudad de Maracaibo. Reportó María Carolina Quintero. Gracias, María Carolina, por tu reporte desde el estado Zulia. Es importante destacar que ¿qué dice la Ley Orgánica de Procesos Electorales en torno a la entrega de copias de acta del escrutinio a los testigos? Esto está contemplado en la ley. El artículo 143 de la LOPRE establece la distribución de actas se hará según el reglamento. El artículo 337 del reglamento establece que los testigos deben recibir una copia del acta y esta es una de las exigencias que ha realizado desde varias horas la oposición venezolana porque es un derecho que está contemplado en la ley de procesos electorales. Seguimos en este operativo de BPI TV. Elecciones presidenciales 2024, tenemos a nuestros equipos desplegados a nivel nacional para conocer todo lo que tiene que ver con este cierre de mesas. Ya hemos revisado la información en Bolívar, Carabobo y en el estado Zulia. Ahora nos vamos al estado Aragua con Reinaldo Campins, quien tiene el reporte hasta ahora.
Establecemos este contacto desde la escuela José María Benítez en el municipio de Girardot, donde ha ya reducido el número de personas para ingresar a ejercer su voto. Ya es más pequeña la cantidad de personas que acuden a ejercer su derecho y vamos a conversar con uno de ellos. ¿Cómo es su nombre? Félix León. Coménteme, ¿cómo ha visto el proceso acá? Sí, bastante rápido, eficiente. Sí, usted votó y eso fue muy rápido. Demasiado rápido. ¿No hubo ningún inconveniente? 20 segundos. No, para nada. Bastante, ¿verdad? ¿Y cuando llegó había una cola amplia o ya está baja por la hora? Temprano sí hubo bastante cola, pero ya no. Bueno, en realidad ya ha bajado todo y ha mermado bastante más fácil la cuestión, pero temprano sí había una cola, yo hermano, bastante, demasiado. Bueno, muchísimas gracias. Vale, Son parte de las declaraciones de uno de los electores que hace presencia acá en esta unidad educativa. Coménteme cómo estuvo el proceso, votó rápido, cómo estuvo. Rapidísimo, todo estuvo muy bien y bueno, yo me imagino que por la hora ya toda la cantidad de votantes que vinieron temprano, bueno, se abocaron tan temprano en el centro de votación, pero ahorita está fácil, el que no haya votado, bueno, que venga, que todavía queda chance, hay tiempo todavía. ¿Usted no hizo cola? No hice cola, está bien. Es una parte de la, pero viste el proceso, no hay situaciones de dificultad. Nada, ninguna dificultad, todo estaba bien, todo estaba muy bien. ¿Tu nombre? Francis Morales. Muchísimas gracias. Son parte de las inversiones de estos electores que ejercen su derecho en esta zona. Se suman y son un total de 1.444 votantes que ejercen su derecho en esta unidad educativa que de momento pues ha cumplido la misión. Según los electores, se había registrado un gran número de las personas que iban a ejercer su derecho. Sin embargo, ya a esta hora ha reducido el número de personas que acuden a esta unidad. Vamos entonces a recordar que estamos desde la ciudad de Maracay y, como les comentaba, son 1.444 personas las que acudieron. Digamos, un porcentaje de momento no hay ninguna cifra por parte del Consejo Nacional Electoral, pero según autoridades del organismo sí ha habido bastante presencia en los centros, en cada una de las mesas. Señora, coménteme cómo estuvo el proceso. Muy bien, chévere, pues. Mejor no se puede. No hubo retrasos, no hubo complicación. No, si estoy llegando y ya salí. Fue muy pero rápido. te complicó mi deber. Qué bueno. Es lo mejor que puede haber. Y que todos vengan a cumplir con su deber, de todo. Ya a esta hora que había menos afluencia, usted pudo tranquilamente. Sí. Pero todo vio que bien. temprano sí había mucho. No, yo siempre vengo a votar a las 4 de la tarde. Todo, en 85 años que tengo. Siempre vengo a votar a las 4 de la tarde, que ya todo está calmado. ¿Cómo es su nombre? Sí, está Irene Miares de Girón. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente, mi amor. Bueno. Dios te bendiga y te cuide y te proteja. Amén, amén. Mucha salud y sabiduría. Amén. Dios es grande Amén. y misericordioso. Así es, muchas gracias. Bueno, son parte de las impresiones con todas las costumbres de los venezolanos que siempre están repartiendo bendiciones a las personas con las que establecen una conexión. Amigos, esta es la situación que se presenta en la unidad educativa José María Benítez, toda una tranquilidad, además una manera de ejercer el derecho sin complicaciones ya a estas horas de la tarde. Es lo que tenemos de momento y con esto regresamos a los estudios. Gracias, Reinaldo, por tu reporte desde el estado Aragua. Vamos con Fernando al Liceo Andrés Bello. Fernando, cuéntanos qué está pasando allí. Mónica, aunque no lo creas, acá en el centro de Caracas la gente... Aunque no lo creas, Mónica, acá en el centro de Caracas la gente está gritando consignas en contra de Nicolás Maduro frente al Liceo Andrés Bello, pidiendo poder entrar
a este recinto electoral para contar los votos. Han estado exigiéndole el Plan República, a los militares y a la coordinadora de centro, que salió hace aproximadamente unos 10 minutos, y pidiéndole pues que ellos quieren contar los votos, que tienen que abrirlo porque ese conteo de votos es público. Y bueno, aquí se han aglomerado y de aquí creo que no los va a mover nadie. Han estado, bueno, solicitando, exigiendo poder entrar para el proceso de auditoría y hasta el momento no lo han hecho, no los han dejado entrar y bueno, está esta situación acá. Pero bueno, la gente acá exigiendo poder entrar al Liceo Andrés Bello, algo que no habíamos visto en muchos años, sobre todo por el lugar, ¿no? El Liceo Andrés Bello, lo que representa el centro de Caracas y lo que representó para los que el día de hoy todavía gobiernan. Bueno, aquí está la gente exigiendo que tiene que abrir y pudiéramos decir que sin ningún tipo de miedos a represalias están exigiendo poder entrar al Liceo Andrés Bello. Bueno, es la situación acá desde hace aproximadamente unos 20 minutos. Después de que cerró el centro, pasaron unos 10 minutos, la gente se acercó a la puerta y bueno, empezaron a hacer esa exigencia, Mónica. Sí, la presidenta de la mesa que nos comentas salió hace 10 minutos, dio alguna explicación del por qué no se le ha permitido a los ciudadanos ingresar a verificar el escrutinio público. Sí, ella se asomó a la puerta y les dijo, mira, estamos en pleno proceso, estamos cerrando y en el punto en el que ya ustedes puedan pasar, se va a pasar. Escuchen. Y bueno, y ese es el ambiente, Mónica, de esta manera. La explicación fue esa. Estaban cerrando, estaban ordenando las cosas adentro y cuando se pudiera ya ingresar, les iban pues a dar ingreso y la gente está impaciente acá pues porque la gente quiere ingresar, quiere contar los votos que han dicho consignas pues como que no les van a quitar la elección, que esta elección ellos la van a cuidar de punta a punta y bueno, los testimonios que uno recoge acá. Vamos a preguntarle a la gente, de hecho, a ver qué nos dicen. ¿Qué están exigiendo acá, hermano? Que nos dejen entrar, porque parecemos que esto es un fraude, lo que nos quieren hacer. Mostrar de que ellos van mejor que nosotros, que el candidato presidencial de la unidad, que nos demostró lealtad, fidelidad en todos los estados de Venezuela, el candidato presidencial Edmundo González Urrutia. Queremos un cambio, una transición. Queremos un cambio, una transición. ¿Quieres entrar a la auditoría y esa auditoría es pública? Es pública, claro, con nuestra cédula de identidad podemos entrar. Los policías dependen de esta transición. Los nombres, Leiner González. Bueno, señora, todos quieren entrar a ver la auditoría. Todos queremos entrar porque es nuestro derecho, o sea, nosotros hemos respetado, esperamos su parte de su sorteo, pero ya ha pasado mucho tiempo, entonces lo ideal, todo tiene que ser transparente. Y nuestra orden aquí es proteger y cuidar nuestros votos, el voto del pueblo. ¿Qué quiere? Ajá, cuéntame. Salió ahorita la coordinadora del centro y dijo que estaban haciendo su proceso, pero es un proceso automatizado. Entonces tú dices, ¿cuánto puede tardar un proceso automatizado? Y es hacer un sorteo de 4 cajas cuando son 13. O sea, ¿qué tanto puede tardar? ¿Ok? Entonces eso es lo que queremos, solamente eso, entrar en paz, que escojan a los que van a entrar y hacer nuestra auditoría y cada quien en paz a su casa esperar el informe que va a dar el CNE. ¿Cómo es su nombre? Amalia Vera. Bueno, Mónica, ahí escucharon testimonios de las personas que están acá, entonces, a las afueras del Liceo Andrés Bello y quieren, por supuesto, ver el escrutinio. Y aquí parece que va a hablar alguien. Al parecer va a hablar alguien, mandaron a hacer silencio. Al parecer alguien va a dar alguna indicación de lo que va a ocurrir. Pero bueno, hasta ahora sigue la misma situación, ¿no? Sí, Fernando, vamos a estar atentos a esta situación en el Liceo Andrés Bello. Vamos a escuchar lo que están diciendo. Vamos a entrar los testigos
nos va a robar las elecciones. Bueno, Mónica, ahí uno de los ciudadanos llamando a esperar con calma la situación. Sí, así es, Fernando. Gracias por tu reporte desde el Liceo Andrés Bello. Vamos a esperar que resulta allí, dejen pasar a los ciudadanos este escrutinio público. Ahora nos vamos con un reporte de nuestra compañera Irene Mejía en vivo. Irene, cuéntanos dónde estás. Hola, ¿qué tal, Mónica? Nosotros nos encontramos justo en la Escuela Municipal Andrés Bello del municipio Chacao. Quiero mostrarte cómo se encuentra este lugar a esta hora cuando son las 6:57 de la tarde de este domingo 28 de julio en el país. Esta escuela ya cerró la votación, cerró aproximadamente a las 6:10 de la tarde y posteriormente, unos 20 minutos después, fueron llamadas 4 personas de la comunidad, vecinos de la comunidad, para que fueran veedores en este escrutinio y acto de verificación ciudadana. Recordemos que, como lo comentaba en algunos contactos anteriores, el acto de votación en Venezuela consta de 5 fases: la instalación de las mesas, la constitución de las mesas, la votación, posteriormente el escrutinio y la verificación ciudadana. Ya tras la votación de este domingo ya faltaría entonces lo que es el escrutinio y la verificación ciudadana por parte de precisamente vecinos, personas que quieran ser parte del proceso público para la verificación de estos datos y de los votos. A propósito de este tema, quiero darle la bienvenida a nuestro operativo presidenciales 2024, a Lustay Franco. Ella es parte del Comando con Venezuela y también es dirigente de Acción Democrática, quien precisamente se encuentra en este lugar haciendo seguimiento a toda la situación. ¿Qué es lo que ocurre ya para esta fase final de los comicios, la verificación ciudadana? ¿Qué tan importante es esta etapa? Bueno, primero lo maravilloso que ha sido el proceso, eso hay que rescatarlo, hay que valorar la gallardía de todos los actores que convergieron en esta etapa, no solamente los miembros de mesa, los testigos, los funcionarios, sino toda la ciudadanía que se acercó a ejercer sus derechos, eso hay que realzarlo. Por otro lado, entramos ahorita en una etapa bastante importante, porque es una etapa donde el ciudadano va a verificar que su voto sea reflejado en acta y que sea además un evento público. Eso es fundamental. Si no hay ciudadanos en cola, hay que cerrar los centros de votación. Ustedes ya saben eso, no tenemos nosotros que decirlo. Lo hemos dicho durante bastante rato en toda la campaña. Creo que el ambiente pacífico y la armonía es lo que ha reinado el día de hoy y eso hay que rescatarlo. Por supuesto, escaramuzas y cosas puntuales que ocurren en todos los eventos electorales, pero creo que el espíritu que se ha movilizado el día de hoy, 28 de julio del 2024, ha sido el resultado de muchos años de trabajo que hoy se cosecha. Desde hace varios meses se ha hablado acerca de la importancia de los testigos en las mesas de votación y prácticamente ya es el tiempo de ellos. ¿Por qué son tan importantes los testigos en estos actos de escrutinio y de verificación ciudadana? ¿Por qué era tan importante conseguir ese más de 90% de testigos en las mesas electorales? Los testigos son nuestros ojitos. Son nuestros ojitos en estos centros de votación, son nuestros ojitos en lo que significa el ejercicio de ese derecho de todos nosotros como ciudadanos. Los testigos, no solamente un testigo, sino un testigo bien preparado, que fue el gran esfuerzo que hicieron todas las maquinarias políticas, todos los partidos políticos, toda la ciudadanía que se organizó a decir, miren, ¿saben qué? Que hay que leerse el manualito de atrás para adelante porque hay que estar preparado. La cantidad de gente que hizo sus talleres también como miembros de mesa, yo creo que eso hay que rescatarlo. Los testigos hoy son nuestros grandes aliados. Sin ellos, sin su verificación, sin esa acta que va a salir a partir de este momento, a partir de las 6 de la tarde que se empezaron a cerrar los centros de votación, pues va a ser lo que va a concretar este paso que vamos a dar a Venezuela. Estoy aquí, tengo aquí el gañote, pero no me corresponde a mí, no puedo ser imprudente. Bien, palabras de Lustay Franco y con esto despedimos este contacto. Somos la fuerza informativa de BPI TV.
Gracias, Irene, desde el municipio de Chacao con este reporte. Son las 7:01 de la noche. Ya hay información de nuevo en el comando con Venezuela, donde se encuentra nuestro compañero Isnardo Bravo. Isnardo. Okay. Hola, sí, Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Ya estamos, como lo has dicho, en vivo y directo desde el Comando Venezuela. A esta hora se esperan declaraciones de Edmundo González Urrutia, candidato de la unidad, y también de María Corina Machado. En este momento estamos esperando que ambos pues lleguen acá a la sala que se ha dispuesto para prensa, el lugar, y estamos pues a la espera de estas primeras declaraciones después del cierre de mesas de Edmundo González Urrutia y también de María Corina Machado. Hay por supuesto mucha presencia de colegas, camarógrafos y prensa en general. El espacio que se dispuso para toda la cantidad de trabajadores de la prensa y de medios que estamos haciendo cobertura aquí en Comando Venezuela es un espacio bastante reducido, y por eso, bueno, aquí estamos luchando contra la circunstancia, contra el espacio, pero estamos para llevarles a ustedes en vivo y directo la información, como lo hemos hecho a lo largo de todo este plan operativo desplegado por BPI TV en toda Venezuela. Agradecemos a los televidentes que nos han seguido y que respaldan el trabajo que todos y cada uno de los colegas periodistas han realizado en todo el país y también, por supuesto, desde la ciudad capital. Así que estamos, como ya les hemos comentado, a la espera tanto de María Corina Machado como de Edmundo González Urrutia, que pues serían las primeras declaraciones luego del cierre de mesas electorales. Sin embargo, algunas personas nos han informado que quedan mesas donde se está todavía ejerciendo el derecho al voto. No precisaron cuáles fueron esos lugares, esos centros electorales, pero según manejan algunas informaciones, serían pocos esos centros de votación que se mantienen abiertos, pero en su gran mayoría los centros de votación ya están cerrados y ya ha empezado el proceso de totalización en cada uno de esos centros electorales. Comentábamos también en la rueda de prensa anterior, hacíamos la pregunta sobre la importancia de las actas, porque pareciera, según la información que nos ha llegado, que ese es precisamente el problema que se está presentando. No se están cerrando los centros de votación como se había anunciado. Si el centro de votación se mantiene abierto, no hay la totalización y por ende no hay actas. Entonces, esta sería la situación que está ocurriendo en muchos centros de votación que ya no tienen electores, pero que se mantienen abiertos a pesar de que no hay electores y a pesar de que ya el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, había anunciado con anticipación que centro electoral después de las 6 de la tarde que no tuviera electores en las afueras, que no hubiese cola, tenían que cerrar sus puertas para iniciar el proceso de totalización. En todo caso, ya ustedes lo saben, quienes se están conectando en este momento a través de la señal de BPI TV, estamos a la espera tanto de María Corina Machado como de Edmundo González Urrutia, quienes se espera den estas primeras declaraciones. Aquí está la presencia de María Beatriz Martínez, la presidenta de PJ, Superlano en representación de Voluntad Popular. También está Andrés Velázquez, dirigentes de distintos partidos que se han mantenido durante toda la tarde aquí en el Comando Venezuela. Quiero también recordarles a nuestros televidentes que en esta ocasión, a diferencia de anteriores procesos electorales que hemos cubierto acá mismo en la Quinta Bejucal, la sede de 20 Venezuela, tanto los representantes políticos como la prensa han estado en el mismo lugar. En esta ocasión no ha sido así. Los representantes políticos están en un lugar al cual no tenemos acceso los
periodistas, ni camarógrafos, ni fotógrafos. Los periodistas y sus equipos nos encontramos en otro lugar. Esa ha sido una gran diferencia en cuanto a otros procesos electorales. Seguimos a la espera aquí en el Comando Venezuela, tanto de María Corina Machado como de González Urrutia, Edmundo González Urrutia, candidato de la Unidad, para escuchar sus primeras declaraciones luego de el cierre de las mesas en los distintos centros de votación. Seguimos esperando entonces y les recordamos a nuestros televidentes que estamos en vivo y directo desde el Comando con Venezuela en la Quinta Bejucal, esperando a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia para escuchar sus declaraciones. Ya nos habían anunciado que esto sería a las 7 de la noche. Son las 7:05. Estamos en vivo y directo a través de la señal de BPI TV. Y bueno, también les recordamos, esperemos que no suceda, que hemos tenido distintos cortes de luz a lo largo del día mientras hemos estado haciendo transmisiones. Entonces esperamos que en esta ocasión todo se mantenga como está y que podamos llevarles a ustedes, como ya lo hemos hecho a lo largo del día, la información de primera mano en este plan operativo que con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con un compromiso enorme para mantener informado a los oyentes y televidentes de BPI TV, pues se ha hecho desde muy tempranas horas de la mañana. Estamos entonces a la espera de tanto de Edmundo González Urrutia como de María Corina Machado, que habían anunciado pues a las 7 de la noche iban a hacer estas primeras declaraciones una vez se cerraron los centros de votación. Isnardo, sin embargo, ¿me escuchas? como ya les comentábamos, hay información que serían pocos. Sí, claro, por supuesto. Isnardo, una pregunta. Adelante, te escucho. Yo te escucho, no sé si tú, pero yo te escucho. Okay, en todos los rostros de la oposición no vemos a Delsa, ni a Juan Carlos Caldera, ni a Perkin Rocha. ¿Será que por fin pudieron ingresar al Consejo Nacional Electoral? Fíjate, no sabemos si pudieron ingresar. Lo que sí sabemos es que salieron de aquí, del Comando Venezuela, al Consejo Nacional Electoral. Aparentemente sí pudieron entrar, iban a hacer unas declaraciones a las afueras del CNE, pero no les permitieron hacer estas declaraciones. También es importante señalar, aprovechando tu pregunta, que la información que manejábamos hace unos minutos es que el testigo de la unidad que en la mañana se le permitió entrar a la sala de totalización no había podido entrar en horas de la tarde. Entonces, al parecer, todas estas diligencias se estarían haciendo ante el Consejo Nacional Electoral porque, como lo contempla la ley y como debe ser, los representantes de los distintos partidos políticos deben estar presentes en la sala de totalización para verificar todo ese proceso. También tenemos entendido que la instrucción que se le ha dado a los testigos de la unidad es que se mantengan en los centros de votación porque son claves las actas de escrutinio emanadas de las distintas máquinas, son claves para que esas actas estén en poder de la unidad y la unidad pueda certificar acta en mano cuál es el resultado, cuál es la decisión que tomó el pueblo venezolano en esta votación histórica que ustedes han seguido a través de las pantallas de BPI TV. Mónica. Bien, Isnardo, bueno, vamos a continuar contigo para esperar este pronunciamiento tanto del candidato presidencial Edmundo González Urrutia como de la líder opositora María Corina Machado en este día donde, por supuesto, la noticia será quién será el próximo presidente de la República de Venezuela para los próximos 6 años. Hemos tenido un operativo continuo, ya son más de 13 horas ininterrumpidas en este trabajo conjunto de todo un equipo
desplegado en todos los estados del país y en las principales ciudades del mundo, donde los venezolanos fueron convocados hoy a ejercer su derecho al voto. Allí seguimos viendo las imágenes del Comando con Venezuela. Nuestro compañero Isnardo Bravo se mantiene allí atento para conocer qué dirá el candidato presidencial Edmundo González Urrutia, así como la líder opositora María Corina Machado, quienes ejercieron su derecho al voto a tempranas horas de la mañana, y María Corina lo hizo en horas de la tarde, ambos uno en el municipio Baruta y María Corina en el estado Miranda, específicamente en el municipio Sucre. Cuidado que estoy al aire. Nosotros seguimos acá Mónica, en disculpa, Isnardo, te escuchamos. Estamos al aire y... ¿Me escuchas? Sí, te escucho. No, que estoy previniendo a algunos colegas porque representantes de la unidad les están llegando datos a través de sus WhatsApp. Entonces se está hablando de cifras y debemos tener cuidado. Claro, así es. Porque si se nos cuela una cifra, a nosotros sí nos van a llamar la atención, como ya todos sabemos. Entonces hay que estar muy atentos, hay que ser muy cuidadosos, porque estos son los momentos claves. Y cualquier circunstancia que se tome como excusa puede tener un desenlace que nadie espera. Así que bueno, es importante que lo aclare, porque no sé si en el retorno se pudo haber escuchado algo. Si es así, si no se escuchó, maravilloso, y si se escuchó, ya hemos hecho la aclaratoria por razones obvias. Así es, Isnardo. Durante todo el día nos hemos mantenido respetuosos de la ley orgánica de procesos electorales. Hemos estado de alguna manera indicando que los resultados oficiales los va a dar el Consejo Nacional Electoral. Somos respetuosos de las opiniones de nuestros entrevistados, pero la voz oficial la tiene el Consejo Nacional Electoral en este proceso que ya prácticamente culminó. Serán unos que otros centros que todavía no han cerrado sus puertas, pero ya estamos en ese proceso de escrutinio, los votantes esperando poder ingresar, o en algunos casos ya dentro de los centros electorales para de alguna manera ser testigos de esta última etapa ya del proceso electoral. Cuando son las 7:14 seguimos a la espera de estas declaraciones que dará el candidato de la unidad, Edmundo González Urrutia, así como la líder opositora María Corina Machado. Ya ustedes ven ahí los rostros de los integrantes de la plataforma unitaria democrática. También está Corina Lloris, y los medios de comunicación se mantienen atentos allí a esta declaración. Pareciera... Ajá, Isnardo, pareciera que ya... Sí, empezaron a aplaudir, entonces por un momento pensamos que ya venían Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. En efecto, están llegando Juan Carlos Caldera, Delsa Solórzano, imaginamos que vienen desde el Consejo Nacional Electoral, tendrán información fresca, quizás esa misma información se la han compartido a María Corina Machado y a Edmundo González, y quizás por eso ha habido cierto retraso en la convocatoria a esta declaración, porque estaba prevista para las 7 de la noche y ya son las 7:15 y aún no han bajado ninguno de los dos, ni María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia. En todo caso, no podemos tampoco consultar a Delsa, porque lo que está previsto es que tanto González Urrutia como María Corina Machado sean los voceros de esta o en este momento en el que estamos esperando pues esta declaración. Seguimos en vivo y directo desde el Comando Venezuela, y estamos, como tú lo has dicho, Mónica, a la espera de la presencia tanto del candidato Edmundo González Urrutia como de María Corina Machado, quien, como todo el país conoce, pues se echó a los hombros esta campaña electoral. También quiero destacar que está en el presidium la señora Corina Lloris, quien en un momento fue postulada
como candidata, pero al final no pudo inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral, como ya es conocido por nuestros oyentes, por nuestros televidentes. A veces digo oyentes porque estoy acostumbrado un poco a la radio, pero ustedes saben que estamos en vivo y directo y que esta es una señal de televisión y ustedes están viendo a través de la pantalla de BPI TV todas las incidencias de lo que ocurre acá en el Comando Venezuela. Paciencia, creo que es la palabra clave en este momento, mucha paciencia porque se mantiene la expectativa de la presencia tanto de Edmundo González Urrutia como de María Corina Machado en este presidium, donde se espera pues den sus primeras declaraciones luego del cierre de las mesas electorales. Seguimos entonces esperando, Mónica. Bien, Isnardo, sí, cuando son las 7:17, ya prácticamente todos los centros electorales, en los reportes que tenemos de nuestros periodistas, están prácticamente todos ya cerrados a la espera de este proceso de totalización. También le podemos comentar que el Observatorio Electoral Venezolano ha reportado que en 85,8% de los centros electorales no se registraron hechos violentos, así que ha sido una jornada, Isnardo y amigos televidentes, prácticamente pacífica, con muy pocos incidentes que lamentar. Y bueno, seguimos a la espera de este pronunciamiento del candidato presidencial Edmundo González Urrutia y de la líder opositora María Corina Machado. Isnardo, te escuchamos. Sí, fíjate, quiero resaltar algo acá también. Es evidente que en este momento los líderes de oposición que se encuentran acá están recibiendo mensajes, están recibiendo información de lo que está ocurriendo en las mesas. Se están intercambiando entre ellos esa información. Ya no la están comentando por razones obvias, pero les está llegando información. Es evidente que esta información les está llegando desde los distintos centros de votación y están compartiendo entre ellos esa información que está llegando. ¿Cuál es la información que está llegando? No tenemos idea, pero ustedes pueden observar, si lo han podido ver, que están compartiendo el teléfono, que están compartiendo información de lo que está pasando en directo en los centros de votación en este momento, donde ya se comenzó la totalización, y la información que debe estar llegando también al Consejo Nacional Electoral y que además debe estar reflejada en las actas que son el resultado de la impresión una vez que la máquina, porque es importante, tengo que hacer este previo acá, es importante recordarle a nuestros oyentes cómo funciona el proceso. Sí. El proceso, durante todo el día la máquina de votación ha estado desconectada. Cuando se cierra la mesa, la máquina de votación, cuando empieza el proceso de votación, de escrutinio, la máquina de votación se emite lo que se llama un primer chorizo, imprime los resultados que hay en esa máquina. Luego, la máquina se conecta para transmitir los resultados que ya fueron impresos en las actas, y luego de la transmisión del escrutinio al Consejo Nacional Electoral, la máquina vuelve a imprimir un segundo, como se llama o se le dice, chorizo de actas, que son las actas que finalmente tienen en su poder los testigos de los distintos partidos políticos. Son esas actas las claves para que, en este caso, la mesa de la unidad tenga las actas con los resultados, y ahora, al parecer, sí están llegando. Ok. Ahora sí, están haciendo acto de presencia María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Así que vamos a esperar esta declaración. Esta es la primera declaración de ambos luego del cierre del proceso electoral. Ok. Bajen los micrófonos. Ajá, abajo, cuidado con los podios. Ok.
Ajá. Ok. Cuidado con las manos. Muy buenas tardes a todos. Estamos más que complacidos por la jornada de hoy. ¡Bravo! Queremos felicitar a todos los venezolanos por esta jornada histórica que cumplimos. Hemos tenido una jornada de participación masiva, jamás vista en los últimos años. Hacemos un llamado a los testigos para que se mantengan en los centros hasta que reciban el acta correspondiente. Repito, hasta que reciban las actas correspondientes al resultado de la mesa, conforme a lo establecido en el artículo 337 y la página 17 del Manual de la Mesa Electoral. Reiteramos a todos los ciudadanos que tienen derecho a participar en una verificación ciudadana de este proceso. Y les repito, estamos más que complacidos por las expectativas que tenemos de los resultados. ¡Bravo! Muy bien. Yo quiero, no podemos dar cifras. Las tenemos, obviamente las tenemos, pero no podemos dar cifras. Ahora bien, así como le hemos pedido a lo largo del día a todos los testigos, los miembros de mesa, los capitanes, los radares, los movilizadores que van haciendo la tarea, también invitando a los ciudadanos que son los responsables también, y así lo han transmitido, defender su propio voto, ha llegado esta hora que es la etapa crucial. Y este es un momento en el cual nosotros queremos pedirle a todos los venezolanos que se queden en su centro de votación, que estén allí en comunidad, cívicamente, en vigilia. Hemos luchado todos estos años para este día y estos son los minutos cruciales, las horas decisivas. Necesitamos que todos los venezolanos estén en su centro de votación acompañando a los miembros de mesa y a los testigos que conocen muy bien cuál es su tarea y cuáles son sus derechos. En el momento que llegan las 6 de la tarde y no hay cola, como ya ha ocurrido, se cierran los centros. Ya estamos recibiendo actas. Y las estamos totalizando una por una. Una vez que se cierran las mesas, se procede al conteo de los papelitos por papelitos y tú, ciudadano elector, tienes derecho de entrar allí. El artículo 140 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales es clarísimo. Todos los venezolanos tienen derecho de participar en el escrutinio, que es público. La única restricción es el tamaño del espacio. En segundo lugar, como bien decía, voy a decir, el embajador González, ustedes saben lo que quiero decir. Sabemos a lo que huele. Testigos, nadie se va del centro sin su acta. Correcto. El artículo 337 del reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales es clarísimo, inequívoco. Nuestros testigos tienen derecho a tener su acta. Y esto es algo que además está claramente expresado en la página 17 del manual de mesa. Esta ha sido una jornada cívica heroica. Ustedes han sido testigos de toda Venezuela en las calles
también los venezolanos alrededor del mundo. Hemos luchado y trabajado por un momento que llegó. La gente hizo su trabajo con todos los obstáculos y todas las restricciones, fue a votar en familia, cívicamente. Tenemos muy pocos casos de violencia a lo largo del día. Este es el momento más crítico y la mejor forma de defendernos es con la presencia ordenada de todos en los centros de votación. No están solos, no están solos. El mundo está con nosotros y hay una gran plataforma de personas que están trabajando, procesando la data en los call centers, dando apoyo para que Venezuela conozca y celebre muy pronto la verdad. ¿Cuál es el número de actas que ya han recibido? Cuando dice estamos recibiendo actas, ¿tienen número ya? No estamos en disposición todavía de dar a conocer esa información, tan pronto sea posible, de acuerdo a todo lo que dicen las leyes, los reglamentos, lo haremos. ¿Cuáles son los estados donde se ha visto positivo participación de la gente? Todos, créanme, todos los 24 estados están batiendo récord. Esto es muy emocionante. Es histórico. Ustedes nos conocen, nosotros no especulamos, nosotros hablamos con las pruebas en la mano, no vamos a adelantar esa información, pero como ustedes saben, sí tenemos nuestros reportes de participación a lo largo del día y desde muy temprano estamos muy... Esperen que como hablan todos... Nos llegan reportes de que en el centro de Caracas, en la Plaza Bolívar, ya hay celebración. Pero nosotros a los nuestros no los hemos mandado a celebrar la Plaza Bolívar todavía. Así que vamos a averiguar que esos nuestros se nos adelantaron a celebrar. Nosotros les avisaremos cuando sea el momento de celebrar. Esta jornada va a terminar como empezó y vamos a terminar en paz y vamos a celebrar en paz. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Así es, bravo. Bueno, nosotros a seguir trabajando, ustedes nos comprenden, ¿ok? Gracias. María, más fácil a la derecha. Venimos de Barcelona, después nos podrá Bien, escuchaban ustedes entonces esta rueda de prensa en conjunto, pronunciamiento que diera el candidato presidencial Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado, un poco cerrando este proceso electoral, pidiéndole a sus testigos que continúen allí. Y Nardo creo que nos está escuchando. No nos escucha. Bueno, en definitiva, haciendo un llamado a los testigos de oposición para que estén en los centros de votación en este proceso de escrutinio público al que tienen derecho de acudir. Solo la limitación es el espacio. Vamos a escuchar a Isnardo. En el proceso de escrutinio de totalización, obteniendo las actas que, reitero, son las necesarias para poder tener a la mano la certificación de los resultados. Solo para que tengan una idea, cuando las elecciones de la gobernación del Estado Bolívar, que por cierto estuvo aquí Andrés Velázquez, y en esa ocasión fue despojado de la elección, Andrés Velázquez logró tener el 100% de las actas y con eso demostró que los números que él tenía eran números distintos a los que fueron publicados posteriormente en el CNE. Pero hay que hacer una salvedad con respecto a este caso. En esa ocasión, unas pocas actas fueron cargadas manualmente y fue en esas actas donde se alteraron los números que pudieron ser... ¿cómo diríamos? Que pudieron verificarse después que no eran los reales porque Andrés Velázquez tenía las actas. Y de allí la importancia de que los testigos de mesa puedan tener en sus manos las actas que forman parte del proceso de escrutinio. Mónica.
Esto, Isnardo, porque es una solicitud que ha hecho la oposición desde tempranas horas de la tarde y bueno, y a lo largo de todo este proceso es muy importante, como tú bien lo indicas, obtener estas actas para poder garantizar los resultados electorales de cada mesa. Isnardo, cuéntanos ahora qué se espera allí. ¿Ya has escuchado algo sobre otro pronunciamiento? Nosotros vamos a seguir muy atentos a el Consejo Nacional Electoral. Hasta ahora no ha habido un pronunciamiento oficial, sino el de la tarde, pero no tenemos ahorita confirmación de una nueva rueda de prensa que dé el ente electoral para de alguna manera dar un cierre del proceso o anunciar cuándo se pueden conocer estos resultados electorales. Isnardo. Sí, no, sin duda, no hay hora para conocer los resultados electorales. Aquí la clave, reitero, es que los testigos de mesa tengan las actas. Tenemos información que en zonas populares gran cantidad de personas se han mantenido en los centros de votación. Sucedió en La Pastora, el centro de votación no cerraba y la gente prácticamente se agolpó a las puertas del centro de votación para evitar que sucediera algo distinto. Bueno, estas cosas, esto aquí me muevo de un lado para el otro porque hemos estado en un lugar, como ya lo decía al principio, complicado, un lugar pequeño para la cantidad de prensa, colegas periodistas, camarógrafos y fotógrafos que se encuentran aquí en el Comando Venezuela. Pero decía que los reportes que también están llegando aquí al Comando Venezuela es que la gente en efecto sí está acudiendo a los centros de votación, sí están apoyando a los testigos y sí están haciendo lo posible por tener la clave, que es el acta de escrutinios en sus manos para luego hacerla llegar al Comando Venezuela, a la sala de totalización que yo comentaba en un pase anterior, hace unos cuantos minutos atrás, que se había manejado con mucho hermetismo, el lugar donde se estaría recibiendo o se estarían recibiendo esos números desde los centros de votación para que la unidad tenga su propia totalización. Bien, Isnardo, nosotros vamos a mantenernos atentos a la información que se genere desde el Comando con Venezuela a través de ti y tu equipo destacado en este comando de la oposición. Ya ustedes escucharon, vamos a esperar que este proceso de totalización se concluya y podamos conocer en definitiva cuáles son los resultados de este proceso electoral, quién es el próximo presidente de la República de Venezuela para los próximos 6 años. Gracias, Isnardo, por tu reporte. Estaremos en contacto en breve, seguramente, para hacer un nuevo contacto en vivo. Seguro, seguro, aquí nos mantenemos. Era Isnardo Bravo desde la sede del Comando con Venezuela, sede de la oposición venezolana, con rueda de prensa, este pronunciamiento de ambos candidatos, del candidato, Edmundo González Urrutia y de la líder opositora, como ustedes escucharon. Es un llamado a todos los testigos y al público, a los votantes en general, para que acudan al proceso de escrutinio, a sus centros de votación, como hemos visto en otros estados del país y también en la capital, con este recorrido que han hecho nuestros compañeros reporteros, tanto en Bolívar, Carabobo, también lo vimos en el Liceo Andrés Bello con el equipo de nuestro compañero Fernando Tineo. La mayoría de los votantes se encuentran a las afueras de los centros de votación reclamando primero el cierre de mesas porque ya son las 7:35, es decir, los centros electorales que no tenían personas esperando por ejercer su derecho al voto debían cerrar sus puertas, y en esta ocasión el mismo público, los mismos votantes son los que están apostados a las afueras de los centros de votación exigiendo que se cierren los centros de votación para iniciar este proceso de totalización y que se dé el escrutinio público al que tienen derechos. Está en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y así lo están exigiendo.
nosotros estamos pulsando la opinión de expertos a esta hora, cuando ya son las 7:36 de la noche. En esta oportunidad me complace realizar esta entrevista a Osvaldo Ramírez, un importante analista de todo este proceso político al que siempre consultamos y es nuestra voz calificada en este tipo de procesos electorales. Osvaldo, bienvenido a nuestro operativo Presidenciales 2024 a través de BPI TV. Mi nombre es Mónica Velot. Me complace mucho iniciar esta entrevista. Quería saber cómo has visto el proceso, Osvaldo, cuál es tu óptica de toda esta elección que está ya por finalizar. Un placer saludarte, Mónica, y feliz noche para todos los que están conectados en BPI, más de 100.000 personas en este momento. Lo primero, justamente un evento inédito, histórico, desde ayer, al haber observado al menos en 900 centros, de los 15.900, se observaron electores desde las 7 de la noche. En un efecto contagio, un efecto totalmente espontáneo como nunca se había registrado. Esto en primer lugar. En segundo, esa esperanza que estuvimos observando en las encuestas previamente se manifestó en electores que pacíficamente estuvieron en sus filas, pacíficamente estuvieron ejerciendo el derecho al voto y que prácticamente le ponen un sello al inicio de una nueva etapa política en Venezuela. El inicio de una etapa política que, indiferentemente de los resultados, porque no vamos a caer en situaciones complicadas, el pueblo venezolano mutó, cambió y obliga efectivamente a la madurez política que puede permitir avanzar en estos procesos, como lo hemos llamado de las 4 R: reconciliación, retorno, reconstrucción y reinstitucionalización. Cuando hablas, Osvaldo, de que el pueblo venezolano ha cambiado, ¿en qué ha cambiado y qué ha motivado ese cambio de perspectiva del elector venezolano? Mira, cambió, primero se repolitizó. Hace un par de años, 60% de este país se consideraba como no alineado. Primer detalle. Segundo, el evento de las primarias, un evento que marcó justamente la posibilidad de tener un líder legítimo y que tuviera la autoritas necesaria para conducir un proyecto político, un proceso político y una coalición política. Y el tercer elemento, el entender de nuevo que la ruta electoral es el único camino para poder alcanzar los cambios que cada uno de los ciudadanos desea. Osvaldo, cuando nos dices que faltaba un líder, ¿qué logró María Corina Machado? Porque en definitiva ella ha sido el impulso de esta candidatura de Edmundo González Urrutia. ¿Qué logró ella activar en el pueblo venezolano para motivarlo y que esta participación, que hasta los momentos pudiera hasta romper cifras récord de participación en procesos electorales? Mira, coherencia, primer término, y de hecho eso es parte importante del por qué la votan. El segundo, la posibilidad justamente de enfrentarse a un sistema que por mucho tiempo la mantuvo alejada de la toma de decisiones, y la conducción durante este proceso ha obligado y obligó por mucho tiempo a generar prácticamente un recálculo del GPS para poder estar en esa ruta electoral. La expectativa siempre era: voy a jugar estrictamente para mí, y demostró durante estos meses que estaba jugando para Venezuela. El tercer elemento de lo que hallábamos en los grupos focales era la vista de una potencial madre protectora, pero que puede recomponer las relaciones de la familia. Y cuando me refiero a esto estamos hablando de temas de arquetipo y de un poco lo que salía en lo más profundo de los estudios de opinión cualitativa, los grupos focales. Era ese deseo de alguien que lograra reunificar a las familias. Incluso esos testimoniales que vimos a lo largo de la campaña, de mucha gente acercándose y pidiendo, llorando, clamando para poder
volver a tener a su familiar cerca. Te habla de lo roto que está un país y que justamente la elección podía ser la oportunidad para recomponer esas heridas profundas que está teniendo todavía Venezuela en su alma y en su ADN. Yo creo que a partir de allí la oportunidad justamente de la gente conectarse con el liderazgo a través de la confianza que generó, le permitió tener la capacidad de transferir a Edmundo González Urrutia, ¿ok? Esa autoridad necesaria para que justamente él pudiera tener prácticamente los mismos números que ella ya estaba demostrando desde el mes de noviembre del año pasado. Sin hablar de esos números, cualquiera de ustedes puede buscar en Google cualquier medio, incluso las entrevistas que acá dábamos semanalmente en BPI para ver específicamente qué había allí. Claro, a través del trabajo que nos has realizado en las encuestas y todo, hemos visto que la demanda de cambio era muy grande y de alguna manera eso permeó en esta dupla de Edmundo González, María Corina, para lograr esos cambios que la gente espera, que mejoren su calidad de vida y que en definitiva puedan tener una vida digna en su país sin tener que emigrar. Esas respuestas que los venezolanos esperan desde hace muchos años. Claro, y además hay un elemento, todo el país pide cambio, esto es una realidad. Para algunos el cambio era un timonazo de políticas públicas, para otros esta situación era una situación que te lleva a ti a entender que sí se puede, de cierta forma, para la reconstrucción del país. Para otros señores, el cambio viene atado al cambio político y el cambio económico y el cambio de conciencia y el entendimiento de una mejor nación pasa efectivamente por un cambio de conciencia. Entonces, en este punto, esa idea de cambio como gran driver, acompañado de la esperanza como emoción, porque en muchas campañas electorales tú lo que tienes como sentimiento predominante es la rabia, es la ira, el pase de factura, el gobierno anterior. En este caso, a pesar de tú tener un gobierno que mucha gente no lo apoyaba, no era el sentimiento predominante la ira. El sentimiento predominante es comencemos una nueva etapa. Y justamente yo creo que fue cómo canalizar en algo que no fue una campaña electoral clásica. O sea, sí, claro. Uno como consultor de campaña no está acostumbrado a no tener cómo hacer spots para la televisión, sea paga, sea por cable, sea televisión abierta, spots para radio, vayas en diferentes estados para hablarle a cada uno de los microsegmentos que necesitas conquistar para que voten por ti. Esto no existió. Lo que existía era la posibilidad de tener un candidato montado en un camión con un sonido muy poco y que la gente lograra tener la expectativa de ver al candidato o ver a la llave, en este caso Edmundo María Corina, pasar y sentir esa energía de las cosas pueden venir de una manera distinta. Y esto no lo vivía el país, aquí hay dos detalles. Esto no lo vivía el país desde 1997-98, primero. Y segundo, la oposición jamás había tenido una brecha tan grande que vamos a esperar los resultados, por supuesto, pero hasta la semana pasada esa brecha era significativa. Habrá que ver cómo terminó siendo el comportamiento de los electores. Claro. También pudiéramos estar hablando, Osvaldo, de una madurez tanto de la oposición como del electorado en todos estos años, donde de alguna manera la oposición pudo haber cometido errores, pero bueno, se ha ido rectificando en el camino, y también el pueblo venezolano buscando una solución a esa demanda de cambio que comentábamos. Sí, mira, y un detalle significativo. Sí hubo pase de factura a la oposición agrupada en la mesa de la unidad clásica. Primero, eso le dio un empujón importante a María Corina. Segundo, la población le está dando la oportunidad, o le dio la oportunidad durante este periodo de tiempo, que creo yo arranca aproximadamente junio del año pasado, hace más de un año, 13 meses, cuando arranca el pistoletazo de las primarias, a alguien completamente distinto que interpretaba que no era parte de los que condujeron a la oposición durante los últimos 4 años.
Y el tercer elemento, más complejo, mucho más complejo de comprender, es entender justamente que el rol pasaba no por los políticos, el rol pasaba por empoderarse como ciudadano para lograr esas transformaciones. Y es justamente lo que vimos hoy en los centros electorales, en esta sorpresa de mucha gente desde ayer a esta hora ya estaban haciendo fila en diferentes centros electorales. Esa energía era incuantificable, en términos reales, incuantificable, y hasta sorprende en la forma en que el ciudadano se ha comportado hasta ahora en relación a ese deseo de cambio. Bueno, toca esperar cuál va a ser la lectura que haga el oficialismo y, por supuesto, los resultados que emita el Consejo Nacional Electoral en esta jornada que ha sido histórica, diferente, atípica, como tú bien lo dices, pero bueno, de alguna manera vemos madurez tanto en el electorado como en la oposición venezolana. Te agradecemos, Osvaldo, tu tiempo, tus reflexiones y bueno, vamos a continuar muy de cerca analizando tus análisis, por, valga la redundancia, y saber cuándo viene un nuevo estudio para estar atentos a esos resultados. Vale, seguro, y feliz noche, mucha prudencia, mucha tranquilidad. De verdad, es tranquilidad. A estas horas todo el mundo, es ese famoso meme de ansiedad electoral que está corriendo por las redes. Hay que tener mucha tranquilidad porque son horas complejas y siempre la hemos vivido. La diferencia hoy es que el ciudadano habló y votó masivamente. Esa es la gran diferencia. Gracias, Osvaldo. Osvaldo Ramírez, analista político, respondiendo y analizando este panorama que nos queda ahora en estas horas luego del cierre de mesas, una madurez en el electorado venezolano, en la oposición, y como él bien lo dice, hay que tener paciencia porque todavía debemos esperar por los resultados electorales del Consejo Nacional Electoral para tener un panorama claro de cómo se desarrolló esta jornada electoral. Nosotros seguimos atentos al desarrollo de lo que queda de jornada. Estamos esperando un poquito de esos resultados que emite el Consejo Nacional Electoral. No sabemos la hora, pudiera ser a las 10, a las 11, depende de cómo vaya evolucionando esta totalización de votos y cómo vayan llegando a la sede del Consejo Nacional Electoral para ellos emitir un primer boletín con cifras oficiales. Como hemos dicho, es el Consejo Nacional Electoral el ente encargado de conocer estos resultados. Nuestro chat de YouTube muy activo. Agradecemos, por supuesto, el apoyo, la sintonía, el acompañamiento de todos nuestros usuarios en todas las plataformas donde nos vemos: YouTube, Apple TV, Roku TV y por supuesto Amazon Fire, y en todas las redes sociales donde somos @BPITV. Gracias por el apoyo a nuestro trabajo, que lo hacemos con mucho cariño para que usted se mantenga informado a través de todas nuestras plataformas. Nuestros equipos siguen en la calle confirmando información y por supuesto para traérselas a ustedes en muy breves instantes. Agradecemos todos los comentarios de agradecimiento a nuestra transmisión, a todo este esfuerzo humano y técnico que hemos desarrollado desde las 6 de la mañana. Ya tenemos más de 14 horas de transmisión continua, todo un equipo en estudio, en calle, para ofrecerles información veraz, acertada. Nos mantenemos, por supuesto, en el comando con Venezuela, con nuestro compañero Isnardo Bravo, y por supuesto atentos a lo que sea el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral. Los vamos a dejar con unas imágenes del comando con Venezuela, que estamos a la espera de nuevos pronunciamientos de la plataforma unitaria que se generen desde allí.
8:07 de la noche. Le doy la bienvenida a mi compañera Manuel Fajardo y nos vamos de inmediato con declaraciones desde el comando de campaña de Nicolás Maduro. En nuestros corazones, las gracias. Las gracias por tanta fuerza, por tanta entereza, por tanta valentía demostrada por este pueblo aguerrido, a pesar de tantas agresiones, a pesar de los insultos, a pesar de los agravios, a pesar de los bloqueos, las sanciones, todas las acciones que se han perpetrado contra el pueblo de Venezuela. Aquí se fue un pueblo digno, un pueblo valiente, un pueblo heredero de las glorias de nuestros libertadores, a decir: yo voto por la paz, yo voto por el futuro, yo voto por continuar la recuperación económica, yo voto por los cambios y transformaciones que Venezuela necesita. Por eso les damos las gracias. No podemos dar resultados, pero podemos mostrar caras. Y hoy ha sido una victoria de todas y de todos. Hoy ha sido una victoria para afincarnos en el futuro. Tenemos que esperar, por supuesto, los resultados emanados del Consejo Nacional Electoral, porque nosotros sí somos respetuosos de las leyes de nuestro país y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Queremos también darle las gracias al Consejo Nacional Electoral, a sus 5 rectores, que hoy han dado una nueva demostración de un sistema electoral que funciona cabalmente, que funciona a la perfección y que ha permitido que la fiesta democrática transcurriera en absoluta tranquilidad y en absoluta paz. Revisen los eventos electorales en cualquier parte de este continente, incluso en otros puntos del planeta, y notarán, sin duda, que es Venezuela un ejemplo para el mundo, para los países del mundo, en la realización de eventos electorales en completa paz. A pesar de que siempre están ellos, los violentos, las minorías, los que permanentemente persisten en odio, en buscar enfrentar hermanos contra hermanos, en buscar la manera de atacar lo que es la idiosincrasia del venezolano, que somos por naturaleza solidarios, generosos, cercanos. Queremos felicitar también al despliegue del Plan República, que garantizó la paz, porque ahora lo podemos decir. Durante los últimos días se dieron amenazas contra la acción del pueblo y el Estado venezolano, y esas amenazas fueron sorteadas por el presidente Nicolás Maduro, por el Estado venezolano, para que incluso en el silencio impedir que esas acciones fueran en contra del desarrollo del evento electoral. Ahora que el evento electoral ha transcurrido y que hay un resultado, podemos decir que se yugularon, se impidió que algunos brotes violentos y algunos actos de sabotaje sucedieran y generaran zozobra en la población. No podemos dar resultados. Pacientemente esperaremos el boletín del Consejo Nacional Electoral, pero inmediatamente después que sea emitido ese boletín, los esperamos donde ustedes saben, para encontrarse con quienes ustedes conocen. Vamos a contestar algunas preguntas por Venevisión. Rafael Camacho. ¿Cómo estás, Rafael? Buenas noches, diputado. Precisamente lo que le preguntaba al gobernador Héctor Rodríguez esta tarde, el recorrido que hicimos durante casi todo el día, vimos una gran
digamos, participación de personas, sobre todo de la tercera edad y los dos extremos, muchas personas de la tercera edad y muchas personas jóvenes participando, yendo a votar, indistintamente en los centros y en las zonas en donde hemos estado, sobre todo en nuestra cobertura, en nuestro operativo Democracia 2024. La óptica de ustedes, desde el comando de campaña, de ese fenómeno, precisamente en este proceso que se diferencia de otros que se han realizado en el pasado. Bueno, nosotros tuvimos en nuestro centro de cómputo y en nuestra sala situacional, teníamos una maquinaria bien aceitada que probamos una y otra vez, que nos permitió saber lo que estaba ocurriendo en tiempo real en cada municipio, en cada estado y en nuestro Centro Nacional de Cómputos. Y notamos un desarrollo del evento electoral con una característica, que fue la participación asimétrica en los centros de votación. Por poner un ejemplo, la ciudad de Caracas. En los centros de votación del este de la ciudad, hubo un inicio de la votación, como naturalmente ocurre, sobre todo en estos centros de votación, con una participación importante en las primeras horas, pero esos centros se desinflaron temprano. Y así ocurrió en todos los centros de votación de características similares en el país. Otros centros de votación en zonas populares, en zonas del interior del país, en zonas donde de manera natural la fuerza de la revolución venezolana reciben el favor de las electoras y de los electores, empezaron con fuerza también. En efecto, como tú bien dices, hasta pudimos determinar que nuestras abuelas y nuestros abuelos eran de los que más temprano acudieron a los centros de votación, y como tú dices que lo recorriste, te habrás dado cuenta que en las zonas populares, en las zonas populosas, en las zonas del interior del país, se mantuvo el flujo de votación durante todo el día. Diosdado, Delcy, Héctor y yo estuvimos en un centro de votación, Andrés Eloy Blanco, en Katia, en la parroquia Sucre del municipio bolivariano Libertador en Caracas, y todavía estaban votando a las 5:30 de la tarde cuando nosotros fuimos. Es decir, hubo cosas que en otras ocasiones ha ocurrido, aquí también ocurrió una participación asimétrica en cuanto a los electores y las electoras. La percepción y la lección que Venezuela le da al mundo es que nosotros tenemos la fuerza, tenemos la determinación para hacer las cosas de los venezolanos entre venezolanos y venezolanas. Es absolutamente inaceptable que factores externos del país que sea, sobre todo los que se arrogan la función de gendarmes del mundo, se inmiscuyan en asuntos que solamente nos corresponden a las venezolanas y a los venezolanos. Y el pueblo hoy habló, y esa voz del pueblo debe ser respetada, y todas y todos la haremos respetar. Mi conclusión, creo que se cierra una etapa donde el pueblo le da una lección importante a quienes recurrieron a la violencia, a quienes recurrieron a la solicitud de invasiones, a quienes recurrieron a la solicitud de sanciones en contra de Venezuela, a quienes aplaudieron y celebran que todavía pesen 962 sanciones contra el país. Y así como la constituyente del año 17 signó la paz para la República, esta elección presidencial y su resultado signan la derrota definitiva de los factores extremistas en Venezuela y signan la derrota definitiva de los agresores que desde el exterior atacan al pueblo de Venezuela. Viene una nueva etapa, una etapa de construcción, viene una etapa donde el primer decreto que... no puedo decir eso. Más tarde hablaremos de eso. Pero viene una nueva etapa, una etapa donde las venezolanas y los venezolanos nos podamos encontrar, nos podamos poner de acuerdo, como ya ha venido ocurriendo con los sectores empresariales, con los sectores de los campesinos, con los sectores comunales, y la principal misión es todas y todos juntos arrimar el hombro para que esta recuperación económica acelere la recuperación del estado de bienestar de las venezolanas y los venezolanos. Por Televen,
Daniel Álvarez. Buenas noches, diputado. Buenas noches a todos los miembros del comando y a mis compañeros periodistas. Diputado, en principio le quiero preguntar, el gobernador de Miranda había indicado hace unas horas que estaban llevando a cabo la operación Remate. Quisiera saber si se está llevando en este momento y, de ser así, en qué ciudades del país lo están haciendo. Gracias. Remate. No, mire, Daniel, el evento electoral estaba pautado de 6 de la mañana a 6 de la tarde. En efecto, en ocasiones, cuando hay una amplia participación de las electoras y los electores, el Consejo Nacional Electoral ha decidido dar prórrogas a los actos de votación, pero como te decía, hubo una participación importante en las horas de la mañana y este grupo de centros que de manera característica se encuentran en sectores de la clase media alta y de la clase alta en las distintas ciudades, se desinfló muy rápidamente. Y como el evento electoral y el acto de votación es muy sencillo y muy rápido, y esta vez era una votación de la mayor trascendencia, pero mucho más sencilla que votar por diputados o que votar por gobernadores, por alcaldes y por concejales. Es decir, que era mucho más rápido el desarrollo de ese evento electoral. En consecuencia, a las 6 de la tarde ya había culminado el acto de votación en la gran mayoría. Por supuesto, quedaron algunos centros de votación donde se mantenía la votación, pero en la gran mayoría de los centros se culminó el acto comicial a las 6 de la tarde. Gracias. Y por Radio Nacional de Venezuela, Gabriel Fuente. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien. Decía un veedor internacional estadounidense a tempranas horas de la mañana, su nombre es Jason Hickley, que aseguraba dos cosas, quería su análisis. Los dichos de fraude son falsos. Y también aseguraba que las elecciones en nuestro país, en Venezuela, son más seguras que en los Estados Unidos. Yo quisiera su análisis. Y con respecto a las elecciones en nuestro país, el día de hoy está el Gallo Pinto y habían otros 9 candidatos que se presentaban a la contienda electoral. Yo quisiera saber si a esta hora, como lo decía Tibisay Lucena en actos electorales anteriores, si a esta hora no tienen ningún tipo de posibilidad de ganar esos candidatos y si la tendencia es irreversible. Y por otro lado, me robaba la pregunta en su primera intervención, si ya huele a Miraflores y si el balcón del pueblo se va a abrir. Bueno, vamos a empezar por la opinión de ese veedor de los Estados Unidos de América. Yo creo que Venezuela ostenta el curioso récord de que es el único país y el único evento comicial en donde uno de los 10 candidatos que estaban participando en el evento electoral cantan fraude antes de tiempo. Eso nunca se había visto, porque el plan era otro. El plan no era participar en base a los parámetros establecidos en la Constitución y en las leyes electorales de la República, no. El plan era utilizar el evento electoral, utilizar la campaña electoral para buscar la manera de que la violencia se desatara en algunos puntos y algunos focos del país. Ese era el plan verdadero. De allí que no firmaron el acuerdo ante el Consejo Nacional Electoral reconociendo los resultados. De allí que permanentemente insistían en que se estaba dando un fraude. ¿Cómo vas a hablar tú de fraude si todavía ni siquiera se había dado el evento electoral? Nosotros queremos rechazar cualquier forma de intento de violencia por algún sector de la política del país, porque lo que Venezuela quiere es tranquilidad, paz, estar en su casa tranquilo, salir en la mañana al trabajo, ir al emprendimiento, ir a la empresa, producir, continuar en este proceso acelerado de recuperación económica que tenemos. Ya está bueno de enfrentarnos hermanos y hermanas contra hermanos y contra hermanas. Ya está bueno de eso. Ha llegado un momento para que todas y todos nos comprometamos a cuidar esa paz. De allí a que entendemos que hay un sector que prefiere recibir órdenes de afuera y generar hechos de violencia.
pues no lo vamos a permitir. Y cuando le digo que no lo vamos a permitir, me refiero a todas las venezolanas y a todos los venezolanos. Nosotros somos responsables y resguardamos los criterios y los postulados de los poderes públicos en Venezuela. Otros son los que permanentemente atacan y reniegan de los poderes públicos. Nosotros vamos a respetar el momento y el dictamen en que el Consejo Nacional Electoral lea el primer boletín, como usted dice, con tendencia irreversible del resultado electoral del día de hoy. Yo lo único que les estoy diciendo es dónde vamos a estar nosotros después que ese boletín sea leído. Y además que les estoy diciendo, o en todo caso les estoy pidiendo que adivinen dónde vamos a estar nosotros, los queremos invitar para que nos acompañen a ese sitio, para que nos reunamos con quienes ustedes saben. Y además... Eso sí podemos decir dónde es. Esto sí podemos decirle dónde es. Además. Hoy es el cumpleaños del más grande hombre que ha parido esta tierra en los últimos 150 años. Hoy sentimos la fuerza y el espíritu de Chávez en este combate que significó el evento electoral. Sentimos el acompañamiento de nuestro comandante Chávez como si estuviera cuidando a su hijo, el presidente Nicolás Maduro, en la más intensa campaña electoral que yo haya visto en mi vida o conocido de alguna otra campaña electoral. Siempre estaba la fuerza y la presencia de Hugo Chávez. Eso sí lo puedo decir porque no tiene nada que ver con el evento electoral. Es nuestro agradecimiento y nuestra celebración, y le picaremos una torta al comandante Chávez en el Palacio de Miraflores en las próximas horas. ¿Nadie más? ¿No hay más preguntas? Marcos, adelante. Gracias. Ajá. Rosita, fracasó la violencia, fracasó el odio, ganó el amor, ganó la independencia, ganó la soberanía de Venezuela y ganó la paz. Marcos, y terminamos. Sí, le quería preguntar por un tuit de hace un ratito de Leopoldo López, que dice que hay que creérselo porque ganamos. No lo estoy diciendo textual, pero era más o menos eso, y por una enorme diferencia. ¿Cuál es su reflexión en ese sentido? Gracias. Te invitaría a que busques en cualquier página en internet la definición de dos trastornos psiquiátricos. 1, trastorno psicopático de la personalidad, y 2, trastorno antisocial de la personalidad. Ahí está la explicación. Muchas gracias. Entonces, en las declaraciones de Jorge Rodríguez. Bien, eran declaraciones de Jorge Rodríguez, coordinador de este comando de campaña de Nicolás Maduro. Bueno, son horas en las que cada comando da su apreciación, digamos, de cómo ha ido el proceso, un proceso que además ahorita está en una fase fundamental, que es el tema de ese escrutinio ciudadano que se está dando en cada una de los centros de votación y que también ha trascendido gracias a la evolución de la tecnología. También estamos viendo nosotros cómo se está dando ese escrutinio, también estamos viendo manifestaciones en cada uno de los centros electorales o en la mayoría de los centros electorales donde se han quedado electores viendo ese proceso que además es un proceso ciudadano y que es parte también de, digamos, las garantías que tienen cada una de las partes participantes dentro de todo este proceso. Y justamente para ver cómo avanza ese proceso está Irene Mejías, que vamos a hacer un contacto con ella en vivo a esta hora, 8:27, para ver cómo está
ese proceso llevándose adelante. ¿En dónde te encuentras, Irene, y cuál es el ambiente que allí se vive? Así es, Manuel, nos encontramos justamente en la escuela principal Andrés Bello del municipio Chacao. Nuevamente, como ustedes pueden observar en sus imágenes, son decenas las personas que se encuentran esperando este proceso de verificación ciudadana en esta escuela municipal Andrés Bello, la escuela más grande que existe en este municipio como centro electoral. Esta escuela, recordemos que cerró sus puertas, este centro de votación, a las 6:10 de la tarde. Sin embargo, hasta esta hora son muchas las personas que se mantienen apostadas en este lugar, esperando precisamente para poder ingresar o saber cómo es el escrutinio que se está realizando en este momento en el interior de la misma. Vamos a conversar con una de las personas que se encuentran en este sitio. Señor, ¿me indica por favor su nombre y apellido? Manuel Gómez. Señor Manuel, ¿desde qué hora se encuentra aquí? Cuénteme un poco acerca de la situación en este momento. Llegué hace rato, a las 6 de la tarde. Cuénteme más o menos qué es lo que ha ocurrido. Veíamos hace algunos minutos que habían sido llamadas 4 personas, 4 vecinos del municipio para ese procedimiento de verificación ciudadana. Sin embargo, desde que cerraron las puertas de esta escuela, no ha podido ingresar nadie más y no ha habido mayor información. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este sitio? ¿Qué es lo que ustedes esperan de este proceso? La verdad que no he tenido mucha información al respecto. No sé, lo cierto es que bueno, nos han hecho esperar, no nos han dado ninguna información. ¿Hasta este momento? Todo ha transcurrido normal. Hasta este momento la votación fue normal. Sin embargo, al cerrar la escuela, ¿qué ha pasado? No, todos estamos esperando. ¿Están esperando de manera normal? Sí, exacto. Muchísimas gracias. Parte de quienes se encuentran apostados en esta escuela municipal Andrés Bello, en los alrededores de esta escuela municipal Andrés Bello. Quiero mostrarles en las imágenes cómo se encuentra entonces este lugar. Recordamos que estamos en el municipio Chacao. Este es el centro de votación del municipio Chacao, que funciona con 8 mesas electorales, o funcionó en el día con 8 mesas electorales. La votación fue fluida, se hicieron la verificación de las personas que iban a votar en esta institución y en este momento se encuentran esperando entonces que haya mayor información acerca de los resultados de esta escuela para proceder a esa verificación ciudadana que es parte del proceso electoral en Venezuela y que la contempla además la ley de procesos electorales en nuestro país. Irene, justamente te quiero preguntar porque estamos teniendo, digamos, esta visión en este centro electoral, pero has venido haciendo recorrido durante todo el día y también desde las 6 de la tarde cuando se cumplió constitucionalmente y según las normas que rigen los procesos electorales, a las 6 de la tarde, si no habían electores en cola, procedía a cerrarse el centro electoral y proceder a este proceso que es el de la verificación ciudadana, todo el escrutinio que se viene realizando. En el recorrido que has hecho después de las 6 de la tarde, ¿te has conseguido con esta misma realidad en otros centros? ¿Qué has visto? La realidad en otros centros, casi como en este, hay varias personas, como te estaba mostrando en las imágenes y como seguimos mostrando en las imágenes a través de la pantalla de BPI TV. Otras escuelas del mismo municipio, sin embargo, se mantienen bastante solas en este momento. No hay mayor movimiento en otras escuelas, hicimos también recorrido por algunas otras de este municipio. Sin embargo, sí nos han llegado reportes, por ejemplo, de el colegio Santa Elvira en Santa Mónica, que sí tenía varias personas afuera de este centro de votación, también esperando este proceso de verificación ciudadana, el proceso que es normal en una elección presidencial como la que se vivió hoy en el país. Es importante señalar también que las palabras de la líder opositora y el candidato de la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia, hace algunos minutos, como las
también las transmitimos a través de nuestro operativo Presidenciales 2024, ordenaban a la gente o le pedían, mejor dicho, a la gente que se quedara alrededor de los centros de votación, que apoyara el trabajo también que están realizando los testigos de las diferentes mesas que existen en el país. Recordemos que fueron más de 30.000 mesas las que fueron habilitadas para la elección de este 28 de julio en Venezuela, y así ha sido acatado en algunos centros. Sin embargo, también al ser el de mayor población en el municipio Chacao, es en el cual se han mantenido la mayor cantidad de personas hasta esta hora, cuando son las 8:33 de la noche. Bien, gracias Irene por este contacto que haces a esta hora en vivo, 8:33 de la noche. Arranca, digamos, tiempo, para no llamarlo letargo, pero es un letargo que tiene un proceso implícito que está llevando adelante el Consejo Nacional Electoral con toda la veeduría ciudadana. Hay que recordar que este es un proceso ciudadano y este es el momento de los ciudadanos en la observación que tiene que existir en el proceso en lo que viene ahorita, pero hay también pronunciamientos internacionales. Sí, también a esta hora hay muchos gobiernos que comienzan a pronunciarse sobre el respeto a los resultados. Tenemos un comunicado oficial de la República del Ecuador que señala: los cancilleres de los países Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay seguimos de cerca los acontecimientos de Venezuela y consideramos indispensable que se cuente con garantías de que los resultados electorales respetarán a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas. Eso solo podrá conseguirse mediante un conteo de los votos transparentes que permita la verificación y control de los veedores y delegados de todos los candidatos. Justamente. Es la preocupación de todos los gobiernos del mundo, que se respete la voluntad de los venezolanos. Y el tema de la veeduría internacional, que por supuesto fue también colocada en entredicho al evitar la llegada al país de distintos expresidentes, organizaciones que cuentan con altas personalidades de muy perfil bastante elevados, como presidentes, expresidentes, cancilleres, entre otros, que además fueron deportados, inclusive periodistas, y esto fue rechazado también por la plataforma unitaria. Pero fíjate que a este pronunciamiento al cual tú haces referencia, Mónica, José Raúl Mulino, quien es el presidente de Panamá, ha dicho lo siguiente: he solicitado a nuestro canciller Javier Martínez Hacha que mantenga continua comunicación con los cancilleres de la región a fin de monitorear los acontecimientos en Venezuela, reiterando el respeto a la voluntad popular, que es fundamental para el imperio de la democracia. Y creo que eso también habla mucho del papel que tienen los cancilleres que están en Venezuela. Remigio Ceballos, estamos esperando también pronunciamientos en este caso, el alto mando militar. Está el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, que está en este momento rindiendo declaraciones. Escuchemos. Lo de Venezuela, a todas las instituciones que han hecho posible pues esta jornada electoral bonita. Ha sido eso, una jornada bonita, una jornada en paz, una jornada que ha dibujado las sonrisas de todos los electores y electoras. Con una gran expectativa se ha volcado el pueblo de Venezuela a las calles para asistir a sus centros de votación y ejercer allí ese derecho humano político del sufragio. Allí estuvo el pueblo pues con su esperanza viva, votando por la opción que cada conciencia le dictamina, y vimos pues una jornada perfectamente en paz. Pudiésemos decir que incidencias menores, minúsculas, que nombrarlas aquí no tendría ningún sentido. Son gajes del oficio de una Operación República que tiene nivel nacional.
a nivel nacional, hasta los más recónditos lugares del territorio nacional, está una mesa de votación, está un centro de votación, están unos electores, están unos efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, están miembros de mesa, testigos, etcétera. O sea, el amplio despliegue, el amplio alcance de toda esta operación logística electoral ha sido transcurrida en perfecto orden, en perfecta paz. Valoramos eso, lo valoramos infinitamente, porque estoy seguro que el pueblo de Venezuela, si por algo salió a votar, entre tantas cosas que puede tener alguien en su mente y en su corazón, ha sido por ese consenso nacional, que es la construcción diaria, permanente de la... Ha sido eso, pues, realmente la intención del pueblo de Venezuela cuando se ha volcado a sufragar en el día de hoy. Ha votado por la paz y ha votado también por otro consenso nacional. Son dos consensos nacionales fundamentales, que es haber hecho ejercicio de su voto para condenar las sanciones criminales del imperialismo norteamericano y sus aliados sobre la República Bolivariana de Venezuela, que tanto daño le han hecho al pueblo de Venezuela. Podemos decir hoy ya, antes incluso de conocer los resultados de la soberanía popular que va a ser transmitido por el Consejo Nacional Electoral, antes de eso podemos decir ya que el pueblo de Venezuela se ha levantado con mucha fuerza y contundencia para rechazar y para exigir el cese de las sanciones criminales sobre el pueblo de Venezuela. Y hay que recordar, pues, que si bien es cierto, hemos confluido hoy en una voluntad férrea, ¿sí?, de organizaciones políticas, de candidatos, de actores políticos. Hemos confluido y hemos abandonado, he visto con satisfacción, nosotros aquí desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hemos visto con satisfacción cómo se ha abandonado la vía insurreccional apátrida y cómo entonces el pueblo de Venezuela se prepara para abrirle los brazos a una nueva etapa, Nosotros le agradecemos a Dios que esta vía insurreccional por la cual se volcó buena parte de unas facciones políticas de la oposición política venezolana y que tanto daño le hicieron al pueblo, desconociendo las instituciones, desconociendo al presidente de la República, colocando un funesto interinato apoyado por el imperialismo y por potencias aliadas al imperialismo norteamericano. Sencillamente basta de eso. Y celebramos que todas esas fuerzas abandonaran esa vía, abandonaran la vía de la insurrección y de la violencia y nos plegáramos todos a la armonía, a la democracia y a la paz. Eso es fundamentalmente lo que nosotros vemos hoy después de observar cada minuto del tiempo recurrido a partir de la apertura de los centros de votación hasta este momento. Reflexiones, pues, porque sencillamente, por otra parte, vemos la actitud cívica del pueblo de Venezuela. Pudiésemos decir, sin temor a equivocarnos, que de los últimos comicios, en los últimos años, nunca habíamos observado tanta paz, tanto civismo por parte del pueblo de Venezuela, y eso hay que valorarlo, Yo pido desde el corazón de la Fuerza Armada y del pueblo de Venezuela un aplauso para ellos, para esa fuerza indómita que se volcó hoy sobre los centros de votación y ha expresado en paz su voluntad de porvenir, de futuro y de todo, pues, lo que venga para la prosperidad de la República Bolivariana de Venezuela.
También decir que el Plan República, la Operación República, que continúa su marcha, continúa su ejecución. Estamos en plena fase electoral y ya dentro de pocas horas vamos a entrar en una fase postelectoral para replegar todos los medios tecnológicos y no tecnológicos, las actas, todo lo que hay que replegar de acuerdo a lo establecido por el Consejo Nacional Electoral. Y vamos a estar observando permanentemente toda la situación en todo el territorio nacional. Lo vamos a estar observando, lo vamos a estar midiendo. Y quiero decirles a todo el pueblo de Venezuela que no es una opción para nosotros. No nos estamos debatiendo entre una opción si es paz o no es paz, o es violencia. Si es paz o es violencia, no. Tenemos la certeza que le vamos a garantizar al pueblo de Venezuela la paz por la cual salió hoy a votar. Ese valor lo vamos a hacer valer. Constitución en mano, ley en mano, respeto de los derechos humanos, pero vamos a hacer valer ese valor por la cual todo el pueblo de Venezuela se ha expresado en el día de hoy. Yo quisiera darle la palabra al ministro, almirante en jefe, Remigio Ceballos, vicepresidente de Seguridad y Paz, para que nos comunique pues todo lo que se observó desde el Ministerio y desde los órganos de seguridad del Estado, que estaban en perfecta orden, bajo orden expresa del Comando Estratégico Operacional. Adelante, querido hermano. Muchas gracias. Muy buenas noches, pueblo de Venezuela. Bueno, hemos observado una gran participación del poder popular, una gran demostración de que Venezuela, bueno, como lo establece la Carta Magna, es un Estado social democrático, de derecho y justicia. Nosotros hemos dado una demostración de amplísima participación democrática en el país. Y, bueno, por supuesto que para apoyar al Consejo Nacional Electoral, Poder Electoral, para apoyar al Comando Estratégico Operacional, por instrucciones precisas de nuestro presidente, hemos logrado apoyar con amplia participación con los órganos de seguridad ciudadana, todos los cuerpos policiales, bueno, puestos al mando del Comando Estratégico Operacional para la garantía del orden, de la paz y de aquellas misiones y tareas, las cuales se han cumplido a cabalidad, estrictamente. Y estas continuarán de acuerdo a la resolución 072, que está vigente plenamente hasta el día lunes a las 12 del mediodía. De manera pues que seguimos trabajando para la garantía del orden y la paz. Estamos activados con actividad de inteligencia, de patrullaje, de reacción inmediata. Un amplio despliegue a nivel nacional permanente ante esos minúsculos eventos indeseados, mínimos, que ocurrieron en comparación a todo lo que implica esta gran movilización, esta gran participación en fiesta nacional, de alegría nacional. Bueno, aquellas facciones que todavía persisten o persistirían de una manera en actos violentos, bueno, tendrán toda la acción de los órganos de seguridad ciudadana, apegados estrictamente a nuestra Constitución, a nuestras leyes, con respeto profundo a los derechos humanos, pero con acción contundente para la garantía de la paz. La paz por encima de todo, el orden y la paz. Invitamos a todos los venezolanos y venezolanas que han tenido una amplísima participación en este gran evento nacional de ejercicio pleno de la soberanía patria. Bueno, a garantizar, a esperar los resultados del Consejo Nacional Electoral y bueno, y sigamos adelante para el disfrute pleno de los derechos de todos los venezolanos. Aquí están sus órganos de seguridad ciudadana para proteger al pueblo, para proteger los derechos de todos los ciudadanos, como lo establece nuestra Constitución. De manera pues que seguimos trabajando
bueno, por el bienestar, la paz, la felicidad del pueblo venezolano, y felicitaciones a los órganos de seguridad ciudadana por este gran esfuerzo que están realizando en conjunción con nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y seguimos trabajando con el Comando Estratégico Operacional hasta que finalice la Operación República. Muchas gracias. Bien, eran declaraciones entonces del ministro de la Defensa y del presidente del Comando Estratégico Operacional, Remigio es Remigio Ceballos, quien es el ministro de Interior y Justicia, vicepresidente de Seguridad Interna. En este caso, quienes están al frente de toda la dinámica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, específicamente del Plan República, que son los que llevan la custodia a partir de ahora. O bueno, de todo el proceso. Lo que acaban de decir, bueno, señalan que ha sido un proceso en paz, que son muy pocas las incidencias que se han reportado que tengan un efecto en los resultados electorales. El ministro Vladimir Padrino López destacó que hay certeza de paz. Certeza de paz y que hay van a velar por el respeto del voto de los venezolanos. Exactamente. Ahora toca esperar qué dice el Consejo Nacional Electoral. Mientras tanto, el proceso se viene dando el proceso de verificación ciudadana y todo el escrutinio, y Jorge González también en el estado Guárico está atento a todo este proceso, está en vivo a esta hora, 8:50 minutos. Está a punto de cambiar el reloj digital. Vamos contigo, Jorge. Hola Manuel, buenas noches Mónica, ¿cómo están? Hola. Cuéntanos, ¿cómo está la situación en el estado Guárico? ¿Cuál es el reporte que nos tienes a esta hora en relación a el comportamiento de los centros a esta hora? Bien Manuel, yo me encuentro cuando son las 8:50 minutos de la noche. Me encuentro en las cercanías de la Plaza Bolívar de San Juan de los Morros, capital del estado Guárico. Justo aquí a mi derecha está un centro de votación, el Francisco. Cerró sus puertas de escrutinio, había una gran cantidad de personas aquí en este lugar. Igualmente a unos 100 metros a mi izquierda está otro centro de votación. Sí, tenemos fallas ahí. Sí, hay fallas con el contacto con nuestro compañero Jorge González. Igual nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para llevarles a ustedes con cada uno de nuestros reporteros que están en todos los estados y que han estado durante todo el día de hoy reportando incansablemente. Además, un operativo que no ha parado desde las 6 de la mañana y que nos tiene trabajando 15 horas. Se dice fácil. No es tan fácil porque a pesar de que yo me estoy incorporando hace poco, antes que por redes me vayan a decir, tú te incorporaste tarde, las mujeres son las que han estado atentas a todo el operativo, yo he estado acá desde muy temprano atendiendo a estas mujeres. Volvemos con Jorge, lo tenemos vía telefónica. Jorge, cuéntanos, ¿cuál es la situación a esta hora? Hola muchachos, feliz noche. Bueno, aquí intentando, como decía Manuel, desde las 6 de la mañana, ¿no? Llevándole información a toda la población internacional que está muy pendiente de ese operativo, no solo en esta zona llanera del país, sino en el mundo. Destacarles que mencionaba, ¿no?, en el reporte que ya los centros de votación, la mayoría de los centros de votación en esta región llanera han cerrado y se ha llevado a cabo un proceso de escrutinio. Por supuesto, debemos esperar que sea el Consejo Nacional Electoral quien indique los números exactos, ¿no?, de lo que ha sido este proceso de votación. Hay un ambiente de alegría y de celebración, si podemos describirlo, porque es lo que estamos observando en los centros de votación a donde hemos acudido, al menos después de las 6 de la tarde, una vez que inició el cierre de cada uno de estos centros electorales. En el recorrido que hemos estado realizando por los centros de votación, hemos observado eso. Alegría de la gente, algunas personas que se permanecían a las afueras del centro de votación y mostrando eso, celebración, alegría, incluso caravanas se escuchan por aquí a los alrededores de donde estoy, muchachos.
Bien, Jorge, vamos a seguir atentos al recorrido que realices por el estado Guárico en estos centros. Ya tenemos las imágenes desde el estado Guárico, donde nos reporta a esta hora nuestro compañero Jorge González. Hay gente celebrando en los alrededores de... Sí, justamente, Jorge, estamos viendo motorizados. Son caravanas de motorizados de algunas de las tendencias que están manifestando su alegría según lo que ellos están viendo allí, o hay alguna situación que haya que reportar. Estos motorizados que observan son motorizados en apoyo a Edmundo González Urrutia, quienes han decidido salir en caravana, sumándose también a otros centros de votación que también están repitiendo lo mismo, Manuel. Ok, hay que esperar entonces, es parte de las personas que están en los centros luego que cerraron, cuando ya no habían electores en cola después de las 6 de la tarde, y se están dando estas manifestaciones, digamos, de las distintas tendencias políticas que participaron el día de hoy, que tienen, por supuesto, a sus adeptos, cada quien enarbolando lo que consideran, pero evidentemente nosotros en medio de todo esto hay que esperar a ver qué es lo que dice el árbitro que llevó adelante este proceso. Te preguntamos, ¿qué información tienes, por supuesto, regionalmente en relación a los centros? ¿La mayoría de los centros cerraron ya o tienes reportes de algunos centros que aún a esta hora, casi 6 minutos para que sean las 9 de la noche, puedan estar abiertos porque hay electores aún en cola? El reporte que tenemos, Manuel, a esta hora es que los centros de votación están cerrados. Al menos en gran parte del territorio de esta zona llanera del país, los centros de votación han cerrado incluso desde un poco después de las 6 de la tarde, Manuel. Ok, está bien. Estamos nosotros entonces atentos. Ya podemos ver que al menos en esa zona llanera no hay reportes, al menos lo que dicen nuestros periodistas que han estado atentos y que también estuvieron durante todo el periodo de campaña electoral haciendo digamos, un estudio completo de los centros electorales, porque además se lo mostramos a ustedes en distintos trabajos especiales y en micros que hemos preparado sobre cada estado, cómo estaba constituido demográficamente en lo que tiene que ver con el aspecto electoral. Me toca a mí una parte muy triste, porque además ustedes no saben lo que yo quiero a esta mujer que está aquí al lado, porque venimos trabajando desde Venezuela y hemos vivido una cantidad de situaciones donde el periodismo siempre ha estado presente, y hoy me toca despedirla de este espacio. Ella se queda con nosotros porque va a seguir acá trabajando, porque ya vamos a continuar este operativo hasta que terminemos. Antes de irme, un comentario. El gobierno de Colombia ha celebrado la alta participación en paz y de manera tranquila en las elecciones presidenciales en Venezuela. Lo tenemos en nuestras redes sociales. Nuestro embajador y jefe de misión consular recorrieron algunos de los puntos de votación acompañados de esta determinante jornada electoral, señaló la Cancillería colombiana en la red social X. Bien, ahorita lo que me sorprende, que no había visto en otros procesos, son las reacciones internacionales, y eso nos tiene que llamar la atención, porque son los que están viendo el proceso. Eso es importante, hay que esperar, pero esta veeduría y estos pronunciamientos también nos dan indicativo de que, más allá de que no se generó en este caso la observación que al menos se estaba planteando en el caso de la Unión Europea específicamente, los cancilleres que están acreditados en Venezuela y que están en suelo venezolano han estado atentos a este proceso y también informando. Entonces, nosotros lo vamos a dejar con imágenes desde el comando de campaña con Venezuela para nosotros continuar con ustedes en unos minutitos. No se aparten, quédense con nosotros, vamos a dejarlos con imágenes y vamos a seguir con mucha más información porque tenemos mucho que contarles a todos.
Bien, lo que tienen ustedes allí son las imágenes previas que vamos a tener para ustedes. Un pronunciamiento que, según nos indican, va a ser de María Corina Machado. Por supuesto, en medio de todo lo que viene ocurriendo en estos momentos, que es el escrutinio que se está llevando adelante con la vigilancia de los testigos electorales de cada una de las organizaciones políticas que participaron en este evento y que están acreditadas, por supuesto, ante el Consejo Nacional Electoral. Pero fíjense que también hay, a través de la red social X, a las 9 de la mañana, tuiteó Edmundo González, quien es el candidato por parte de la Mesa de la Unidad Democrática y otras dos organizaciones políticas, que ha dicho: venezolanos, permanezcamos en los centros de votación en paz, validando y defendiendo voto a voto. Tenemos derecho a permanecer en los centros de votación hasta que entreguen las actas que validarán la información que tenemos. Defendamos y celebremos en paz la democracia. Esto lo ha dicho Edmundo González. También hay información en relación a distintas, estudios que se han realizado, estos exit-poll, como se conocen estas encuestas a boca de urnas, que evidentemente dan por distintas tendencias según quién las realizó. También hay, tenemos acá, por ejemplo, la opinión que tiene a esta hora Juan Barreto, quien es coordinador también de una organización política, Redes, que está apoyando en este caso a uno de los candidatos que es Enrique Márquez, que también participó el día de hoy a través de Centrado. Y fíjense que dice Juan Barreto: la primera fase del duelo es la negación y la primera reacción normal es negar la paliza. Hay que darles un espacio a ver si entran en razón. Hay que tener paciencia estratégica y mucha inteligencia emocional, entre otras cosas. Eso dice Juan Barreto. La gente se cierra y se atrinchera más cuando está en juego el poder y los privilegios. Quien sepa leer entre líneas, ahí hay un mensaje que ha dicho Juan Barreto. Hay que esperar, esa es la realidad. Y por supuesto los pronunciamientos que se vienen dando desde los distintos comandos de campaña. Lo cierto es que también en la calle hay una manifestación que se viene dando de manera cívica. Hasta ahora, según lo que reporta el Plan República a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es que hay incidencias que son menores, no dejan de ser importantes, pero no repercuten dentro de la dinámica del proceso que se ha dado el día de hoy. Un proceso que ha estado protagonizado por la manifestación cívica y ciudadana, la disposición y el valor que tiene el voto como derecho y como expresión de los ciudadanos en Venezuela, que inclusive desde antes de que iniciara el proceso, a las 6 de la mañana, ya estaban en los centros de votación. La incidencia, al menos dentro de lo que han reportado los distintos comandos de campaña, en este caso Delsa Solórzano, que es la representante por parte de la Mesa de la Unidad Democrática, junto con Juan Carlos Caldera y Perkins Rocha, ante el Consejo Nacional Electoral, lo que había dicho cuando el proceso se estaba desarrollando es que ellos no podían ingresar al Consejo Nacional Electoral porque se les había dicho que había pasado el tiempo y que no podían entrar como testigos dentro del proceso de totalización que se va adelantando por parte del Consejo Nacional Electoral. Esa fue una denuncia que ella realizó y que, por supuesto, dijo en ese momento que iban a seguir realizando todas las gestiones para poder estar como testigos, y además que es un mandato dentro de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y también el reglamento que rige a esta ley orgánica, es que ellos puedan tener, así como las 10 organizaciones políticas, bueno, no 10 organizaciones políticas, sino los testigos de los 10 candidatos que participaron el día de hoy dentro de este proceso, puedan estar dentro del Consejo Nacional Electoral mientras se está dando la transmisión de la data
que es un proceso que se está llevando adelante. Por parte del Consejo Nacional Electoral parece que es costumbre, pero no es la norma, y eso tenemos que decirlo. No se indicó que se iba a extender el plazo después de las 6 de la tarde. Tampoco se dio un registro o tampoco se dio números de cuántos centros estaban sin electores en fila o en cola para poder ejercer su derecho después de las 6 de la tarde, como lo dice también la norma. Pero debería haber un pronunciamiento por parte del Consejo Nacional Electoral, al menos cuando se cumple el lapso establecido en ley de todo este proceso. No ha sido así, no solamente en este proceso, sino en procesos anteriores. No hemos tenido ningún pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral después de las 6 de la tarde. Sí lo hacen los comandos de campaña de algunas organizaciones políticas. Repetimos, no es lo que debe privar, pero es la realidad que tenemos y sobre ella nosotros también responsablemente estamos informándoles a todos ustedes. Destacar de igual modo los pronunciamientos internacionales a los cuales hemos venido haciendo referencia, y es que evidentemente hay unos veedores internacionales que han estado acreditados, en este caso por el Consejo Nacional Electoral, el Centro Carter, representantes de la Organización de las Naciones Unidas, que por supuesto tienen ciertas limitaciones, es decir, son observadores o veedores del proceso en este caso, pero los pronunciamientos que den son de carácter privado, al menos no se harán público. Es lo que informó en su momento, en este caso, Elvis Amoroso, como rector principal del Consejo Nacional Electoral, que dio unas declaraciones muy temprano en la mañana, a las 8:30 de la mañana aproximadamente, sobre cómo estaba el proceso de instalación de las mesas a esa hora, y luego de allí no ha tenido al menos pronunciamientos según lo que nosotros hemos estado monitoreando, porque evidentemente estamos llevándoles a ustedes la información a medida que va ocurriendo. Los pronunciamientos internacionales que se han venido dando son de diferentes cancilleres que han estado observando el proceso y que de alguna manera también envían comunicaciones y también informes a los mandatarios de esos países de Venezuela, que también han estado atentos a este proceso. Estamos nosotros esperando, como les dije, esta declaración que se puede producir en cualquier momento por parte de María Corina Machado, en este caso, según lo que nos indican. Y justamente vamos al lugar donde hay noticias. Ya está Isnardo Bravo. Isnardo, buenas noches, ¿cómo estás? Cuéntanos qué se espera allí, que has logrado oír tras bastidores, entendiendo que hacías una salvedad, y creo que eso también nosotros tenemos que ponerle allí el acento a que los medios de comunicación, como en otras oportunidades, y era parte de lo que tú señalabas, no están en el mismo lugar donde están los factores políticos que están allí, pero también no es menos cierto que hay intercambio de información. Entonces, ¿cómo nos puedes actualizar, según lo que allí se escucha, cuál es el síntoma que hay a esta hora? Bien, Manuel, y saludos a todos los televidentes que en este momento se conectan a la señal de BPI TV. Les cuento el ambiente que hay aquí en el Comando Venezuela. Hay un ambiente de absoluto silencio, no hay presencia en este lugar donde nos encontramos de ningún dirigente. Esto no significa algo ni bueno ni malo, significa que están prudentemente esperando los resultados de las actas que están llegando, que están totalizando. Aún esas actas están llegando y los testigos están en los distintos centros de votación
pues haciendo todo el trabajo para poder tener en sus manos esas actas. La situación aquí es de espera, como está el país, absoluta espera, calma y tranquilidad, pero sin ningún tipo de información. La última información que ustedes pudieron ver a través de la pantalla de BPI TV fueron las declaraciones de María Corina Machado en conjunto con el candidato Edmundo González Urrutia, de quien nos han señalado que está tranquilo, que le ha comentado a las personas que están cerca de él que mantengan la calma, la paciencia y que se mantengan tranquilos, porque bueno, todavía la situación es que están llegando las actas y se están totalizando los votos. Esa es la información que se maneja aquí. Por supuesto que hay muchas personas que preguntan porque del lado del sector oficial ya han declarado que ganaron, ya están celebrando en la Plaza Bolívar de Caracas y por supuesto eso genera mucha incertidumbre en el resto de las personas que están esperando un resultado oficial por parte del Consejo Nacional Electoral. Ya como tú lo sabes y probablemente también lo sepa la gran cantidad de televidentes que sintonizan BPI TV, hubo declaraciones del ministro de la Defensa Vladimir Padrino López en compañía del señor Ceballos. Entonces bueno, así está la situación acá, total calma, silencio y a la expectativa como estábamos nosotros y el país en general. Isnardo, estamos viendo que hay un atril en la parte posterior que han estado probando sonido. Estimamos nosotros que será María Corina Machado quien se va a pronunciar en minutos, porque vemos también allí a distintos colegas que están haciendo lo propio allí, calentando pantalla, lo que nosotros denominamos calentar pantalla. Eso nos hace presumir que puede haber un pronunciamiento en algunos minutos. No ha habido ningún tipo de comunicación por parte de prensa del Comando Venezuela que anuncie algún tipo de declaración. Debemos señalar que todas las declaraciones anteriores que hemos cubierto acá y que usted ha visto a través de la pantalla de BPI TV han sido anunciadas previamente, pero en este momento no ha habido, en los últimos minutos, no ha habido ningún tipo de anuncio que señale algún tipo de declaración por parte de los dirigentes que se encuentran en el Comando Venezuela. Fíjate que recalco que tú dijiste incertidumbre y yo he venido de alguna u otra manera también sintiendo eso en relación a ese clima que tú planteas, porque a través de las redes sociales y de también periodistas que nosotros tenemos en todo el país y que han visto la fuerza informativa que ha tenido y que tiene BPI TV, y el día de hoy ha sido fundamental dentro de este ejercicio cívico, el retratar lo que viene ocurriendo en cada una de las regiones, es este pronunciamiento al cual tú le hiciste cobertura, que fue esta rueda de prensa que dio Delsa Solórzano, haciendo esta denuncia en la cual ella aseguraba que los representantes por parte de la Mesa de la Unidad Democrática o de la Plataforma Unitaria ante el Consejo Nacional Electoral no habían podido ingresar al Consejo Nacional Electoral justamente en un momento como el que está desarrollándose en este momento, que es la transmisión de los datos, y que ellos tienen que ser testigos de esa transmisión de datos que se viene dando para contrastarlo con las actas que están llegando y que se están también contabilizando dentro del monitoreo que tiene cada organización política. Entonces, ¿quién está viendo la transmisión de datos por parte de la plataforma unitaria, en este caso, ante el Consejo Nacional Electoral? Ya, fíjate, Manuel, hay algo importante que señalar, y es que los técnicos que representan a la mesa de la unidad o a la unidad están en el Consejo Nacional Electoral en la sala de totalización. Eso lo hemos podido confirmar con voceros de la unidad, así que en un principio, y hay que diferenciar lo que es la presencia de representantes políticos de los partidos y los técnicos de cada una de las organizaciones. Dentro de la sala de totalización están los técnicos que representan a la unidad en este momento. Y algo que también hemos estado revisando los distintos colegas que nos encontramos acá en la cobertura de este proceso histórico, de estas elecciones, que si bien hemos cubierto muchas elecciones,
parecieran unas elecciones definitivamente inéditas, donde han ocurrido cosas que no habían ocurrido en ningún otro proceso. Por ejemplo, que las personas estuvieran en los centros de votación vigilando el conteo de los votos, vigilando la entrega de las actas, con una actividad increíble, porque la gente en los lugares más recónditos, en los barrios más recónditos de Caracas, la gente está en el conteo de los votos y está en la lucha para que se obtengan las actas que debe tener. Pero fíjate, otra cosa interesante que también hemos estado dilucidando acá. Hay que esperar, por supuesto, los resultados del Consejo Nacional Electoral. Pero los testigos de la unidad y los testigos del PSUV, los testigos del sector oficial, están viendo lo que está ocurriendo en los centros de votación. O sea, a ellos no les están diciendo, sino ellos están viendo cuáles son los resultados. Ok, están anunciando ahora sí en este momento que vienen los voceros, los representantes de que han estado frente al CNE, por parte de la unidad, y van a declarar en este momento. En todo caso, para terminar la idea de lo que estábamos hablando, lo que hemos estado dilucidando los colegas acá es eso. O sea, la gente que está en las mesas, la gente que está contando los votos, nadie les ha dicho lo que ha pasado allí. Ellos están viviendo lo que ha pasado allí. Entonces, esa es la gran pregunta. Si la gente sabe lo que pasó, tanto el sector oficial como la unidad, eso no es algo que alguien inventó, es lo que están viendo los testigos de ambos lados. Sin embargo, por supuesto, hay que esperar los resultados que va a dar a conocer el Consejo Nacional Electoral. Es un cuerpo colegiado, hay 5 rectores y bueno, hay que revisar lo que hay en las actas y lo que el CNE está haciendo público. En todo caso, ya estamos a la espera, y tú lo decías anteriormente, Manuel, si se anunciaba alguna declaración. En estos momentos, hace unos minutos, acaban de señalar que ciertamente van a declarar los representantes de la unidad de Elsa Solórzano, Juan Carlos Caldera y el señor Perkins, van a declarar en este momento. Entonces estamos a la espera de saber qué van a informar al país en estas horas, que son las horas cruciales, horas de totalización, horas en las que se están buscando las actas, los testigos están en los centros, los venezolanos están en los centros. Entonces la gente ya está aplaudiendo, ya vienen bajando. Vemos a Elsa Solórzano, vemos al señor Perkins, no vemos a Juan Carlos Caldera, pero vamos entonces a esperar las declaraciones acá de ambos. También viene la presidenta de Primero Justicia, María Beatriz Martínez. Ya está también, vemos bajando las escaleras a Juan Carlos Caldera, vemos a distintos dirigentes que en este momento se van a dirigir a el país, y nosotros estamos en vivo y directo, amigas, amigos, cuando son las 9:34 minutos según nuestro reloj, en vivo y directo desde el Comando Venezuela, con representantes de la oposición frente al CNE. Igual, si te puedes acercar, Delsa, te agradeceríamos. Pero es para que vengan los demás. Ok. Ok. Seguimos en vivo, amigas, amigos, desde el Comando Venezuela, y están a la espera de otros dirigentes. Epa, se cayó ese micrófono. Bien, nosotros seguimos en vivo y directo a través de la señal de BPI TV, que hemos estado haciendo cobertura a todo este proceso electoral. Siguen esperando a otros dirigentes. La señora Corina Lloris también viene bajando, también está presente Andrés Velázquez, y bueno, están esperando al resto de los dirigentes que han estado presentes aquí en el Comando Venezuela desde muy temprano. Y entonces estamos a la espera de esta nueva declaración por parte de los representantes de la mesa de la unidad, en vivo y directo, la señal de BPI TV,
9:35 minutos de la noche. Estamos en vivo llevando para ustedes la información. No ha sido fácil el trabajo acá, pero bueno, para eso estamos. Estamos colegas de distintos medios nacionales e internacionales en el Comando Venezuela. Ok, siguen. Estamos al aire. Muy bien. No ha sido fácil, pero bueno, aquí estamos llevando a ustedes de primera mano la información. Los tres representantes de la mesa de la unidad, ustedes los ven en pantalla en este Nardo, momento. Fíjate que tenías tenías tiempo que no estabas dentro de una situación como esta. Estamos al aire. Entre tantos periodistas, ¿no? Que realmente el trabajo que se ha vivido allí ha sido realmente complicado. Exactamente. También porque lo hemos comentado entre nosotros, este lugar que se dispuso para la prensa ha resultado bastante incómodo porque es muy pequeño para la cantidad de colegas, camarógrafos, fotógrafos que se encuentran en este lugar haciendo cobertura de un proceso electoral histórico. Que agarre esto. Ok, mira, toma. Te mandaron esto, no sé. Ok, aquí estamos en vivo, así están las cosas. Ya podemos, pero está saliendo al aire por los distintos micrófonos, estamos en vivo. Ok. Sí, bueno, fíjate que también en medio de toda la situación en vivo y directo que se viene dando, digamos, la plataforma unitaria está haciendo uso también de los recursos que de alguna manera tiene, entendiendo también, Isnardo, cómo se viene dando. Ya voy a hablar de Elsa Solórzano. Los micrófonos. En primer lugar, quiero reiterarle a nuestros testigos de mesa que no se retiren de los centros de votación hasta que tengan las actas en la mano. Tener las actas en la mano es un derecho legal que está previsto en toda la normativa electoral venezolana. Lo prevé la ley de procesos electorales, el reglamento de la ley, así como la propia normativa que al respecto ha emitido el Consejo Nacional Electoral. No entregar el acta está completamente al margen de la ley. Los testigos, repito, tienen derecho al acta y les pedimos que se mantengan en sus centros hasta tanto la obtengan. Igualmente, las preguntas al final, por favor, mi amor. Igualmente, queremos denunciar varias cosas que nos parecen fundamentales. Por ello, desde esta mañana, cuando dimos el inicio de este proceso, dijimos que nosotros vamos a hablar con la verdad, como nos ha caracterizado a lo largo de todo este proceso. Hoy, Venezuela ya sabe lo que pasó. Y lo que pasó no es otra cosa que el espejo de una campaña electoral maravillosa, acompañada por millones de personas. Y esas millones de personas ya saben lo que pasó. Lo que pasó es que Venezuela hoy puede celebrar en paz el ejercicio de la democracia. Sin embargo, pareciera que hay algunos que no quieren que esto ocurra, como por cierto ya lo han hecho en el pasado. Yo quiero recordar algunos momentos, por ejemplo, el referendo constitucional que ganamos las fuerzas democráticas. Quiero recordar que en primer término se habían negado a reconocer esto. Igualmente ocurrió en el año 2015, ¿te acuerdas, María Beatriz? No es la primera vez que hacen cosas como estas, pero como quiera que hoy la Venezuela
que estamos viendo en cada rincón del país, que vimos a lo largo de toda nuestra campaña, de la campaña de nuestro candidato Edmundo González, acompañado por María Corina Machado y por toda la Unidad Democrática. Venezuela ya, repito, sabe lo que ocurrió. Hay una consecuencia de ello. La primera, hemos ido reiteradamente al Consejo Nacional Electoral, Perkins, Juan Carlos y yo, y se nos impide el acceso. En la última oportunidad que fuimos, me llamó poderosamente la atención una frase de un funcionario. Me dijo que era mejor que nos retiráramos por mi seguridad. Y yo me pregunto, ¿por qué tiene que correr peligro una persona? ¿Por qué tiene que estar en riesgo su seguridad si está rodeada de funcionarios del Estado? Es raro, ¿verdad?, esa afirmación. Pero bien, el tema es que no se ha permitido el ingreso de los testigos al Consejo Nacional Electoral. Eso es importante destacarlo. ¿Para qué? Para que podamos tramitar las incidencias que ya están convertidas en patrón. Ya están convertidas en patrón. ¿Cuál es el patrón que estamos observando en este momento? Hay una importante cantidad de centros de votación en donde están retirando a nuestros testigos. Les están obligando a retirarse. Otra cantidad importante de centros de votación que, repito, se está convirtiendo en un patrón donde se están negando a transmitir el resultado del acta. Repito, el Consejo Nacional Electoral, a través de sus operadores, se está negando a transmitir el resultado del acta. Y con lo cual, bueno, obviamente en primer término se niega a imprimir el acta. ¿Cuál es el proceso? Se imprime el acta, la primera acta de escrutinio, inmediatamente se hace la transmisión y luego de la transmisión se imprimen el resto de las actas. Lo que está ocurriendo es que no quieren imprimir el acta y no quieren transmitir, entonces se ha paralizado la transmisión. Y esto sí es ya un patrón. Sin embargo, debo decir que con las actas que tenemos, que son suficientes, que son bastante numerosas, repito, podemos saber lo que está pasando en el país. ¿Qué estamos exigiendo en este momento? Porque si alguna cosa, nosotros hemos demostrado con hechos que somos capaces de hacer, es defender la voluntad de la gente. La voluntad de la ciudadanía se expresó en ejercicio pleno de un derecho humano, porque los derechos políticos son derechos humanos. Y como lo hemos hecho todos nosotros, toda la vida, vamos a defender los derechos de los ciudadanos y la voluntad de los ciudadanos que ya se ha expresado. Reiteramos, en este momento el Consejo Nacional Electoral ha paralizado la transmisión en muchísimos centros y está impidiendo que nuestros testigos obtengan el acta, sacándolos de sus centros de votación. Voy a dejar a Perkins Rocha con ustedes y al final las preguntas que quieran hacer. Mi mensaje en nombre del Comando con Venezuela, complementario a lo que ha dicho Delsa Solórzano, es muy breve, es muy sencillo. Estamos dispuestos a defender en todos los terrenos la alegría que hoy se ha manifestado en el venezolano en la calle de manera multitudinaria. No estamos dispuestos a que nos arrebaten la felicidad que hoy los ciudadanos sentimos en la calle. Aquí al lado mío hay una alianza perfecta de hombres y mujeres que han peleado en el terreno social, político y jurídico del país en todos los terrenos. Y llegó la hora de demostrarle a Venezuela que estas personas que están acá, que representan esta alianza política fundamental, estamos también dispuestos a defenderlos y no lo vamos a abandonar. Nuestros testigos fueron hoy irrespetados y sin embargo permanecen en este momento al frente de los centros electorales y queremos reconocerlo. En muchos espacios se le han quitado las actas, se le han negado las actas. Se empezó tardíamente en algunos casos el proceso. El artículo 140 de la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales se violó. En muchos casos no se llevó a cabo el acto público y en este momento están a la espera de que se lleven a cabo. Repito la idea, es muy básica. Estamos dispuestos a defender la felicidad que hoy en los ciudadanos se expresó en las calles. Somos fiel a ese sentimiento.
La soberanía popular es lo más sagrado que tiene un país. No permitiremos que esto sea en este momento vulnerado. Hay firmeza, hay preparación, hay 90.000 testigos que permanecen todavía en sus centros electorales y a ellos los vamos a acompañar. Los ojos del mundo están sobre Venezuela en este momento. Cuidado oficialismo, no vulnere y no burle nuevamente a los ciudadanos. Tenemos, tanto como ustedes, la constancia de cuáles fueron los resultados. Es momento que digamos la verdad. Hasta ahora, nuestro mejor instrumento ha sido la verdad. Por ella estaremos dispuestos a dar nuestras vidas. Es todo. ¿Cuál es el porcentaje? Ya va, si me hacen una pregunta a la vez, yo puedo responder. ¿Pero por qué no pueden hablar de porcentaje? Porque hasta que no nosotros... Pero ya, ¿cuál es el porcentaje de actas que tiene? Porque eso es clave. Si ustedes tienen el 20% de las actas nada más, eso es nada. Pero ¿cuál es el porcentaje de actas? No puedo hablar de porcentajes porque no podemos hacerlo hasta que el Consejo Nacional Electoral no emita el primer boletín. Y nosotros no vamos a violar la ley. Lo que les podemos decir con absoluta certeza es que así como hay un patrón del Consejo Nacional Electoral, y lo estoy denunciando con mucha firmeza y además con las pruebas en la mano, porque las tenemos, es que están impidiendo la transmisión para detener que haya mayor cantidad de actas. ¿Por qué? Porque el otro patrón, como me decía María Beatriz, es que con el número de actas que tenemos y el porcentaje que arrojan las mismas, es claro que Venezuela tiene razones para celebrar. Tenemos y el porcentaje... Claro que Venezuela tiene razones para celebrar. Como decía Perkins, no vamos a permitir que se le arrebate a Venezuela su voluntad y su alegría. Sin embargo, repetimos, porque esto es fundamental, testigos de mesa tienen derecho a las actas. Esta es una responsabilidad de todos nosotros y la asumimos con firmeza, con interés y con compromiso, pero es necesario que sigamos insistiendo en cada uno de los centros de votación en que nos entreguen las actas. Hemos también denunciado ya ante los observadores internacionales y ante distintos organismos internacionales. Hoy, gran parte de la comunidad internacional tiene toda esta información y está consciente de lo que está ocurriendo en el país. Es por ello que estas horas son cruciales, porque estamos defendiendo, reitero, la voluntad de Venezuela que ya se expresó y que, repito, no es más que el reflejo de una extraordinaria campaña admirable que llena de alegría y de millones de personas se desplegó por toda la nación superando todos los obstáculos. Este obstáculo también lo vamos a superar para que la voluntad de la nación sea respetada y pueda expresarse con claridad en las próximas horas cuando todos puedan volver a casa. Nacional Electoral a través de dos de los rectores, la rectora Aimé Nogal y el rector Del Pino, y además nos hemos comunicado, ya que no nos dejan entrar a la Junta Electoral, y algunos de ustedes ya vieron los videos, algunos periodistas nos acompañaron al CNE, vieron lo que ocurrió hoy, no hay ningún puente para hablar con la Junta Nacional Electoral. Nos dicen que hablemos con ellos para que nos dejen entrar, pero no nos reciben para hablar con ellos. Una vez que logremos que se transmita el 100% de las actas, porque no se han transmitido. O sea, ¿cómo puedes anunciar un resultado si no has transmitido actas? Todos sabemos lo que pasó. Y todos tenemos las actas. Con las actas que tenemos, si esas son las que hay, bueno. Delsa, ¿cuál es el llamado a la Fuerza Armada tomando en cuenta que el ministro Padrino hablaba de que ganaron, que ganó el sector, que ganó la paz, que ganó el rechazo a las sanciones, que es una línea que ellos han venido siguiendo? Una vez más, el artículo 328 de la Constitución es bastante claro. La Fuerza Armada Nacional no puede estar al servicio de ninguna parcialidad política. Cualquier declaración parcialidad política, cualquier declaración que además sirva para manipular la verdad y para pretender alterar la voluntad de una nación que ya se expresó, está completamente al margen de la Constitución y es altamente condenable. Pero además, ¿sabes qué? Es violatoria de un deber
que tiene un uniformado, que es mínimamente el de la solidaridad con el resto de los uniformados. En nuestros recorridos por Venezuela, todos los que estamos aquí, si alguna cosa logramos ver, fue a los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional, queriendo una Venezuela mejor, donde tuvieran un salario digno, un salario que se les respetara, donde se acabaran todas esas marramucias y triquiñuelas en las que algunos están incursos. Ellos también quieren cambio y eso se respeta porque son también parte del pueblo que hoy se expresó. Sin representación en la Junta Electoral, ¿cómo confían en que todo lo que están diciendo va a ocurrir? Es que a estas alturas, más allá de que podamos estar presencialmente en la Junta Electoral, porque ahí hay 3 rectores del oficialismo, esa es la realidad, que si ellos no actúan dentro del marco de la ley, sino que actúan en acatamiento a instrucciones políticas, ellos no van a cambiar si fuere solamente instrucciones políticas lo que quisieran hacer. Nosotros les estamos exigiendo acá, frente al mundo entero, que cumplan con la ley. Simplemente, señores miembros de la Junta Electoral, cumplan con la ley. Dense la oportunidad de decirle a la nación que pueden ejercer esos cargos que hoy ocupan y que pueden hacerlo sintiéndose verdaderamente patriotas, sintiéndose personas de bien. Tienen la oportunidad de eso hoy. Tienen la oportunidad hoy de respetar la voluntad de una nación y tienen la oportunidad hoy de devolverle la alegría a la nación, porque ya la nación hoy actuó conforme a lo que todos sabemos que pasó. Las incidencias se han presentado en unos estados más que en otros. No, exactamente igual. El mismo patrón en todos los estados del país. Hubo un momento en el que se detuvo la transmisión. Sin embargo, el régimen se está congregando ya en Miraflores. Asumen que están victoriosos, ¿no? Todo lo que está ocurriendo. ¿Perdón? ¿De qué manera están defendiéndose? Denunciando ante la comunidad internacional, anunciando ante los observadores internacionales que tienen... No. No le he dicho eso, al contrario he dicho que nuestros testigos permanecen en los centros de votación y los estamos exhortando a que allí sigan, así como le hemos pedido a la ciudadanía que en el ejercicio de su derecho a la verificación ciudadana también permanezcan en los centros de votación. Asimismo, quiero decir que hay abogados desplegados por todo el país ayudando en los centros de votación donde se están presentando irregularidades para impulsar a los testigos conforme a la ley y darles la orientación necesaria para que les entreguen las actas. Y se logró en muchísimos centros donde habían dicho que no iban a entregar las actas, finalmente las entregaron. En este instante, el patrón, repito, es que está detenida la transmisión y eso es, miren, lo que pasa es que detener la transmisión no detiene la voluntad del pueblo que ya se expresó. El pueblo ya se expresó. Detienen la transmisión para que no sigamos viendo en las actas lo que ya vimos. ¿Es cierto que hay colectivos armados circulando ya en las calles? Yo no los vi. Yo vengo del centro y francamente no los vi. Gracias. ¿Qué va a pasar si el Consejo Nacional Electoral emite un boletín con todo lo que está pasando? Daremos otra declaración. Bueno, amigas, amigos, la situación difícil aquí, como lo han podido ver, con los colegas que nos encontramos aquí en la sede del Comando Venezuela. Y ya han escuchado las declaraciones de Elsa Solórzano en compañía de los otros 2 representantes de la unidad ante el Consejo Nacional Electoral. Manuel. Bien, Isnardo, complicada la situación, hay que esperar, es lo que dentro de lo que estamos viendo es lo que hay que hacer, porque este es un proceso que todavía está en desarrollo. Nosotros vamos a estar, por supuesto, estableciendo contacto contigo cuando así lo requieras y también para verificar cómo avanza la situación y también esperando la contraparte de todo esto, que por supuesto la tiene el comando de una de las tendencias que participaron el día de hoy y por supuesto esperando también al Consejo Nacional Electoral. Estaremos atentos, Isnardo, es lo que nosotros tenemos a esta hora, en reiterar lo que viene, lo que dijo Delsa Solórzano. Fíjense ustedes que es bien claro lo que ella expresa. Hay un patrón
que se viene repitiendo en todos los estados del país, según lo que ellos han estado registrando hasta esta hora, las 9:55, 5 minutos para las 10 de la noche, hora venezolana, que es que se ha detenido la transmisión y también se le está evitando entregar las actas a los testigos que están allí vigilando el proceso. Y eso, ¿cuál es el proceso? Según lo que ella explicaba, se entrega el acta o se emite un acta, luego de la verificación se transmite los datos y luego se imprime el acta de transmisión para que se verifique entre la primera acta y la última acta que se haya enviado lo que se verificó. Eso no está ocurriendo, es un patrón que ella indicó, que es la denuncia que hizo pública ante la comunidad internacional y ante los observadores que están en Venezuela viendo este proceso, que se está dando esta situación. También ha exhortado en este caso a los testigos que se mantengan en cada uno de los centros electorales que están allí, porque también ha denunciado, en este caso la plataforma unitaria, que los testigos están en algunos casos obligados a retirarse, y eso no está contemplado dentro de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y que también ha exhortado a la ciudadanía que se mantengan en cada uno de los centros. Es decir, esa es la situación que se tiene hasta este momento. Igual continúa, por supuesto, el proceso que se viene adelantando en cada uno de los centros. En cuanto a su representación como testigos ante el Consejo Nacional Electoral, en este caso de Delsa Solórzano, Perkins Rocha y también Juan Carlos Caldera, ha reiterado en este caso Delsa Solórzano y también Perkins Rocha que no han podido ingresar ante el Consejo Nacional Electoral a pesar de haber ido en reiteradas oportunidades al ente comicial en Caracas y por supuesto no han podido hablar con ningún miembro de la Junta Nacional Electoral para poder ellos ser testigos de todo lo que viene ocurriendo. Lo que sí es cierto es que los técnicos de la plataforma unitaria están dentro del Consejo Nacional Electoral. Es decir, hay ojos de la plataforma unitaria y de la mesa de la Unidad Democrática viendo todo lo que viene ocurriendo. Eso, por supuesto, da tranquilidad en relación a estas denuncias que se vienen dando, que son preocupantes y que por supuesto tienen que de alguna u otra manera ser evaluadas, en este caso consideradas por la observación internacional que ha estado viendo el proceso todo el día de hoy y que también por supuesto nos tiene dentro de toda esta situación. Igual nosotros vamos a estar también monitoreando qué está ocurriendo en distintos estados a esta hora, porque también la observación ciudadana, que además está dentro de lo que establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que es que se mantengan, y es el exhorto que también han hecho, que se mantengan en los centros electorales, es que también vamos a ver nosotros qué está pasando en estados de Venezuela. Un estado importante es el estado Bolívar. Ahí está Carlos Zuniaga, con quien vamos a hacer contacto en vivo a esta hora, a ver cómo está la situación. Carlos, ¿qué nos tienes para reportar y cómo está la situación a esta hora? ¿Cuál es el parte que tienes y que te ha llegado a través de lo que has podido ver? Manuel, gracias por este contacto que establecemos en directo desde Puerto Ordaz, municipio de Caroní del estado Bolívar. Son las 9:59 de la noche, hora de Venezuela. En este colegio en el que estamos, precisamente en el Colegio Los Olivos, hace apenas 7 minutos terminó el proceso de auditoría ciudadana, de verificación ciudadana. Es un proceso en el que las personas que están en la cola de manera aleatoria o vecinos de este sector pueden estar presentes durante la auditoría de las mesas de votación y pueden conocer, digamos, de manera extraoficial algunos números que se manejan dentro de este centro. Ya ese proceso finalizó. La verdad es que
vamos a decir, tardó un poco porque estuvimos aquí desde las 7 de la noche y bueno, son ya las 10, así que es un proceso que la verdad tardó un poco. No ocurrió así, por ejemplo, en mesas y centros de votación del municipio Rocio, al sur de Bolívar, y del Callao, donde según nos han dicho algunos dirigentes políticos, ya finalizó el proceso de verificación ciudadana. Hace algunos momentos había aquí un número importante de personas, sin embargo, el panorama a esta hora, bueno, ven ustedes en las imágenes el centro, allá adentro hay unos 2 oficiales del Plan República, están algunas personas que decidieron permanecer por algunos minutos, probablemente vecinos de este sector, que estuvieron presentes durante este proceso. También, Emanuel, tengo que decir que esta misma situación se está registrando en algunos colegios de San Félix. Quiero decir, personas que permanecen a esta hora en los centros electorales esperando que finalice el proceso de auditoría ciudadana. También vimos cómo los funcionarios del Plan República hablaban con las personas, les decían que están, digamos que están colaborando con el proceso, que ellos también son parte del proceso, un poco para que las personas entendieran, digamos, por qué se estaba retrasando. Hubo algunos momentos en los que se registraron fallas de internet y bueno, presumimos que eso pudo haber sido la raíz del retraso en este proceso de verificación. En todo caso, ahora vamos a San Félix y allá vamos a chequear algunos lugares puntuales para poder, digamos, contar y registrar la situación en esa zona y llevarles los detalles a través de nuestra pantalla. Manuel, no sé si tienes alguna pregunta. Sí, Carlos, quería verificar contigo si has logrado al menos conversar, así sea de manera extraoficial, con quienes estuvieron dentro de este proceso. Es decir, cómo se llevó adelante, cuál fue el clima, entendiendo las recientes declaraciones que dio Delsa Solórzano sobre estas denuncias en que se ha parado la transmisión de datos en algunos centros, según lo que ella denunciaba hace algunos minutos, y que no se le estaba entregando las actas a los testigos. ¿Qué recogiste una vez que ellos salieron del centro? ¿Cuál fue el clima? ¿Cómo fue la interacción con los representantes, en este caso de los miembros del Consejo Nacional Electoral y también, inclusive, hay que decirlo así, del Plan República, que de alguna u otra manera tienen la custodia de cada uno de los centros? Sí, las personas hablaron, bueno, como ya decía, del retraso en el proceso, pero salvo eso no mencionaron ningún otro incidente de impedimento, por ejemplo, de enseñar actas o de dejar que se lleven las actas. Por ejemplo, nosotros, bueno, vemos que ahí está saliendo otro grupo de personas, porque además, Manuel, y ya sigo con lo que me preguntaste, pero quiero poner en contexto porque este grupo de personas está saliendo. Son los testigos electorales de las organizaciones políticas y también los miembros de mesa. Además, en este colegio también se está llevando a cabo el proceso de verificación ciudadana de otro plantel, donde se registró una falla de internet que no había sido solucionada y por eso se movió esa verificación hacia otro centro electoral. Vemos ahí que están saliendo las personas que estaban dentro del Liceo Los Olivos participando entonces en este proceso. Continúo con lo que me estabas preguntando. Sí, te decía que las personas comentaban, entre ellos con los ciudadanos que estaban acá también, esperando que no hubo mayor inconveniente. Incluso ellos salieron con lo que se conoce coloquialmente en el argot electoral venezolano con el chorizo, donde muestran ellos digamos, los números, la totalización de las mesas y cuánto sacó cada uno de los aspirantes en esta elección, por lo menos en este plantel. Dijeron alguna frase que nos llamó la atención, como por ejemplo, arrasamos, pero la verdad no vamos a hacer referencia a ninguna tendencia política, solo esa frase que una persona que salió de este centro pronunció y quienes estaban acá, bueno, aplaudieron, se emocionaron, pero salvo eso no hay ningún otro dato que nosotros podamos reflejar a esta hora, porque de nuevo debemos esperar los resultados del ente oficial, que es el Consejo Nacional Electoral. Bien, gracias, Carlos. Igual sigue haciendo recorridos, por supuesto, en medio de toda la seguridad, que es lo primero que hay que garantizar para poder seguir informando a la ciudadanía. Nosotros vamos a seguir acá, vamos a establecer contacto contigo más adelante, así que no te me pierdas tampoco. Nosotros continuamos, las reacciones internacionales no se han hecho esperar. En este caso, Mauricio Macri también ha escrito a través de la red social
X y dice que la mayoría de los venezolanos hablaron fuerte y claro, entre otras cosas. Hizo un exhorto en este caso a la Fuerza Armada a que debe garantizar que se respete la voluntad del pueblo, que de alguna manera también ha sido el mensaje que se ha dado por parte de la comunidad internacional, que la institucionalidad realmente prevalezca en relación a lo que se ha expresado a través de las urnas y de ese derecho que está consagrado en nuestra Constitución, que es el voto, y que hoy las largas filas que se vieron dieron cuenta de la voluntad que tiene Venezuela de votar y de participar y de dirimir de alguna manera los conflictos que se puedan tener y esas opiniones a través de el voto. Ahora hay que esperar, por supuesto, todo este proceso que se viene llevando adelante. También, por supuesto, ver qué está ocurriendo desde el punto de vista de la seguridad, y nosotros también estamos atentos de lo que viene ocurriendo desde una opción que participó el día de hoy, que por supuesto son las inmediaciones del Palacio de Gobierno en Venezuela. Vamos a ver cómo están las inmediaciones del Palacio de Miraflores. Tenemos imágenes a esta hora que se las vamos a llevar a ustedes para que vean cómo está el Palacio de Miraflores a esta hora. Hay personas que están allí, digamos, congregadas, esperando, presumimos nosotros, al Consejo Nacional Electoral a que dé sus resultados. Lo cierto es que en medio de todo esto están distintas celebraciones que se están dando por opciones políticas, y también estas denuncias que se han hecho por parte de la plataforma unitaria. Lo cierto también es que toda esta situación nos lleva a nosotros a esperar, por supuesto, como lo veníamos conversando, a que se desarrollen los acontecimientos y que también se termine con este proceso, tanto de verificación por parte de los testigos, de la transmisión de los datos, y que la información que están recibiendo los distintos factores políticos, de lo que está recibiendo el Consejo Nacional Electoral en el centro de totalización, que también tiene veeduría y observación de todos los factores políticos, al menos de los 10 candidatos que participaron el día de hoy dentro de este proceso, y que están reportando a cada una de sus organizaciones políticas y de los candidatos que fueron una opción el día de hoy. Y digo fueron una opción porque el proceso finalizó en cuanto a lo que tiene que ver con la voluntad del ciudadano de votar. Ahora resta que el árbitro, con la veeduría de todos los factores políticos, haga lo propio, y también estas informaciones que se vienen desarrollando desde cada uno de los comandos de campaña. Punto importante a resaltar, y lo reflejaba Mónica Belot dentro de todo su desarrollo, dentro del operativo, lo que conversaba con el politólogo Osvaldo Ramírez, consultor político, y es que el tema de la participación ha sido, digamos, el punto donde se ha resaltado o se ha colocado el resaltador el día de hoy. Dentro de los procesos electorales, la participación ciudadana es fundamental, pero la que se vio el día de hoy es algo que llama poderosamente la atención de los consultores de política, y de los que de alguna manera también están, digamos, haciéndose esas fotografías a las cuales nosotros estamos acostumbrados y que los medios de comunicación siempre reflejamos para todos ustedes, estas tendencias que se dan, y es parte también de lo que indican elementos como las actas de totalización y esa verificación ciudadana que se viene dando en estos momentos, que de alguna manera también hablan de las tendencias que se puedan estar ya
desarrollando el día de hoy, que puedan estar estableciéndose en medio de lo que van recibiendo los distintos factores políticos de lo que fue la manifestación ciudadana del día de hoy. Fíjense que las incidencias a las cuales nosotros tradicionalmente hemos estado siempre reseñando, no han sido las protagonistas el día de hoy, sino este proceso que se viene llevando a partir de ahora, en el caso de los testigos y de la transmisión de los datos. Eso es lo que nos mantiene acá y que de alguna manera es ahora el foco de atención. Y eso, por supuesto, nosotros lo tenemos que tener claro. Hay que ver de alguna u otra manera las reacciones internacionales que en estos momentos también están de alguna manera observando todo lo que viene ocurriendo en Venezuela, todo lo que también de alguna manera vemos a través de las redes sociales, algunos videos a esta hora en algunos colegios donde se está llevando el proceso de verificación y transmisión de datos, pero hay personas que están a las afueras de los centros viendo y esperando que de alguna manera los testigos también culminen este proceso y tener esa interacción con ellos en el proceso que se viene llevando adelante. También hay movilizaciones que se están dando, como la que nos reportaba Jorge González desde el estado Guárico, de motorizados, en este caso de caravanas que se van dando de distintas tendencias, que también una vez que ya ha finalizado el proceso, que no hay electores en cola y que de alguna manera también esas encuestas, ese boca a boca que se va dando en cada uno de los centros, una vez que las personas ejercen el derecho al voto, es lo que se viene de alguna manera también manifestando a través de las redes sociales. Resaltar también la declaración que dio hace algunos minutos, en este caso Vladimir Padrino López, a la cual también nuestra amiga y colega Estenis Olivares hacía referencia dentro de la rueda de prensa, a la cual nosotros también transmitimos para ustedes con Delsa Solórzano en relación a lo que decía Vladimir Padrino López y a lo que también, creo que hay que resaltarlo, decía Delsa Solórzano en relación a lo que plasma dentro de la Constitución el artículo 328, que habla del papel de la Fuerza Armada Nacional en relación a que no tiene por qué tener ninguna inclinación o parcialidad política, porque eso evidentemente la coloca al margen de la Constitución y era lo que Delsa Solórzano hacía el exhorto ante estas declaraciones que se dieron por parte de Vladimir Padrino López y que fueron de alguna manera también interpretadas en esa rueda de prensa. Así al menos están las cosas. Lo que vemos también a través de los distintos portales informativos es que están a la expectativa. Ahí, por supuesto, se están decantando los portales internacionales por dos tendencias. Es lo que nosotros vemos que están haciendo esa valoración minuto a minuto y justamente dentro de este contexto internacional es oportuno conversar con un colega periodista que además compartimos dentro de Unión Radio en Venezuela y que hoy también está trabajando para medios españoles, que es Alonso Moleiro y que conoce muy bien la situación venezolana y con quien vamos a conversar para justamente ver, Alonso, contigo, en primer lugar, ver cómo has visto el proceso, Alonso, y también cómo lo están reflejando los medios internacionales, ¿no? Que también están en Venezuela y que muchos no pudieron ingresar al país, Alonso. Encantado de saludarte, muy buenas noches. Bueno, mira, creo que hasta las 6 de la tarde el proceso estuvo bastante bien. Han empezado aquí algunos entredichos que hay que evaluar, estas denuncias en las cuales pues se habla de que se está impidiendo el ingreso de testigos opositores, aunque entiendo que en los centros de totalización sí hay
presencia, pero los testigos nacionales políticos que son fundamentales, en este caso Juan Carlos Caldera y Delsa no. Y bueno, hay una actitud ahí, o sea, a mí lo que me preocupa en esta entrega es que no hay correspondencia un poco en lo que se siente en la calle y la actitud de las autoridades, que desde el comienzo están jugando con una, con una conducta distinta, pues en la cual parece que dieran por supuesto que aquí pues el status quo es lo que va a permanecer por definición. Yo creo que un gobierno, sobre todo cuando, digamos, un gobierno se enfrenta a la reelección frente a sus ciudadanos, siempre tiene que admitir que la posibilidad de entregar el poder existe. Y bueno, esos son los temas que están en este momento en entredicho en Venezuela. Uno ve presencia de votantes, gente que quiere participar en el proceso de totalización, que quiere estar presente en el escrutinio. Y bueno, también un margen acá, este margen en el que estamos, donde debe haber además zonas de conversaciones y negociación, porque yo creo que, aunque no es momento de adelantar resultados, y más bien hay que tener mucho cuidado con lo que uno diga en esta entrega, pues sí que puede haber una sensación de que ya sabemos qué pasó, y el asunto es si va a haber si en Venezuela queda algún vínculo entre lo que quiera la sociedad y lo que desea el Estado, ¿no? Finalmente. O sea, bueno, además es importante acá que se tenga en cuenta que para que el país pueda salir del entredicho económico en el que está, es muy necesario que haya un resultado político de calidad, es decir, un resultado electoral de calidad, es decir, un resultado al cual todos podamos atenernos, que es como siempre fue en el pasado. Eso dejó de suceder de un tiempo a esta parte. Claro, el tema es fundamental, la confianza en la institucionalidad, y eso es a lo cual tú estás haciendo referencia en medio de todo este tiempo que tenemos para esperar ese primer boletín, que eso siempre ha sido parte de esta dinámica y de la cual tú conoces muy bien, pero eso de que no hay correspondencia con lo que de alguna manera se ve en la calle a la respuesta de la institucionalidad, eso por supuesto también habla de lo que está por venir. Y creo que allí nos da la puerta, Alonso, de hablar de la política, porque creo que en este momento es donde la política empieza hacer lo suyo, mientras el cumplimiento a la normativa que establece la LOPRE, en este caso la Ley Orgánica de Procesos Electorales, lo está haciendo, en este caso, cumplir la ciudadanía. Pero la política es la que de alguna manera también tiene que dirimir toda esta divergencia entre lo que se expresa y lo que la institucionalidad también de alguna u otra manera muestra al público. ¿Cómo evalúas también los pronunciamientos de la comunidad internacional? Porque creo que eso también es un punto al cual tenemos que destacar en medio de toda esta realidad interna, pero hay una comunidad internacional que tiene los ojos puestos en Venezuela. Sí, bueno, diría que hay máxima expectativa. Claro que el gobierno chavista tiene sus sectores también dolientes un poco, pero veo que hay máxima expectativa porque la comunidad del mundo libre, pues la comunidad internacional democrática se dio cuenta de que ciertamente que había posibilidad de un cambio político, y bueno, el mundo se acercó con genuino interés a ver qué podía pasar. Yo creo que hay que estar pendiente porque la comunidad internacional tiene un papel que jugar en esta historia, pero creo que es importante, pero en este momento, en este punto suspensivo que estaba, pues esperar ahí a ver que vengan esos resultados del CNE para un poco hablar un poco ya con un poquito más de claridad, pues aquí hay en este momento mucha aprehensión y estamos en una zona donde hay muchas conjeturas, y bueno, mientras eso sucede hay denuncias que no han sido atendidas, entonces bueno, creo que es un momento así donde hacer el análisis es como más complejo. Claro, el papel de los medios de comunicación, Alonso, ¿qué sabor de boca te deja? No, yo creo que se ha hecho un esfuerzo en medio de una dificultad muy grande, muy cuesta arriba, que hay un ejercicio de censura brutal. Aquí la realidad empezó a estar prohibida, hasta las encuestas se le volvieron un problema al gobierno, el gobierno a molestarse con las encuestas, a querer tapar el sol con un dedo en todo momento, con el descontento social de este país, es muy evidente. Entonces, bueno, creo que aquí hay una alianza de medios alternativos en páginas web, que han hecho un trabajo muy interesante con cobertura y con presencia, bueno, como este mismo medio, pues, con presencia en las calles, y hay mucho periodismo ciudadano y mucho activismo en redes que ha hecho posible que nos enteremos, pues, de lo que sucede, con todas las dificultades que son muchas, pues Venezuela necesita otra vez tener
medios grandes, instituciones grandes, que sean escuelas de formación de periodistas. Pero bueno, eso será un debate de otro momento. Ahorita, que con lo que existe, se está haciendo bastante. Y creo que, bueno, en medio de toda esta situación de oscuridad y censura, la gente está enterada. Fíjate, haciendo ese paralelismo entre lo de la institucionalidad y la expresión popular, si lo trasladamos en este caso a nuestro ámbito, a los medios de comunicación, las redes sociales también son un universo que hay que evaluarlo también, ¿no? Y lo digo por lo que acabas de mencionar, que hay mucho periodismo ciudadano que también se expresa a través de redes sociales y también una cantidad de medios como BPI TV, que ha hecho un esfuerzo importante con alianzas con medios grandes tradicionales y medios, en este caso, que están dentro del ámbito digital. ¿Has visto una correspondencia entre lo que se ve en el universo de las redes sociales, es decir, y lo que también se ve en estos medios de lo que ha venido ocurriendo y que es una realidad que se acerca muy bien a lo que realmente pasa? No, bueno, las redes sociales se dice que no son toda la realidad, pero sí la interpretan bastante bien y por supuesto que recogen mucho lo que sucede en la calle, videos autónomos, videos sin censuras, que bien interpretados y con un tratamiento adecuado te permiten también formarte una panorámica de lo que pasa y las redes tienen con lo bueno y lo malo, y la anarquía, los fake news las mentiras y los bulos que se ponen a circular. Creo que las redes sociales es lo que nos ha salvado acá de saber que hay un señor que se llama Edmundo González Urrutia, que fue candidato, que hay una candidatura chavista y una opositora, cómo han quedado las concentraciones en todo el país, los incidentes que se presentan, las denuncias. O sea, han sido de alguna manera uno de los faros, pues por supuesto que sí. Y ahí descansa además la estrategia de la campaña. Justamente la campaña electoral, ¿qué destacas dentro de la multiplicidad de candidatos? Pero evidentemente hubo claramente dos candidatos que eran los que se están en estos momentos disputando en este caso la opinión ciudadana a través del sufragio. Pero la campaña electoral, ¿cómo la viste? ¿La viste igual, desigual? ¿En dónde colocas el acento? Muy desigual, muy asimétrica, muy atípica, constreñida, casi sin marketing político de un lado, del otro sí, pues, o sea, uno de los lados, control total de los medios, recursos, uso de la publicidad, recursos públicos y una candidatura técnicamente proscrita, disuelta en las calles, pues, impedida de manifestarse. Eso es lo asombroso, es un momento muy atípico. Esto, por supuesto, quería decirte, sí. Sí, continúo. Nada, que tengo que atender ahora un medio mexicano y lamentablemente me tengo que despedir. No, vale, más bien gracias. Sí. No, por supuesto. Te damos el tiempo porque evidentemente tu opinión es muy valiosa. Así que nosotros también te despedimos, agradecemos por supuesto este tiempo y te dejamos. Alonso Moleiro, colega periodista que ha estado siempre atento a toda la dinámica política venezolana, nos dejó porque evidentemente está atendiendo a distintos medios que quieren saber de Venezuela y que de alguna u otra manera buscan voces calificadas. Además que tenía bastante tiempo sin conversar con Alonso, siempre es bueno conversar con los amigos en medio de toda esta situación. Fíjense que ahí se mantiene la espera, en este caso, y los medios de comunicación tratando de reseñar lo que se sabe. Lo que sí es cierto es que también hay, y rescato lo que decía en este caso Ignardo Bravo en la conversación que teníamos previa a la rueda de prensa que dio la plataforma unitaria. La incertidumbre es la que a este momento es la que se lleva, digamos, los titulares de cada uno de los medios de comunicación, porque estamos a la espera justamente de si son solventadas, subsanadas todas estas denuncias y también el reporte que se viene dando a las organizaciones políticas de todo lo que viene ocurriendo dentro de las mesas electorales en las cuales hay testigos, se está dando todo el tema de la transmisión de los datos y lo que se está enviando con la verificación
ese documento de verificación previa que tienen que tener los testigos, la transmisión y el documento de transmisión para que se corroboren cada uno que todo lo que se verificó es lo que se ha transmitido. Ese proceso de transmisión de datos está siendo recibido en la sala de totalización del Consejo Nacional Electoral, donde hay veeduría de las distintas opciones políticas que participaron el día de hoy. Entonces hay que esperar que todo esto pase. Lo cierto es que nosotros 10:24 tenemos ya 16 horas, creo, transmitiendo para todos ustedes de manera ininterrumpida. Un esfuerzo que hemos establecido con alianzas informativas dentro de Venezuela que están con nosotros, también nuestra señal insertadas en medios internacionales, es decir, hemos hecho un esfuerzo justamente para que todo este proceso que se está llevando a cabo en Venezuela, que está en desarrollo, ustedes lo puedan seguir desde cualquier lugar por Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, las distintas alianzas que tenemos con medios y que además hoy nos dan la posibilidad de tener a esta hora más de 120.000 personas en todo el mundo que están pendientes de nuestra señal y que están atentos a todo lo que viene ocurriendo en Venezuela. Y eso, por supuesto, nos llena a nosotros de un inmenso orgullo y, por supuesto, compromiso de estar con ustedes en medio de todo este tiempo que vamos a estar atentos a lo que viene ocurriendo. Lo cierto es también que creo que hay que ver qué otros pronunciamientos tenemos en puerta. Lo cierto es que también las redes sociales y el periodismo ciudadano también está haciendo lo propio. Por ejemplo, la exdiputada Mariela Magallanes, la información es clara a los venezolanos, hemos sido testigos dentro y fuera de Venezuela de todo el proceso que se viene llevando a Venezuela. La comunidad internacional observante dentro y fuera de Venezuela también ha sido testigo de todo lo que ha venido ocurriendo. Estamos nosotros esperando para establecer nuevos contactos con nuestros periodistas, también las distintas señales que tenemos para llevarles a ustedes. Vamos a llevarles una imagen icónica que siempre tenemos, la imagen del Consejo Nacional Electoral. Es la que a esta hora le vamos a llevar a ustedes. Esa es la carpa dispuesta para los medios de comunicación y los distintos pronunciamientos que ahí se van a estar llevando adelante, mientras, por supuesto, ellos hacen lo propio en medio de todo lo que se está llevando adelante. Fíjense ustedes que dice en este caso Gina Romero: recibo graves noticias de violencia ejercida en contra de personas en ejercicio de su derecho a la asamblea pacífica mientras observan los puestos de votación en Venezuela. Las fuerzas del orden tienen el deber de proteger a la ciudadanía de actores ilegales y de cualquier tipo de violencia. Al menos eso es lo que hay. Reporte también de la ONG, en este caso Foro Penal, un informe que tiene del 26 al 28 de julio a las 9 de la noche, ya finalizado el evento electoral. Registramos unos 46 arrestos arbitrarios relacionados con la elección de este año 2024. 23 siguen privados de libertad, 2 se desconoce su paradero y 21 de esos 46 ya han sido liberados. Es el reporte, reiteramos, del 26 al 28 de julio a las 9 de la noche. ¿Cuál es el reporte que tiene Foro Penal? En la evaluación que han hecho, ya finalizado el evento electoral, 46 arrestos arbitrarios relacionados con las elecciones. 23 de esos 46 siguen privados de libertad. 2 se desconoce su paradero. 21 ya han sido liberados. Ese es el reporte que tenemos con información. También el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala, un comunicado conjunto sobre las elecciones
en Venezuela. Se los leemos de manera textual. Los cancilleres de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay seguimos de cerca los acontecimientos de Venezuela y consideramos indispensable que se cuente con garantías de que los resultados electorales respetarán a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas. Eso solo podrá conseguirse mediante un conteo de los votos transparente que permita la verificación y el control de veedores y delegados de todos los candidatos. Reiteramos un comunicado conjunto de las cancillerías de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 9 cancillerías que están atentas a toda esta situación. También la ganadora de la elección primaria, en este caso María Corina Machado, que ha dicho: venezolanos, esto es hasta el final, eso significa quedarnos en todos los centros de votación hasta contar con los votos y obtener las actas. Haremos prevalecer la verdad y respetar la soberanía popular. Esto lo ha dicho a través de su cuenta en la red social X a las 10:27 de la noche, que también ha sido el llamado que ha hecho la plataforma unitaria de que permanezcan los testigos en cada una de las mesas electorales a las cuales han sido acreditados y que, por supuesto, a esto le agrego lo que ha dicho Delsa Solórzano hace algunos minutos, de que, por supuesto, es derecho de cada uno de los testigos acreditados ante el Consejo Nacional Electoral y que están dentro de esas mesas electorales que se les sea entregada el acta. Eso está contemplado en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y en el reglamento que rige a esa ley orgánica, basados en lo que dice la legislación en materia electoral. En ese sentido, es el exhorto que han hecho. Lo ven allí en pantalla compartida. El Consejo Nacional Electoral, también imágenes de cómo se encuentran las inmediaciones del Palacio de Miraflores. Estimamos nosotros que sí, es el Palacio de Miraflores, según lo que vemos y es lo que nos dice nuestro director. Nosotros atentos a cualquier información que se va generando. Lo cierto es que lo que nos dice a nosotros la experiencia que nos da el haber estado en procesos electorales desde hace ya varios años y de tener una vasta cobertura de este tipo de procesos, es que el Consejo Nacional Electoral pudiera estar próximo, cerca, de dar algún tipo de pronunciamiento, bien sea para decir que continúa el proceso de transmisión de datos, como cualquier otro tipo de información, porque vemos digamos ahí delegados internacionales, porque quienes están con esos chalecos de distintos colores son veedores internacionales. Quizás pueda hacer también algún pronunciamiento que pueda realizar algunas de los observadores internacionales que quizás tengan a bien hacer algún tipo de consideración de cómo se ha desarrollado el proceso hasta esta hora. Eso también es posible. Es decir, estamos nosotros atentos a cualquier información que allí pueda generarse. Fíjense ustedes, tenemos también pronunciamiento de Enrique Márquez, quien, como ustedes saben, es candidato presidencial por parte del partido Centrados y que también está pronunciándose a través de la red social X. Dice: estamos recibiendo gradualmente las actas de los testigos descentrados, que es su organización política, y de nuestro representante electoral que está en la sala de totalización del CNE. Seguimos trabajando. Vaya mi mayor reconocimiento a todos los venezolanos. Es lo que dice Enrique Márquez, quien por supuesto también está dentro de esta carrera por la presidencia de la República y ha dicho que están recibiendo de manera gradual las actas. No es discordante lo que dice este candidato y también
ex rector del Consejo Nacional Electoral, y eso creo que también es un punto a resaltar porque conoce muy bien el proceso que se lleva dentro de el ente comicial y de cómo se debe estar desarrollando todo este proceso. Así que igual nosotros vamos a estar atentos a lo que se pueda estar generando en todo esto. Vamos a seguir nosotros. Ya habíamos leído este comunicado de Guatemala, que también lo tenemos acá, que se une a otros 8 países que están pronunciándose en relación a que los resultados que se emitan por parte del Consejo Nacional Electoral deben dar cuenta fiel de lo que es la voluntad del pueblo venezolano el día de hoy, y eso por supuesto debe contrarrestarse con lo que reciban también o lo que emitan también los testigos electorales, y es parte de estas garantías electorales que se han venido desarrollando dentro de los procesos de garantías antes, durante y después del proceso electoral, y que también es cuenta o da cuenta de todo lo que se ha venido desarrollando con todo lo que viene ocurriendo. Los pronunciamientos se vienen dando desde la red social X. Ya por supuesto leímos para todos ustedes lo que expresó María Corina Machado hace algunos minutos en relación al papel que tienen los testigos, que es fundamental dentro de todo este proceso. Y también cancilleres, mensajes de cancilleres de Argentina y Chile sobre Venezuela, que se viene dando en relación a el proceso que se está dando hoy, evidentemente en medio de todo esto. Se recibe mucha información y cada una de las cancillerías también van recibiendo data que también tienen en relación a cada uno del cuerpo diplomático a través de las distintas cancillerías, los consulados y los cuerpos diplomáticos que están acreditados en los países, que están también recibiendo información. Lo cierto es que para todos ustedes la información hasta ahora es bastante vaga, porque el proceso de transmisión es un proceso que se debe dar de manera gradual y que ya, por supuesto, los distintos factores que participaron dentro del proceso el día de hoy están diciendo que están recibiendo de manera gradual cada una de estas actas. Aquí tenemos también parte de lo que reciben también expertos en el área económica. Por ejemplo, Asdrúbal Oliveros: el reporte del CNE debe reflejar lo expresado a los ciudadanos a lo largo de esta jornada llena de civismo. De ocurrir lo contrario, se va a exacerbar el conflicto y la incapacidad para que Venezuela pueda recuperarse con un escenario de ingobernabilidad. Por supuesto, es peligroso. Esto evidentemente va relacionado con el escenario de confiabilidad que debe tener, en este caso, la economía, para que de alguna manera pueda haber confianza, reactivar el aparato productivo nacional. La inversión extranjera debe tener certidumbre de lo que debe ser su devenir político, porque eso también habla de la seguridad jurídica para las inversiones que puedan llegar a Venezuela. Y por supuesto, evidentemente, la falta de confianza evita que haya recuperación económica estable y que realmente los mercados internacionales puedan ver en Venezuela certidumbre para poder realizar inversiones, en este caso públicas de otros países y privadas también. También acá tenemos a Gabriel Boric, quien, como ustedes saben, es el presidente de Chile. La entrega de los resultados de esta elección, que él califica como trascendental para Venezuela, deben ser transparentes, oportunos y reflejar íntegramente la voluntad popular expresada en las urnas a la comunidad internacional, de la que nuestro país, Chile, es parte.
no aceptaría otra cosa. Fíjense ustedes que tanto el presidente de Chile como las cancillerías de al menos 9 países, de los cuales a nosotros hemos hecho referencia, coinciden en un punto que debe reflejarse lo que emite el Consejo Nacional Electoral con lo que haya expresado el pueblo de Venezuela, y que de alguna manera también sus cancillerías han sido reflejo de ello, y que también la información que van recibiendo también de sus cuerpos diplomáticos hablan y les dicen cómo fue el proceso. Es un proceso que nadie duda del alto civismo que ha manifestado todo este proceso del día de hoy, con incidencias que fueron menores, y fueron tan menores las incidencias durante el desarrollo del desarrollo ordinario del proceso. Cuando hablo del desarrollo ordinario es del periodo de votación, es decir, del periodo de manifestación de voluntad, de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es decir, cuando la gente estaba en las colas, acudió a su centro electoral, se buscó con su cédula de identidad, vio su número de cédula allí, vio su nombre, hizo su cola, fue hasta la mesa, verificó con el miembro de mesa. Allí el miembro de mesa verificó su cédula de identidad, hizo el proceso de la herradura, lo que se conoce como la herradura electoral, y ejerció su derecho. Eso se dio desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y lo que dicen los distintos cancilleres y la comunidad internacional es que ese ejercicio que se dio debe ser reflejo de lo que ya de repente tengan estos presidentes del mundo, de América Latina, el Caribe y Europa, que están hablando justamente de esa misma transparencia. ¿Qué ha dicho también a esta hora Enrique Capriles? Son casi las 10:30 de la noche, es decir, yo hace unos 9 minutos, 11 minutos, según nos marca nuestro reloj digital acá. Este pueblo en cada rincón del país sabe lo que pasó hoy. Ojalá que los que están en el poder no se metan en el cambio de desconocer la verdad. Ojalá que por encima de cualquier ambición pongan primero a los venezolanos y al país. Los venezolanos hoy votamos en paz y queremos que triunfe la paz, respetando la soberanía popular, que es sagrada. ¿Esto quién lo ha dicho? Enrique Capriles Radonsky, que como ustedes saben es el miembro fundador del partido Primero Justicia, que forma parte también de la plataforma unitaria. Que ha dicho también Andrés Caleca, quien fue exrector del Consejo Nacional Electoral, también participó dentro del proceso de elección primaria. Ha dicho que la garantía de la paz es el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. No son las bayonetas, son los votos. Ustedes lo saben, estimados ciudadanos uniformados. Claramente el mensaje de Andrés Caleca es a los miembros de la Fuerza Armada Nacional, que por supuesto tienen un papel fundamental dentro de estos momentos y también de este proceso que se está llevando adelante en Venezuela, con todo el tema de la verificación, la transmisión de los datos y lo que están en este caso recibiendo los testigos de cada una de las organizaciones políticas que están recibiendo el acta que tiene que emitirse para que se dé la transmisión de los datos, y también esos testigos emiten esa boleta que es la que llevan o transmiten a las organizaciones políticas, para que las organizaciones políticas también hagan la valoración y el conteo de la voluntad expresada a su opción política.
que por supuesto es lo que estamos nosotros esperando hasta este momento. Ya Gabriel Boric, como se lo leímos hace algunos minutos, también ya se ha pronunciado y nosotros ya dimos cuenta de ello. Lo cierto es que antes, y esto me hace recordar y hago recuerdo esta anécdota de la cual los venezolanos, los que estamos regados por el mundo, antes veíamos lo que era la pasarela, donde era esa imagen que se veía allí cuando caminaban los rectores. Vemos allí que están colocando unas carpetas, algunos bolígrafos. Esto nos da cuenta que viene un pronunciamiento en minutos por parte del Consejo Nacional Electoral. Esto ya es una escena que nosotros hemos visto y nuestra acuciosidad periodística nos indica que estamos a minutos de tener un pronunciamiento el día en pocos minutos. Vamos a ver acá Alberto Van Cleveren, quien es el canciller de Chile. Como gobierno de Chile hacemos un firme llamado a que la voluntad del pueblo venezolano sea respetada y que se garanticen los resultados de la elección presidencial, que se viven horas decisivas en Venezuela y la democracia debe primar ante todo. Es el llamado que hace en este caso el canciller de Chile, que va muy vinculado a lo que ha dicho en este caso también el presidente de Chile. Vamos a dejarlos con las imágenes porque en minutos, bien, como les decíamos que estamos a la espera de este pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral. Siguen los pronunciamientos. Vean, la declaración de los ex jefes de Estado y de gobiernos integrantes de IDEA, del grupo IDEA, los cuales no pudieron ingresar a Venezuela. Ellos tenían la intención de ver este proceso de cerca. ¿Qué han dicho? Acá tenemos el documento. Los ex jefes de Estado y de gobiernos integrantes de la Iniciativa Democrática de España y de las Américas, IDEA, con motivo de las elecciones presidenciales realizadas en Venezuela este 28 de julio, declaramos con énfasis lo siguiente. Celebramos la férrea voluntad democrática demostrada por el pueblo venezolano, que superando todos los obstáculos y limitaciones que se impusiera por parte del Poder Electoral, la prohibición de la observación internacional experta de la Unión Europea y de la OEA,
la expulsión masiva de quienes llegaban a acompañarles en su memorable e histórica jornada libertaria, optó por acudir masivamente a las urnas electorales con una actitud pacífica pero firme. Enterados de los sondeos unánimes realizados por distintas empresas internacionales y venezolanas, respetables e independientes, de la investigación y opinión pública y sus tendencias, así como otras, están atentos a lo que pueda generarse dentro de la institucionalidad venezolana. En consecuencia, le expresan solidaridad, en este caso digamos este caso al pueblo venezolano, y que de alguna manera sea respetada la voluntad popular expresada a través de el voto. Esto es parte de lo que ha dicho en este caso el grupo IDEA, que se ha pronunciado a través de este comunicado hace algunos minutos. Ya nosotros acá, fíjense ustedes qué ha pasado también con el voto en el exterior. Esto es importante porque tenemos que miles de venezolanos a lo largo de América y Europa emitieron este domingo un voto de esperanza en una de las jornadas más decisivas de la democracia en Venezuela, mientras aquellos que no lograron habilitarse para sufragar se concentraron frente a las distintas legaciones diplomáticas venezolanas, entonando cánticos de libertad. Venezuela celebró este domingo unas elecciones presidenciales en las que figuran, en este caso, como favoritos, tanto como Nicolás Maduro, que busca su tercer sexenio en la presidencia, y el candidato de oposición, mayoritariamente de la coalición Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia. En el exterior, solo unos 69.211 venezolanos estaban habilitados para votar ante las innumerables trabas gubernamentales. Una mínima parte de los casi 5 millones de ciudadanos venezolanos, de los casi 8 millones que emigraron, según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de la ONU, una cifra que el gobierno reduce a 2 millones en Colombia, el país que más migrantes venezolanos tiene, con casi 2.8 millones, según la agencia de la ONU. Solo 7.012 estaban acreditados para votar porque, según denunciaron diversas organizaciones, encontraron muchas dificultades para registrarse. Parte de este resumen con camisetas blancas o con la vino tinto, que como ustedes saben es la camiseta de la selección venezolana de fútbol, se concentraron en Bogotá y en otras ciudades colombianas, a las cuales nosotros hicimos contacto con nuestros periodistas que estuvieron durante todo el día de hoy allí. También estuvimos en Perú, estuvimos en España, llevándoles a ustedes lo que ha sido una jornada también en el exterior, y que como año a año se ha ido reduciendo el voto en el exterior, y ha sido parte también de esos obstáculos a los cuales se ha referido la comunidad internacional en relación a la diáspora venezolana, que, como ustedes saben, han sido noticia, y no solamente para este proceso electoral, sino han sido noticias durante años, porque la migración venezolana no tiene 2 días. En medio de todo eso, también hay pronunciamientos en relación a todo lo que se ha venido desarrollando con el voto en el exterior, que además el voto en el exterior tiene una particularidad, que no se puede llevar adelante el escrutinio hasta que no se emita el primer boletín por parte del Consejo Nacional Electoral, y eso también es un dato a destacar, porque si bien por el uso horario muchos votos ya finalizaron, pero eso es un escrutinio
ese ejercicio ciudadano del escrutinio se hace una vez que se emita el primer boletín oficial por parte del Consejo Nacional Electoral. Así las cosas hasta este momento. Nosotros igual estamos atentos a este pronunciamiento que creemos nosotros va a ser en breve por la labor que vemos están realizando el personal de protocolo del Consejo Nacional Electoral y los asistentes a la carpa que ha dispuesto el ente comicial para el pronunciamiento. Por las sillas entendemos que serán los rectores del Consejo Nacional Electoral quienes den este pronunciamiento, que pudiera ser que ya están recibiendo actas de totalización y que hay que esperar el primer boletín oficial, o que hasta el momento, hasta la hora, que ya faltan unos 6 minutos para las 11 de la noche, hora de Venezuela, pudieran estar recibiendo actas que no reflejan una tendencia clara hacia las distintas opciones que hoy apostaron por el voto a que su oferta política sea de alguna manera respaldada por la voluntad popular. El concierto internacional está muy atento a ese pronunciamiento que ellos aseguran, dicen, tiene que ser un reflejo de la voluntad popular el día de hoy. Nosotros, mientras tanto, lo vamos a dejar con las imágenes del Consejo Nacional Electoral, atentos también a cualquier otro pronunciamiento que se pueda estar dando y también recopilando información que estamos procesando en este momento para llevárselas a todos ustedes. Muchas cosas están ocurriendo y nosotros estamos con todo nuestro equipo, nuestra infraestructura puesta a llevarles a ustedes la información, pero responsablemente tenemos que verificar cada una de las fuentes a las cuales nos está llegando información que está ocurriendo en estos momentos y también, por supuesto, esperar cómo se va desarrollando todo este proceso que, les reitero, a esta hora está el proceso de totalización aún, está el proceso de transmisión, estamos también con el proceso de transmisión de datos, siempre y cuando los testigos hayan hayan obtenido el acta en sus manos, que también es un requisito de ley, y que se haga esa transmisión, conteste a lo que las actas están reflejando. Mientras tanto, se están dando estos pronunciamientos a través de las redes sociales y vamos a ver nosotros también qué viene ocurriendo dentro de los distintos comandos de campaña. Ya veíamos las inmediaciones, en este caso del Palacio de Miraflores, que allí hay todo un evento. Vamos a ver también cómo están otros comandos de campaña que están también dentro de esta carrera presidencial el día de hoy. Estamos nosotros expectantes. Creo que ese es el síntoma que tienen ustedes, que tenemos nosotros, que tienen todos los venezolanos, esperando ese primer boletín y ver, por supuesto, cómo se van a ir desarrollando los acontecimientos. Todos tenemos una opinión en relación a cómo se ha ido desarrollando el proceso. Nosotros, dentro de esta amplia alianza que establecimos para todos ustedes, este amplio operativo que ha corrido de manera ininterrumpida, que sobrepasa las 15 horas, 16 horas, y que también les ha dado a ustedes un abanico de posibilidades de cómo se ha desarrollado la jornada del día de hoy, los pronunciamientos de los distintos factores, los factores políticos, donde hemos llevado la voz de todos, sin opinión, sin tendencias, mostrando la realidad,
sin editar, en vivo siempre, con esa fuerza informativa que nos caracteriza, cuidando la normativa justamente de esa imagen que ustedes están viendo allí, que es la imagen del Consejo Nacional Electoral, para que justamente tengan ustedes la realidad clara de lo que está ocurriendo en Venezuela, que ese ha sido nuestro propósito y lo hemos conseguido y se lo estamos llevando a ustedes. Entonces allí estamos nosotros también expectantes. Y creo que esa es la, ese es el espíritu que creo que nosotros compartimos con ustedes, y creo que esa es la realidad que nosotros estamos en estos momentos llevándole a todos ustedes. Esa es la realidad que tenemos, es el sentimiento que en lo particular tengo, una de expectativa para todo este proceso que se viene llevando adelante el día de hoy. Hay, por supuesto, hay proyecciones que dan algunas empresas privadas, de las cuales nosotros no nos podemos hacer eco y que también son parte de la misma dinámica y del análisis que sé que va a existir posterior a todo este proceso. Mientras tanto, lo vamos a dejar con esas imágenes del Consejo Nacional Electoral, mientras nosotros verificamos información, y vamos a regresar con ustedes en unos minutos.
que va a tener el Consejo Nacional Electoral, que en breve presumimos nosotros que va a ser en minutos. Mientras tanto, vamos a ver que también nos tiene nuestro compañero Isnardo Bravo, quien está en el comando de campaña con Venezuela, para ver cómo están los ánimos allí, ver las últimas actualizaciones que tiene. Isnardo, me gustaría, en primer lugar, ¿qué actualización tienes? Y ¿qué te ha dejado este proceso el día de hoy? Porque la espera, esta es una espera que desespera, que ya nosotros la conocemos de hace muchos años, pero que evidentemente genera mucha incertidumbre, que creo que es la palabra que nos ha llevado hasta este momento, y también que se dice allá, que dicen también los otros colegas periodistas. Bueno, voy a ser honesto a responder esa pregunta. ¿Qué me ha dejado esta jornada? De cansancio. Mucho cansancio. Aquí seguimos. Bueno, se espera que en breve el Consejo Nacional Electoral dé el primer boletín, es lo que se ha manejado acá. En este comando reina el silencio, no hay hasta los momentos ningún anuncio de que vaya a hacerse una declaración. Esto va a suceder, imaginamos, después que el Consejo Nacional Electoral dé el primer boletín. Aquí la gran pregunta que nos hacemos todos y que hemos estado indagando es que hemos podido confirmar con personas que están en los centros de votación, con colegas que están haciendo el recorrido, que están buscando la información, con algunos actores políticos, que ciertamente ha habido un retraso, por decir una palabra adecuada, en la transmisión desde los centros de votación a la totalización del Consejo Nacional Electoral. Para recordarle a nuestros televidentes cómo funciona el asunto, Delsa Solórzano lo decía, una vez que se comienza el proceso de totalización, la máquina imprime lo que se llama el primer chorizo de actas. Luego de esa primera impresión, la máquina se conecta y transmite al Consejo Nacional Electoral, y posteriormente nuevamente se imprimen otros dos lotes de chorizos. Esos lotes son los que les corresponden a los testigos. Ese es el problema que están teniendo los testigos de oposición. Muchos testigos de oposición han sido sacados de los centros. Muchas de las máquinas en muchas de las máquinas no se han impreso los chorizos porque la transmisión está detenida. Eso es lo que han informado, y esto está pasando en muchos centros de votación. Nos han hablado de porcentajes, pero queremos ser responsables de porcentajes de actas en algunos estados, o básicamente, o para ser más precisos, en algunas ciudades, pero queremos ser responsables. Ese porcentaje de actas que tendrían de algunas ciudades en el Comando Venezuela es un porcentaje de actas que no es considerablemente alto. Eso es una información que nos han comunicado, pero en todo caso es una información extraoficial de que al haber todos estos problemas con la entrega de las actas, es lo que está pasando, es lo que mantiene esta incertidumbre y es lo que ha generado que reine el silencio aquí en el Comando Venezuela. Manuel. Sí, fíjate, el escenario es que no hay una tendencia irreversible en la transmisión de las actas como para que de alguna manera pueda haber algún pronunciamiento por algunas de las partes. Lo cierto es que si ves nuestra imagen, estamos nosotros conversando, ya no tenemos la baranda, que era siempre característico dentro de estos procesos, que era esa baranda, esa imagen de la baranda, que quedó allí, que además, por supuesto, es un símbolo dentro de los procesos electorales. Ahora tenemos esta carpa, que además hemos visto al personal de protocolo colocando carpetas, la hemos visto colocando bolígrafos, están los 5 asientos, que serían el de los rectores. Eso nos hace presumir que en minutos pudiera haber un pronunciamiento allí.
lo cierto es que esa incertidumbre de la cual tú hablas también es la incertidumbre que tiene de alguna manera la comunidad internacional, y no sé si has dado cuenta de los pronunciamientos que ha hecho en este caso Gabriel Boric de Chile, las cancillerías, los comunicados que se han emanado por parte de al menos 9 cancillerías que tienen representación diplomática en Venezuela, y que de alguna manera también el personal diplomático siempre es invitado a ver este tipo de procesos. Todos indican que lo que diga el Consejo Nacional Electoral debe corresponderse con la voluntad popular, y creo que es lo que todos queremos dentro de la jornada maratónica que hemos tenido y ese cansancio que comparto contigo, porque también hemos estado durante todo el día en esta cobertura. Fíjate, Manuel, hablabas de irreversible, una palabra que hemos escuchado en muchas ocasiones. La información que hemos obtenido de algunos actores políticos acá es que con las actas que tiene la mesa de la unidad, en este caso la unidad, ¿sí?, con las actas que tiene, hay un resultado, según ellos, irreversible. Y también hemos obtenido información según la cual, por supuesto, habrá que esperar el resultado del Consejo Nacional Electoral, que el resultado del Consejo Nacional Electoral será presentado solo en porcentajes. Habría que ver si ciertamente esto que está corriendo en pasillos se hace realidad cuando se pronuncie el Consejo Nacional Electoral. Es decir, que no se hablaría sino de porcentajes entre uno y otro candidato, es decir, entre el candidato que el CNE nombraría como primer candidato, es decir, el candidato ganador, y el segundo candidato o que ocupó el segundo puesto. Entonces, obviamente hay que esperar, pero hay muchas informaciones que van y vienen. También hubo representantes de la mesa. Fíjense, justamente ahora van... Dios, cuidado. Bueno, justamente ahora, al parecer, va a haber una declaración antes de que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie. Sí. Viene una declaración antes. Por parte, no sé si me escuchas, pero ¿por parte de quién, Isnardo? Creo que sí, porque yo tengo todo. ¿Por parte de quién sería esta que ves allí en la escalera? Andrés Velázquez, a Omar Barbosa. Están bajando la mayoría de los dirigentes, pero en este caso se va a dirigir o va a presidir esta declaración Omar Barbosa. Ok, sí, por favor. Ok, estamos en vivo y directo, Manuel. Fíjate, en 2 ocasiones, hermano, estoy al aire, ok, en 2 ocasiones hemos estado conversando y luego se ha anunciado repentinamente una declaración. Sí. En este caso, la declaración estará por parte de Omar Barbosa. Entonces, sí, estamos esperando aquí. Ya Guanipa está presente, Andrés Velázquez está presente, Superlano está presente, también el representante de Un Nuevo Tiempo. Y bueno, aquí estamos. Fíjate, bueno, teníamos el contacto allí con nuestro compañero Isnardo Bravo, el cual vamos a recuperar, porque lo que estamos viendo también en el Consejo Nacional Electoral es que los invitados que estaban dentro de la carpa también empezaron a levantarse, como que posiblemente, presumimos nosotros, dieron una información de que se va a retardar el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral y se está yendo ahora pronunciamiento que vamos a tener a nosotros en minutos. Ya decía Isnardo Bravo que el secretario de la plataforma unitaria, el secretario general de la plataforma unitaria, en este caso Omar Barbosa, es el que va a dar este pronunciamiento y los distintos factores políticos están allí. Isnardo, nuevamente el contacto contigo. Sí, estamos esperando la presencia de Omar Barbosa y nos están haciendo señas de que
todavía hay que esperar un poco la presencia de Omar Barbosa para que pues se conozca este nuevo pronunciamiento. Y es un pronunciamiento importante, no es que los demás no hayan sido importantes, sino que en estas horas nonas, como las hemos calificado nosotros acá mientras esperamos, los pronunciamientos, las declaraciones son claves, porque el país en general está esperando resultados, está esperando información y bueno, por supuesto, las declaraciones de los... sí, dime. Isnardo, comparto contigo, tweet a esta hora de Edmundo González Urrutia. Los resultados son inocultables. El país eligió un cambio en paz. Lo acaba de tuitear en estos momentos Edmundo González Urrutia. Creeríamos nosotros que el pronunciamiento que se pueda estar dando pudiera ir bajo esta línea. Ok, te escuché con un poco de... te escuché un poco entrecortado, pero si puedes repetir, Manuel, sí, a claro. ver si logro captar más la idea. Entiendo que te refieres a una publicación de un tuit de Edmundo, ¿no? Sí, exactamente. El tuit dice de manera textual: los resultados son inocultables. El país eligió un cambio en paz. Eso lo dijo Edmundo González Urrutia. Presumimos nosotros que el pronunciamiento que se pueda estar dando por parte de la plataforma unitaria pueda estar, digamos, en contexto o ligado con esta publicación. Sí, fíjate también, Manuel, hay un dato importante que creo conveniente compartir, y es que algunos colegas tuvieron la posibilidad de acercarse a los alrededores del Palacio de Miraflores, y la información que pudieron recopilar estos colegas es que hay presencia de afectos al sector oficial, pero en su mayoría hay despliegue de los organismos de seguridad del Estado, y que la presencia de las personas que estarían esperando los resultados del Consejo Nacional Electoral no es significativa. Esto también es importante considerarlo. Sí, claro, eso nosotros también hemos tenido información en relación a un amplio despliegue de organismos, de distintos organismos de seguridad y de inteligencia en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral. Eso evidentemente va relacionado con esta panorama que tú nos graficas, que también otros colegas han verificado, y eso también es parte de, digamos, este cruce de información que a estas horas, en medio de la incertidumbre que se vive, entonces, por supuesto, quienes están en algunos sectores, quienes están en otros sectores, también empiezan a compartir información. Van a hablar. Vamos contigo. Poder hacer bien la declaración, porque no vamos a tener la contundencia de la presencia plural de los partidos aquí. Los periodistas deberían estar debajo del podio. Deberían estar debajo del podio. Claro, es lo lógico. Es lo lógico para todos. Como bien, ya pueden escuchar, no es tan fácil. Yo creo que, Manuel, creo que los ánimos también están caldeados aquí dentro del Comando Venezuela. Ya son muchas horas, evidentemente, cada quien está tratando de hacer su trabajo y no es fácil, pero aquí estamos, gracias a Dios. Nosotros hemos podido llevar la información de primera mano a través de este plan operativo desplegado por BPI, y del cual me siento realmente orgulloso de ser parte de todo ese equipo que le ha llevado la información a los venezolanos, y que los venezolanos saben que ha sido una información oportuna, en el lugar donde debe estar y de la forma como se debe transmitir. Fíjate, hay pronunciamientos también a esta hora, Isnardo, de Brian Nichols, que como tú sabes es el subsecretario de Estado para
todo lo que tiene que ver con América Latina. Los votantes venezolanos acudieron en gran número para expresar su voluntad en las urnas. Ahora corresponde a las autoridades electorales garantizar la transparencia y el acceso de todos los partidos políticos y la sociedad civil a la tabulación de los votos y la pronta publicación de los resultados. La credibilidad del proceso electoral depende de ello. Es parte también de la exigencia que ha hecho la plataforma unitaria, y vamos a ver también este pronunciamiento por parte de Omar Barbosa como secretario de la plataforma unitaria. También se une a lo que dice la Cancillería de Colombia, Isnardo, que es que el gobierno de Colombia está a la expectativa de la divulgación de los resultados de las elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. El conteo de votos debe hacerse con plenas garantías para todos los sectores. Reafirmamos nuestro apoyo. Perdí la comunicación con Manuel. Manuel, no te puedo escuchar en este momento. Esperemos que se puedan comunicar de nuevo conmigo. No sé, porque obviamente si no tengo tu retorno, pues no sé si estás hablando. Sí, claro, estamos por supuesto en medio de toda la dinámica, toda la dinámica que Manuel, tú estás teniendo, exacto, con toda la dinámica que tú estás teniendo allá. También estamos nosotros viendo que el trabajo está bastante complicado para los medios de comunicación. Las comunicaciones también, por supuesto, se interrumpen. A lo que te hacía referencia era que el gobierno de Colombia está también a la expectativa. Acaba de publicarse un tuit por parte de la Cancillería colombiana que el conteo de los votos debe hacerse con plenas garantías de todos y para todos los sectores. Reafirmamos nuestro apoyo a la paz y a la democracia en el hermano país. Se une también con las exigencias que ha hecho la plataforma unitaria. Creo también que esto va a ir mucho o muy ligado al mensaje que va a dar en minutos también, en este caso, el secretario de la plataforma unitaria, Omar Barbosa. Lo cierto es que también vemos allí lo complicado del trabajo para los medios de comunicación, y que también las horas largas y extensas de trabajo que tenemos todos los equipos que hemos estado desde que inició este proceso hasta este momento, también por supuesto hace que el cansancio prele y que de alguna u otra manera también exista esto. Lo cierto es que vemos allí también a Angelo Palmieri, quien es el representante del partido Un Nuevo Tiempo, Andrés Velázquez por parte de la Causa R, Juan Pablo Guanipa, quien forma parte del partido Primero Justicia, también Freddy Superlano por parte de Voluntad Popular, entre otras representantes de los partidos, de esta coalición de partidos, agrupados todos dentro de la plataforma unitaria. Está también Delsa Solórzano, que declaró hace algunos minutos y que es la representante ante el Consejo Nacional Electoral por parte de la plataforma unitaria, que también por la configuración que ya está teniendo esto, ya está mucho más cerca que antes que Omar Barbosa acuda a ese atril a dar estas consideraciones. Aire, pero... No, estás allí, y Nardo, estás allí, te estamos viendo, sí, en medio de, sí, de todo. Es que si no, no va a haber... Bien, estamos nosotros allí esperando. Ya viene, ya estamos escuchando, bueno, por Manuel, los aplausos. Te cuento un poco, no, sí. Yo no sé si salía al aire haciendo algún gesto, pero te cuento un poco lo que está pasando. Ajá. En medio de toda esta situación, por supuesto, cada quien quiere la mejor toma, cada quien quiere el mejor lugar. Y bueno, la declaración estaba paralizada porque el resto de los colegas se estaban quejando porque una persona estaba tapando la mayoría de las tomas, pero ya los aplausos vinieron, no porque la persona que va a declarar, en este caso Omar Barbosa, había llegado, sino que la persona finalmente se quitó del lugar. Pero bueno, seguimos esperando, Manuel. ¿Ya llegó? Sí, muy bien. Muy bien, ya está acá Omar Barbosa y se va a iniciar la declaración. Un poco más, ok, perfecto. Estamos listos. Okay. Muy buenas noches
al pueblo de Venezuela. Me quiero dirigir hoy a todos ustedes, a todos los venezolanos que dentro y fuera del país nos están oyendo y a todos los que están observando este proceso electoral en Venezuela. Todos sabemos lo que ocurrió hoy en Venezuela. Las actas de las cuales disponemos en estos momentos no hacen otra cosa que confirmar lo que vimos en la calle. La proyección de su contenido da claramente un resultado que no debería tener dudas si se quiere actuar con la verdad y reconociendo la voluntad popular. Nos dirigimos hoy al país y a todas las autoridades que les competa para solicitarles, en nombre de la paz de Venezuela, en nombre de la credibilidad en el voto como instrumento para tomar las grandes decisiones del mundo civilizado, que no den un paso en falso, que por alguna precipitación autoritaria no traten de destruir la construcción cívica que ha significado que todos los que queremos un cambio en este país nos pongamos de acuerdo en la ruta electoral, en la ruta pacífica, en la ruta del voto para buscar un cambio en paz, que ha sido la prédica de nuestro candidato Edmundo González. Le solicitamos, en nombre de esa paz, en nombre del futuro, en nombre de un proyecto que persigue es reconciliar a los venezolanos y reconstruir a Venezuela, que no den un paso en falso, que esperen a que se cuenten los votos, que esperen a que podamos tener todas las actas de lo que ocurrió. Apenas hemos obtenido un 30% de las actas porque no nos han permitido tener el resto. Nos han sacado los testigos de las mesas y físicamente ha sido imposible tener todo lo que deberíamos tener si el proceso lo hubiera facilitado de acuerdo a lo previsto en la ley. Y hoy estamos, más que con el deber que lo tenemos, de defender la voluntad popular, estamos con la preocupación de defender la paz de Venezuela, su futuro, la posibilidad de que nos podamos entender, que aprendamos a perder y a ganar, que aprendamos también que la democracia es alternancia y que el pueblo tiene derecho a alternar el gobierno cuando considera que le conviene a los intereses del país. Esta rueda de prensa se produce en momentos en que muchas voces desconfían de que se pueda tomar una decisión justa y que se pueda precipitar una para declarar ganador a alguien que no ha ganado. Y por eso queremos pedirle a esas personas, a las que tienen esa responsabilidad, a las propias Fuerzas Armadas, que por favor piensen en Venezuela, en su futuro, en la paz, y esperemos con calma que cada una de las partes estemos seguras de lo que tenemos en la mano. Nosotros sabemos lo que tenemos en la mano. Esperen ustedes también. Vamos a verificar las actas. Vamos a hablar con los observadores internacionales, con la comunidad internacional, que se designe un equipo, si es posible, para que verifique lo que cada uno tiene y los argumentos que defendemos. Eso es todo por Venezuela. Buenas noches y ojalá este mensaje, que es por la paz, que es por la convivencia, que es por la reconciliación, llegue al corazón de ustedes y de todos los venezolanos. Conversación con el sector oficial. ¿Alguna comunicación con el CNE, doctor Barbosa? ¿Alguna comunicación con el CNE? Yo no he conversado con el gobierno. Nosotros tenemos un delegado de la comisión negociadora nuestra, han hecho el intento. Hasta ahora no ha habido ninguna negociación formal sobre el gobierno, no la descartamos, porque aquí, si estamos hablando de paz y de reconciliación, tenemos que estar preparados para hablar entre todos.
independientemente de las diferencias políticas. La de Colombia vio ese comunicado, se han comunicado también con otros países. Lo que nos han dicho muchos representantes de los países latinoamericanos y europeos, no puedo hablar por ellos, pero sí he tenido conversaciones con muchos de ellos en la noche de hoy, es que ellos tampoco reconocerán un resultado que no esté avalado por las actas de lo que ocurrió hoy. Pero vamos a esperar, seamos todavía optimistas por el bien de Venezuela y para eso agotaremos cualquier vía de diálogo. ¿Y con el CNE han hablado, con los rectores? No directamente con los rectores, no hemos hablado en el desarrollo de nuestras actividades, a mí no me corresponde esa parte, pero nuestros representantes lo han intentado todos estos días con mucha preocupación y eficiencia. O sea, no ha sido por falta de gestión nuestra, no ha sido por falta de disposición de los testigos, es que se ha violado la ley de manera atropellante y no hemos tenido la posibilidad de tener la prueba, que son las actas. Pero, usted habla del 30% de las actas. Estamos entonces entendiendo que falta el 70%. ¿Hay posibilidades a estas alturas de poder tener más actas? Están llegando. A medida que los testigos están reportando, que les están permitiendo, ellos están enviando. Quizás en este momento el porcentaje es mayor al que yo vi hace rato, pero el problema es que no han llegado porque no nos lo han permitido. Si el proceso hubiese sido normal, ya nosotros tuviéramos todas las actas. Usted, la transmisión también está parada porque obviamente el proceso es, se imprime el acta, luego se transmite. Si no hay actas impresas, entonces tampoco se está transmitiendo. ¿Se mantiene eso de no transmitir? Nosotros tenemos los resultados que nos han transmitido a nosotros. Como ustedes, la transmisión al CNE. Bueno, no le puedo explicar. Nosotros no debemos publicar resultados parciales. Esa no es una competencia nuestra y violaríamos la norma. Digo que tenemos ese porcentaje de actas para que ustedes sepan que no estamos hablando sin ninguna base. Esa es la realidad, pero lo que hace el porcentaje que tenemos es dejar muy claro que lo que vimos en las calles de Venezuela ocurrió también en las actas que tenemos. ¿Cuál es el calificativo muchas gracias. Que puede tener muchas gracias. Esto que está ocurriendo? Bueno, no quiero entrar en calificativo porque cerraría las puertas a lo que pueda ocurrir en el tiempo que falta. Vamos a buscar soluciones por el bien del país. Entonces escuchaban las declaraciones de Omar Barbosa. Solo cuentan con el 30% de las actas, significa que el patrón al que se hacía referencia en una rueda de prensa anterior no solo se ha mantenido, sino que ha impedido que el 70% de las actas estén en poder de la mesa de la unidad. Entonces, esto es lo que ha pasado. Es importante señalar lo siguiente: estaba previsto que el Consejo Nacional Electoral emitiera un boletín a las 11. El hecho de que no se haya emitido el boletín y son las 11:32 de la noche, eso también señala que a pesar de las declaraciones de Omar Barbosa de que no se ha establecido ningún tipo de contacto con el gobierno, pareciera que la situación con las declaraciones internacionales y demás se está pues esperando un poco más, sobre todo porque si las actas que tiene la oposición también se entiende que solo se ha transmitido el 30% de los centros de votación, aunque no necesariamente sea así, porque aunque las actas no las tenga la oposición, es posible que se hayan hecho la transmisión. En todo caso, esto genera que no haya un porcentaje de transmisión importante como para dar un primer boletín. La transmisión de los datos y también un escenario de negociación para la transmisión del porcentaje que queda y de la negociación entre los factores políticos, porque cada uno está acreditándose un número y entre uno y otro está el Consejo Nacional Electoral en el medio, que no termina de pronunciarse, y hay denuncias de un lado, hay silencio por parte del otro, y el CNE mantiene el silencio para ambos y para todos. Y es importante, Manuel,
lo que se preguntaba también acá en esta rueda de prensa, si ha habido algún contacto de los sectores de oposición con rectores del Consejo Nacional Electoral. Han dicho que no. Entonces, eso también es una señal importante. Si no hay comunicación directa, ¿qué está pasando dentro del Consejo Nacional Electoral? Las actas, los escrutinios que están llegando a la sala de totalización, ¿qué está pasando con eso? ¿Cómo está la real situación dentro del Consejo Nacional Electoral? Y bueno, hemos tenido también información de la situación en los alrededores de Miraflores. Se mantiene con poca presencia de ciudadanos. A las afueras de acá del Comando Venezuela hay una presencia importante de ciudadanos que también están, como el resto del país, a la espera de resultados electorales, pero ya ustedes han escuchado a través de la pantalla de BPI TV cuál es la posición de la unidad y qué es lo que está pasando, cuál es el reporte de la situación a esta hora. Por lo menos, Isnardo, dentro del 30% de actas que tiene la plataforma unitaria, la Mesa de la Unidad Democrática, por lo menos haría falta un 25% más para tener la mitad más uno y de alguna manera ver dentro de las proyecciones que daría ese 25% si hay alguna tendencia allí para de alguna manera dar la posibilidad de un virtual ganador entre uno y otra opción. Sí, bueno, sin duda es un porcentaje bajo de actas. No soy estadístico, eso se lo dejo a los estadísticos, pero pareciera no ser una muestra importante que pueda determinar una tendencia. Sin embargo, no sé, eso repito, lo sabe un estadístico, si en ese porcentaje la tendencia es abrumadora en una de las partes, si eso se puede proyectar al 70% restante. No me quiero atrever a afirmar algo como eso porque realmente no es mi área, no lo manejo, pero pareciera ser que un porcentaje del 30% está muy por debajo del porcentaje ideal para poder entender cuál es una tendencia irreversible. Sin embargo, hemos leído algunos colegas especialistas como Eugenio Martínez, quien ha señalado que pues tiene información de los datos irreversibles de lo que ha ocurrido hoy en el país. Pero así están las cosas, Manuel. Nosotros estamos en la misma incertidumbre que el resto de la población venezolana. Yo bromeaba que me siento el oráculo en este momento porque mi WhatsApp enloquece. Me llegan 500 mensajes, 500 preguntas de familiares, de amigos, de personas fuera y dentro de Venezuela. Me siento muy complacido, sí, de que me envían unas cuantas fotos de esta transmisión que estamos haciendo de BPI TV, es decir, que la gente está conectada a través de BPI TV y por eso siento el compromiso y la responsabilidad de que cada palabra que nosotros podamos emitir desde acá, desde el Comando Venezuela, sea de responsabilidad y de guía para todas esas personas que en este momento están en casa, ansiosas como el resto del país por saber realmente qué va a pasar. Bueno, tenemos a este momento 300.000 personas, más de 300.000 personas conectadas que tienen la misma incertidumbre que tú, y yo también tengo mi WhatsApp con distintas informaciones de familiares, amigos, dentro y fuera, así que la situación que tú tienes es la misma que yo tengo, es la misma que tenemos muchos periodistas en el mundo entero. Y además de las 300 personas que nosotros tenemos conectadas a esta hora, más de 300.000 conectadas a esta hora, nos han visto durante todo el día más de 5 millones de personas. Eso te habla a ti de la fuerza informativa que tiene BPI TV, de que los ojos del mundo entero están puestos en lo que está pasando en Venezuela y que ese WhatsApp tuyo que enloquece, el WhatsApp mío que enloquece y el de muchas personas, ahora tienen un doble trabajo que es esperar este proceso de negociación, de espera, de transmisión de acta y de todo lo que viene ocurriendo, del cual vamos a tener que esperar, Isnardo. Sin duda, Manuel, nosotros comentábamos entre los colegas, ¿alguien pensó que sería diferente? Esa es una gran pregunta. No, evidentemente. ¿Alguien pensó que esto sería fácil, sería sencillo?
Entonces, bueno, aquí estamos, gracias a Dios, con fortaleza. Todavía no estamos dormidos, estamos cansados, sí, pero todavía hay fortaleza, hay ese espíritu de informar, porque el país necesita en este momento información respetuosa, información con responsabilidad, y eso es lo que estamos haciendo aquí en BPI. Isnardo, con más de 20 años de ejercicio en la profesión, todavía estás ahí como un cuarto bate. Aguantas jornadas extensas. Estamos todavía ahí fuertes. Bueno, que ya no, aunque ya no tengo la misma edad, pero todavía hay fuerza, claro que sí. Claro. Mientras haya la disposición y el compromiso de informar, por supuesto, la fuerza siempre aparece. Bueno, Isnardo, te dejo descansar un rato. Trata de organizar ahí con los colegas para que de alguna manera los ánimos no se exacerben más. Y vamos nosotros a seguir en esta cobertura. Establecemos contacto contigo más adelante. Así que ahorita nos vemos. Mientras tanto, nosotros vamos a volver al Consejo Nacional Electoral, ahora que se ha dado este pronunciamiento, donde de alguna manera se aclara qué es lo que viene ocurriendo, que hay por lo menos una de las opciones políticas dice que tiene el 30% de las actas, que solamente ha recibido el 30% de las actas, y que eso no es de alguna manera representativo. Ha hecho un exhorto, es lo que ha dicho Omar Barbosa: solo hemos obtenido el 30% de las actas, que se permite que se cuenten los votos, no se dé un paso en falso, es decir, haciéndole un exhorto al Consejo Nacional Electoral a que no vaya a lanzar algún boletín sin que de alguna manera todas las partes tengan actas suficientes con la demostración de los testigos para que de alguna manera haya una de esas tendencias de las cuales hacíamos referencia tanto Isnardo como mi persona, y que sé que muchos están también preguntándose lo mismo. Luego de este pronunciamiento que ha dado la plataforma unitaria, en este caso María Corina Machado ha emitido un tuit también, un mensaje para los militares venezolanos. El pueblo de Venezuela ha hablado, no quieren a una opción, hagan cumplir la voluntad popular, es hora de ponerse del lado correcto de la historia, tienen una oportunidad y es ahora. Eso lo ha dicho en este caso la ganadora de la elección primaria. Igual nosotros tenemos que esperar obligatoriamente toda esta situación, que haya un pronunciamiento por parte de la institucionalidad, y también que ese pronunciamiento sea fiel reflejo de la voluntad popular, y que de alguna manera ahorita lo que hay en el escenario es transmisión de datos que no se ha concretado, obtención de actas a las distintas opciones políticas. Está detenido o está entorpecido, para no decir detenido, entorpecido creo que sería la palabra ideal, el proceso de transmisión de actas una vez que los testigos hayan tenido ese chorizo del cual hablaba Isnardo, ese chorizo de papel que da toda la cuenta de cada uno de los votos automatizados que allí se dieron durante toda la jornada del día de hoy, y que por supuesto eso se contraste con la transmisión y el boletín que se emite una vez que se transmiten los datos a la sala de totalización, y que además en esa sala de totalización por supuesto hay ojos de cada una de las opciones políticas también verificando que la información que están recibiendo los testigos, que se le enviaron a esos veedores que están ahí, esos observadores dentro de la sala de totalización, concuerde con lo que el CNE también muestra y con lo que ellos tienen, y esos reportes se contrastan. Al menos ese es el escenario que tenemos hasta ahora, y el exhorto que ha hecho en este caso la plataforma unitaria. Fíjense que el escenario que ven allí dentro del Consejo Nacional Electoral es muy distinto al que veíamos antes de esta rueda de prensa que daba la plataforma unitaria a través de Omar Barbosa. Estaban los invitados y los representantes allí sentados esperando que se diera este pronunciamiento, y eso aparentemente se detuvo. Hay un proceso andando. Nos toca a nosotros tener paciencia,
esperar que, por supuesto, el trabajo de los testigos están allí. Fíjense, hay pronunciamientos, reportes recientes de Venezuela son preocupantes por la violencia contra quienes se han reunido a esperar los resultados electorales. Esto es quien lo dice, Pedro Vaca, que por supuesto, como ustedes saben, es relator de derechos humanos de la OEA. Libertad de expresión es clave para prevenir la violencia, garantizar la rendición de cuentas y transparencia. Desde la relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos seguimos monitoreando esta situación, que por supuesto esto van a seguir haciendo seguimiento y van a emitir informes perentorios dentro de toda esta situación. Entonces nosotros los vamos a dejar con esta imagen del Consejo Nacional Electoral, esperando también y atentos si hay algún pronunciamiento por parte de alguna otra opción política dentro de esta carrera el día de hoy por la presidencia de la República en Venezuela. Vamos a dejarlos con las imágenes. Regresaremos con ustedes en minutos. Se espera que los rectores del ente comicial hagan acto de presencia en cualquier momento dentro de la carpa que ha dispuesto el Consejo Nacional Electoral para los pronunciamientos que se van a realizar allí. ¿Qué tenemos? Las afueras del Consejo Nacional Electoral, lo que leen allí Consejo Nacional Electoral, que lo tenemos a mi mano izquierda dentro de la pantalla, como lo ven allí. Eso, por supuesto, cortesía del canal del Estado. Tenemos la imagen en donde está nuestro compañero Isnardo Bravo, que es el comando con Venezuela, y la imagen dentro de la carpa del Consejo Nacional Electoral. Es decir, tenemos el panorama completo, 360, dentro de donde está la información. Es decir, el Consejo Nacional Electoral, tanto de la parte de afuera como de la carpa, donde se van a dar los pronunciamientos, donde también vemos movimientos, y eso también nos da cuenta de que en cualquier momento hacen acto de presencia los rectores y se da el pronunciamiento. Y también desde donde hace ratito estuvimos haciendo contacto, como ustedes vieron, con las declaraciones que daba la plataforma unitaria y la cobertura que ha tenido allí Isnardo en medio de nuestro operativo. Lo cierto es que también nosotros en medio de esta
jornada extensa. También tenemos informaciones que tienen que ver con este trabajo que hemos realizado el día de hoy y este récord de sintonía que ha tenido nuestro operativo Presidenciales 2024 y toda la fuerza noticiosa de BPI TV, que no solamente estuvo dentro de Venezuela, sino que abrió las fronteras y llegó a las principales ciudades y le llevó a ustedes imágenes desde donde estaba un venezolano allí votando. Allí estaba BPI TV. Entonces nosotros estamos atentos dentro de este contexto que ya nos puso mucho más claro el panorama con estas declaraciones que daba hace algunos minutos Omar Barbosa, secretario ejecutivo de la plataforma unitaria de esta coalición de partidos opositores, que decía que había tenido o que tienen hasta ahora el 30%, que quizás al momento de esa declaración podría incrementarse el porcentaje, porque por supuesto es una transmisión que se va dando segundo a segundo desde todos los estados del país, que hay por supuesto un retraso en la transmisión, en toda la situación que se ha venido denunciando con los testigos electorales que están verificando justamente